Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llegamos ya al directo número 10 y directo final de Final Fantasy XVI. Hay ganas, hay ganas. Ayer se quedó en un momento bastante importante. Lo tenemos todo al día hecho. Sí que es cierto que saldrán más cosas una vez avanzado un poquito más. Pero bueno, hoy terminamos el juego. También terminaremos todas las cacerías, todas las escorias. E intentaremos terminar también pues, todas las misiones secundarias. O al menos las que se pueda. Ya veremos cómo acaba la cosa. Pero bueno, yo creo que dará tiempo a todo, o debería, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque puede quedar mucho. Lo que sí que, por lo que veo, quedan 3 zonas, según el tema de los trofeos, por ver, por visitar. 68 de 65 de 68. Con lo cual, mucho no puede faltar. Así que vamos a darle duro. Muy buenas, Domingo, José Vicente, Carlos Castillo, Darsa, Juanda, El Borinot, Gamer de Escena, Carlos López, Álvaro, Fenicius, Cronocer. Muy buenas a todos los que os vais uniendo. Ya sabéis que una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo. Y bueno, está todo el día, así que empezamos a lo fuerte. Empezamos yendo hacia la columna del dragón, ¿no? O sea, no es el final porque no te dice que vaya a acabarse ya, pero no tiene que faltar mucho más. ¿Qué tal, Siu? José Ramón, Menchi, Luis Eduardo, Domingo, José Vicente, Manuel Gil. No, de Dragon Ball Legends no he visto yo prácticamente nada. What the hell happened here? I dare not think. A stroke of good fortune, perhaps? I hope you're right. So do I. Pandemonium. ¿Qué tal, Eper? Se quiere conocer de nuevo. Al final no me he mirado, O sea, me estoy mirando un poco por encima de todo el tema de Odín. Pero es que no sé qué quitarme. Porque me podría quitar Titán realmente, el de los parries, y dejarme el hielo. E intentar mirar cómo funciona la habilidad tocha. Que podría mejorármela, el sable oscuro. Tengo puntos para ello. Para el tema del sable justiciero, pero no sé si merece la pena. Realmente. ¿Puede estar bien o qué? Es que tampoco el parry es 100% necesario, aunque va bien, Va bastante bien. Bueno, luego lo miramos. The ether has claimed them all. Let's see the way on next. Muy espectaculares las habilidades de Odín, pero poco útiles. Tampoco quita el sable justiciero. Puede ser que quite poco, O sea, al menos proporcionalmente con lo que tarda en cargarse, ¿no? Puede ser, tiene toda la pinta. ¿Lo has terminado hoy, Marquitos? Pues estoy siendo el último en acabarlo prácticamente, Madre mía. Todo el mundo acabando el juego antes. ¿Hay información nueva? No creo, ¿no? Ah, bueno, la columna. Cristal madre que se alza junto a Stonehill, la capital del reino de Waloed. Su superficie regular recuerda a los escarpados acantilados de Cenicia contra los que se estrellan las embravecidas olas. Para llegar a su interior se ha de cruzar una gran puente que se extiende desde la capital. En él se encuentran las únicas minas que abastecen los cristales a todo el pueblo de Waloed, pero su producción no es suficiente para satisfacer la demanda y el rey se ve obligado a importar de otras naciones. Bueno, ya no. Hay formas de cargarlo rápido. No sé.
He visto una build que hace 200k de daño ya, pero también con qué arma, con qué nivel. Yo actualmente creo que lo máximo que he hecho ha sido 80 y algo mil. Tampoco llevo la build perfecta, simplemente me funciona bien y no me lo he cambiado ahora mismo. He hecho pequeños cambios aquí y allí. Y ahora mismo no me funciona mal, 80 y algo, creo que he hecho 84, 83. Lo máximo que he llegado a hacer. ¡Oh! Behemoth. O Behemoth. That's a behemoth. Who'd be mad enough to tame such a beast? Tenía que haber. Ya está en el 15 hay. Aquí tenía que haber también. Stand back. Es meteo, ¿eh? Qué guapo. Get up. Here it comes. Well, what are we waiting for? Aquí esperamos, amigo. Es un... Vale, es un Behemoth normal. Ay, le di demasiado pronto. Ah, vale, mierda. Vale. Vale, ahora. Da igual que me pegue. Ay, me he equivocado. Ahí eso no me da igual. Mierda, no lo debería haber hecho ahora. Over here! ¡No! Qué rápido se ha recuperado el cabrón. Cometa. ¡Oh, qué cabrón! Let's roll ready. Kill! Awaken! No va a ser perfecto esta vez, pero bueno. Meteo. ¿Cómo? ¿Pero esto que se Sephiroth o qué? Stand back. I'll conjure a ward. Lo malo es que me ha cancelado en la transformación. Joshua. Está jodidísimo ya eso. Desperate times. Clive, no. Trust me. I'm your shield, remember? Qué flipada, chaval. I think this might be a job for Ifrit.
would you turn to him, brother? Oh, esto es muy rollo Dragon Ball, ¿eh? Pero que con hermanos. When we fight together. Grande Adrián, por ese miembro del canal. Grandísimo. Ya me hago por todo pollo. Ah, pensaba que se lo devolverían o algo. Sí, Juan contra Cell, ¿verdad? That was just the beginning. Eso me dio. Se ve muy poquito la barra, Ah, mierda. Aquí ya lo tenemos. ¡Ay, que no he matado! Ah, claro, al morir hace meteo. Es verdad. Como en todos los finals. Su puta madre. Al morir hace meteo. Era el rey Vegimo el que hacía última, ¿no? O Artema cuando lo matabas. ¿Y el Vegimo normal meteo? ¿O el última me he equivocado? Y última no lo hace ni siquiera el rey. No estoy seguro, ¿eh? Me puedo estar equivocando. Quickly, before we're cut off for good.
el rey Vegimo CBT es más seguido. No sé por qué pensaba que era última. O If it is Artema, like the vaya, como others, quieras llamarlo. the entrance to the inner sanctum will be at the foot of the crystal. Nah, no, es mentira, sí que es mentira, es verdad. Última, creo que el único bicho que hacía última como al morir era el del Final 6, el de la Torre de los Magos. Creo que solo él, ¿no? Bueno, ahora tengo mis dudas, a lo mejor hay alguno que sí, ¿eh? Ah, no me dejan regocijarme en su cadáver. Maldita sea. Ah, que Monster Hunter World también te hacía meteo cuando hicieron la colaboración. Joder, ese evento tuve que hacerlo, tío, no lo hice. Me arrepiento. Quitaros, bro, que todos os vais uniendo. Todavía no es el final final, porque no me ha puesto que esté en el final, por eso intuyo que no. Pero estamos ahí, ¿eh? Luego se desbloquearán cosas, haremos unas cuantas secundarias, luego haremos el final, y luego, después del final, haremos algunas secundarias más. Una mezcla, ¿no? De todo un poquito. Recta prefinal. No, bueno, a ver, el prefinal fue... o sea, la pre-recta final fue ayer. Hoy es la recta final. O sea, es el final. Voluntad de hielo. No la uso. ¡Ay, no me he equivocado! ¡Ay, que no le doy! ¡Injusticia! Sí, hoy no lo pasamos. Como mucho puede que haya alguna secundaria que no dé tiempo a hacerla. Pero hoy el juego no lo pasamos. Y con todos los bosses de las cacerías. Y el arma especial crafteada. No me acuerdo cómo se llama. Guten Morgen. Eso me lo acabo de inventar, ¿eh? No se llama así. Sobre el tema de DLCs, a ver, se dejó la puerta abierta por si triunfaba el juego. Que eso no tiene por qué significar que vaya a ocurrir, pero la puerta se dejó abierta. Ya banquéis, no sé, pero es la gente que no quiere hablar. Sí, precisamente otra cosa no, pero yo soy una persona que le encanta hablar. Encanta debatir, contrastar opiniones, ver en qué me equivoco, porque yo me equivoco como cualquier persona. Entonces cuando entra gente así que directamente es que no quiere dialogar, simplemente acusar, en plan de, pero si no hace falta, ¿sabes? Hablando se entiende la gente. Mierda de esto. No en Twitter, ya que sé, tío. La gente... no sé. Tampoco hay que darle mucho bombo. A ver, por la plataforma morada siempre estamos comentando noticias. Y alguien ha dicho que en plan de... no te, como si no tuvieran idea. Y es en plan de, bueno, pues... si me equivoco en algo, pues es que podéis aportar, ¿sabes? Es que yo no acierto siempre.
Intentamos mirar siempre la fuente original, mirarlo todo, pero a veces se nos pueden colar cosas. Y ver puntos de vista, ver diferentes opiniones, siempre mola. Pero yo... A ver, que hay en otros canales donde literalmente si le llevas la contraria a lo mejor al streamer te banean, ¿no? Pero aquí no, ¿sabes? Aquí la única forma de tener un baneo es faltar al respeto, ¿sabes? Insultar. Vamos a hacer spoiler también, obviamente, ¿no? Eso es obvio. Hoy lo terminamos, sí. Hoy lo terminamos. Yo suelo ser contrario también a DLCs, pero... En este caso no me disgusta. Ah, no, Lucian, sí, yo estoy perfectamente tranquilo. Otra cosa no, pero a mí me encanta hablar. O sea, siempre os leo todos los comentarios, intento contestar siempre a todo el mundo. A veces puedo tardar un poco más, ¿no? No me da la vida para todo, pero... Es lo que mola. Si no, ¿para qué hacemos una comunidad? ¿Para hablar yo solo? No tiene gracia ninguna. Nada, porque el DLC no añadiría más armas. ¿Qué tal, Javier? El DLC no añadiría más armas. Simplemente lo que podrías hacer es un DLC de Cid. Un DLC contando el pasado de Cid. Cómo se construye todo. Cómo forja esas amistades. Cómo llegan a la conclusión de que tienen que hacer el refugio para portadores, ¿sabes? Eso molaría. Eso estaría bastante guay. Para eso no te hace falta hacer nuevas armas. De hecho, Cid usa espada también. Con lo cual no es ninguna locura ni nada descabellado. Y el moveset de movimientos lo tienes hecho porque combate contigo y tiene sus propias habilidades. O sea, realmente hecho está. Pensar que si hacen un DLC no lo hace el mismo equipo que haga el siguiente juego, ¿eh? O sea, es decir, si les da por hacer un DLC, será el mismo equipo que está haciendo el 14 y que ha hecho el 16. Que no va a ser el mismo equipo que haga el 17. Cada Final Fantasy se suele asignar a un equipo distinto dentro de Square, con lo cual un 17 no lo haría el mismo Yoshida, el mismo equipo de Yoshida que ya ha hecho el 16. Se le asignaría a otro equipo que ya hubiese hecho otro, etcétera. De la misma forma,
que no son 100% los mismos los que han hecho el 7 Remake que el 7 Rebirth. Ha habido cambios dentro de la división. Nomura ya no es uno de los mandamases. Nojima sigue siendo el guionista, pero tampoco es el director, que se le suele achacar que es el director Nojima. Simplemente es un colgado que escribe cosas muy raras. El director creo que no es el mismo que el del 7 Remake, pero a lo mejor sí. Porque el del 7 Remake era el mismo director que el del 13. Y creo, pero no estoy seguro, aquí me puedo equivocar, que el director es diferente. Pero creo, o sea, no estoy 100% seguro. Siempre intentan buscar puntos de vista diferentes dentro de Square, que no el mismo equipo siempre haga un mismo juego, para que las ideas vayan fluyendo, que se vean cosas diferentes. Por eso a veces salen cosas tan distintas, ¿no? Si fuera a partir de los siguientes juegos, los harías con un estilo de combate como este. A mí me da igual, o sea, yo prefiero por turnos, es algo que he dicho siempre. El combate por turnos a mí es el que más me gusta. El combate de Octopath Traveler me la pone durísima. Pero no lo hago ascos yo tampoco este sistema de combate. Sí que te puedo decir que el sistema de combate de Final Fantasy VII Remake me gusta más que este. Pero este también es muy bueno. Pero es que el de 7 Remake me parece el mejor sistema de combate que se ha hecho en un acción RPG jamás. Pero jamás de los jamases. Entonces, no me quiero limitar. Yo no me quiero limitar a que siempre sea el mismo estilo. O sea, me gusta que se arriesgue con un Final Fantasy. Me gusta mucho. Es la esencia de la saga, de verdad, el que se arriesgue, ¿no? De la misma forma que se arriesgaron en su momento cuando se empezaron a ir de los turnos y crearon el sistema ATB. Esto ya lo hablamos una vez. El ATB no son turnos per se. Es una barra de tiempo activo. Y no son turnos de primero me toca a mí, luego a ti, luego al otro, luego al otro. El 10 sí que sería por turnos, ¿ves? Que en su momento dije que no me parecía tanto por turnos, porque está un poco roto. Pero sí que serían turnos al fin y al cabo. Lo que pasa es que si tú tienes 200 de velocidad y el enemigo tiene 30, pues te toca a ti 9 veces antes que el enemigo. No son turnos 100% hablando, pero sí que técnicamente lo son. Si te toca 9 veces, te toca 9 veces. Aunque no debería. Ultima's corruption knows no bounds. We cannot allow it to spread any further. And we won't. Pero luego fuera del 10 volvieron a abandonar el sistema por turnos otra vez más. El sistema del 12 me gusta. Es muy MMO y me mola. Me gustan todos. Vaya paliza. Vaya paliza. Pero vaya que la cosa está en que a mí yo no hago asco, yo no me cierro en banda a un sistema de combate. A pesar de que el que más me guste sea el juego por turnos, pero de lejos. Pero no sé, yo sí que creo que a Final Fantasy siempre le ha aportado hacer ese cambio. Ese cambio cuando hicieron el ATB, ese cambio cuando hicieron el sistema de jobs bien definido en el 5, del cual bebe este. Ese cambio luego con el tema de las invocaciones, que evolucionaron un montón en el 6, que es cuando cobraron tanta importancia realmente, en el Final Fantasy VI. Es cuando ya existía el Summoner de antes, pero no era tan bestia, no era tan importante, no era tan relevante como lo fue allí.
Luego ya con el 7, que crearon el sistema de materias, cambiando todo el sistema una vez más. Luego el sistema de extracción de magias y equiparte las magias en las estadísticas, con el 8. En el 9, que son los objetos, los que te aportan las habilidades y tienes que aprenderlas. Es un juego que... es una saga que siempre ha estado en constante cambio y a mí eso... a mí eso es lo que me mola. A veces te gustará más un sistema, a veces te gustará más otro, es irremediable. Eso sí que no... es lo que hay, ¿no? Tantos puntos de vista distintos. No es como Dragon Quest, que sigue más un patrón inamovible, del cual han dicho que les gustaría moverse. No sé si es bueno o es malo. Pero, no sé, tío. No sé, es que yo no tengo ningún problema. Y lo hemos hablado muchas veces, que sí que es verdad que en este Final Fantasy XVI el tema de estadísticas está más simplificado. Lo está. Eso no deja que sea un juego de rol. Eso simplemente que es un juego mucho más accesible a la mayoría de gente. De ahí entra el meme, ¿no? God of War es más RPG que Final Fantasy. Pues probablemente, pero porque God of War abrazó el rol, abrazó el RPG estilo Metroidvania, ¿sabes? Porque es lo que es, un Metroidvania gigantesco, ¿sabes? Una producción es de AAA, ¿sabes? Pues sí, claro que lo es, pero porque abandonó esa simplicidad para hacerse algo más complicado. Y tampoco mucho más, ¿eh? Porque, yo qué sé, no es un diablo en estadísticas. Pero God of War tampoco es que sea hiper complejo, ¿sabes? Pero sí que le añade una capa de complejidad, ¿no? Al equipamiento. ¿Qué tal, Arlito? Aún así, ya lo he dicho, para mí, sin haber terminado todavía el final del juego, para mí es top 3 de la saga Final Fantasy. Para mí es personal, ¿eh? Si hay gente que se lo pone el primero, si hay gente que no le gusta. Para mí es top 3. El primero es Final Fantasy VI, el segundo es el Final 9, luego iría este, luego probablemente iría el 14 y luego el 15. El 15 probablemente iría después. Probaste Odín para limpiar. Parece muy bueno para limpiar, pero es que Fénix también mola. Pero luego lo podremos poner un rato. El remake del 7 me gusta mucho. Estaría ahí con el 15, ¿eh? O sea, remake del 7, a pesar de que el 7 original me gusta mucho, pero no lo considero lo más top que hay dentro del Final. El 7 remake me gusta más que el 7 original, mucho más. Probablemente el 7 remake esté muy a la par que el 15, disputándose la quinta posición. A lo mejor cuando juega el Rebirth le cojo más cariño todavía al 7 remake, ¿sabes? Y lo pongo más arriba, porque al fin y al cabo el 7 remake ahora es como... es un juego completo en sí mismo, pero a la vez es incompleto. ¿El tiro para atrás? Puede que sí, ¿no? No estoy seguro si he tirado para atrás o no. ¡Ay, se me ha caído el chat! ¿Qué cojones? YouTube va mal hoy. No me jodas. No, no he tirado para atrás. No me va el chat. Magnífico. No puedo leer ahora, ¿eh? Something went wrong. Algo ha ido mal. Y el chat no va. Maravilloso. Espectacular. Fantástico. Gracias, YouTube. No sé, supongo que lo arreglarán. ¿Alguien me puede confirmar que esté por Discord si el chat a él le funciona? ¿O es algo...? Mira, ya me funciona, menos mal. Menos mal. No tengo subido nada del 14 por aquí, pero subí la expansión entera por la plataforma morada. La última, pero no está guardado. No está guardado. Creo que estoy dando la vuelta y se me ha ido la olla totalmente. Hay algo dentro de mí que me lo dice. Sí, estoy dando la vuelta, vale. Sí, ahora me funciona de nuevo. Me había salido el mono. O sea, en vez de la ventana del chat tenía el mono con un martillo, ¿sabes? Y yo, vale, guay. ¿Qué opinas de Gust? ¿La empresa? Bueno, no es muy allá, pero no está mal. ¿Pero aún existe? ¿No la desmantelaron? Sí, el Final 9 está en el canal. El Final 9 está. Sí que me había ido al revés.
Boost no era la del Nier original, que la desmantelaron y tal. Creo que sí. Pero se me está yendo la olla. Ah, no, los de la Telier. ¿Cómo se llamaban los otros? Me está confundiendo. Los de la Telier, vale. Los de la Telier han evolucionado muy bien. Me está confundiendo con los del Nier. ¿Cómo se llamaba la del Nier? La de Yoko Taro original. La de los Drakengard. Me estaba confundiendo con esa. Hay Ateliers en el canal, pero no subidos enteros. Simplemente los enseño porque son juegos que me parecen buenos juegos, pero que al estar en inglés muy poca gente les da una oportunidad y es como el ciclo sin fin de nunca acabar, ¿no? Como nadie los compra, no traducen, y como no traducen, nadie los compra. Y entonces la gente no sabe si son buenos o no, y me gusta enseñarlos. Pero no son mis favoritos, o sea, son juegos de rol que están bien, pero no me parecen la quinta esencia. Pero han evolucionado muy bien, ¿eh? Sale ahora un remake desde Play 2, ¿no? Creo. Clive. Of course there's more. There's always fucking more. Too slow. ¿Ya vas a la película de Godzilla? No, eso no. Eso no. Ah, que en serio, más. Clive, you mustn't summon Ifrit. Not yet. So I should let the burden fall to you? Yes, you should. Save your strength for the Mother Crystal. Todos muertos, todos convertidos ya. Aquí no se ha salvado ni Peter. What must is it need to grow so big? You don't want to know. Algunos bugs del juego. A ver, puede que haya bugs, ¿no? O sea, ningún juego... O sea, yo no me encontré ninguno, pero estadísticamente puede haber. Pero ha salido muy bien el juego.
Bien. Ay, 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 ay. Me cago en la puta, casi me mata de un golpe. Y todo porque he cargado la magia y le he lanzado. Casi me mata de un golpe por irme de listo. Hostias. Casi por irme de listo, totalmente. No voy a hacer spoiler, Diego, del J Survivor. O sea, no hagáis spoiler de otros juegos en este, porque habrá gente que no lo ha jugado que quiera jugarlo. No hagáis spoiler. The whole bloody army's here. Stand back, Joshua. I'm summoning Ifrit. Stop, Clive. You mustn't. We still have a long way to go. If you tap your strength here, you'll have none left to destroy the heart. Then you'd rather die? ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Y esto cómo lo han hecho? Jill. ¿Que nos ha llevado Bahamut ahí volando o qué? She's not alone. Los crononitos no los voy a hacer. Eso ya era mi rollo, porque no aporta nada más allá de combates. Buah, pues menos mal que han llegado, ¿no? Surprised to see us. La verdad es que no me esperaba, ¿no? How did you? Gav. He told us exactly where you'd be. Even sniffed out a crack in the castle wall. And when we saw the heavens come crashing down, we had no choice but to believe him. Amigo. Qué puto amo, Gav, ¿eh? It's been quite a day. What do we Ah, no, owe sí, this honor? sí, hacer los haré, José Vicente, los monolitos. Pero en directo me da un poco igual. Prince Dion. No hay ningún boss nuevo en ellos, así que... It's good to see you well. So, this must be Ifrit. Your uncle bade me give you a message. Listen to your heart. It will guide your steel true. Your father would expect no less. That is all. Thank you. For everything. Espérate que baje de precio, Diego. Dion, please. You do realize the only thing we've freed so far is this wall from its foundations, right? Now, if your lord and ladyship's quite finished... Well said, Gav. We have work to do. But don't suppose there's out I can say to make you change your mind. So I'll just tell you to stay safe. None won't take kindly no, to José losing the Vicente, best no te customer. preocupes. Especially after letting us carry all this stuff all the way to Ash. Estoy perdido, And we pero wouldn't want gracias. to anger old Nan. You mean you'll buy some off us? Welcome to Goots's Toll. Ah, el dinero está para gastarlo, ¿no? Así que voy a comprar de todo. Si es que ya no me sirve para nada el dinero. Thank Así que you. vamos a comprar los bufos por si me da por usarlos. Right on, here you go.
Thank you. All done then. What can I do for you? Vale, ya me hice los vástagos de Uroboros. Ahora me puedo hacer el Uroboros. Did I do it right? Y solo me faltaría la Gotterdam no sé cuántos. Que me falta uno de acero oscuro y ahora 2 de oricalco. Y en este modo de dificultad esto no es mejorable. Es el mejor equipo de defensa. Vale, no puedo salir de aquí. O sea, esto continúa ahora mismo. O sea, esto todavía no es el punto intermedio. Porque sé que cuando hagamos ciertas cosas habrá un punto en el que me dejarán otra vez ir donde quiera. Como para prepararnos. Y se desbloquearán cosas. If Sid were here today, I reckon parece que he'd no be es aún. proud of you, Clive. He'd be proud of us all. El cristal de 20.000 que estaba por allí. ¿Cómo que cristal de 20.000? ¿A qué te refieres? There is still much I would learn of your tale, once this day is done. Until then, all who might come between me and such knowledge shall answer to my spear. No parece que vaya a haber mucha más gente. Ah, sí, el que me revive lo tengo comprado. Lo compré por si acaso cuando luché contra uno de las super bestias de rango S. Y al final no lo necesité. La del super dragón de level 50. Al final me lo cargué sin casi que me tocara. Each parting brings the hope of reunion. I missed you, Clive. I missed you too. Oh, qué bonito. You see, Clive, we're not alone. If we are to win the You are day, not we alone. must all Joder, es que dan play ganas de our jugar al part. Final 9 y todo. And ours lies beyond those doors. A ver, una nota. ¿Quieres seguir adelante? Sí, claro. We fought long and hard for this moment. Sid's dream. A la Enterprise. Barco impulsado con motores de mitilio diseñado por Cid y su hija Mid para buscar refugio lejos de Balistea en caso de que las tierras Estigiel le reclamaran por completo. Fue construido en una atarazana conocida como los Altos Hornos, oculta en la cueva de las afueras de Camber. El mitilio que emplea como combustible es una gran fuente de energía que permite al navío alcanzar una velocidad 3 veces mayor que la de un galeón a toda vela. Our dream is within our grasp. We need only endure this final trial, and we shall. O sea, la espada, el nombre en español sería el ocaso de los dioses, solo que en alemán, ¿no? Supongo. Imagino. You all know what it is that awaits us beyond this gate. And we shall face it together. Aye. ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, que te diviertas, tío. Decías algo de que no ibas a dejar que interferieran o algo así, había escuchado, ¿sabes? ¿Sabes? I will stay them. We will stay them. Go! Ah, pues mira. Don't keep us waiting. Thank you. ¿Cómo estamos, tío? Es que hasta un Vejimo acásico, ¿sabes? En plan de, venga, hasta luego, crack. ¡Hostias! Welcome, sons of fire. ¡Oh! No! No! Come back. Sí, zona X o exilio, ¿no? No tengo ni idea, Diego, no lo sigo. No tengo ni idea.
Joshua! Joshua! Wake up! Clive, is that you? Encuentro tu vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Pon Dragon Ball Z Kakarot Isn't stone here. en el buscador del canal, donde la lupa. La página principal del canal, en la lupa. Welcome to our darkness. A rift between worlds wherein your kind might reflect. Show yourself! Grave and many are the sins of man. And we would have you know them, all of them. As fate has seen fit to deliver you home, Todo destruido, tío. consider this our welcoming gift. Nada nuevo. It would seem we are trapped. And the only way out is through Ultima. We find him and we leave. Dejar de decir lo que va a suceder. O sea, cuando salgan secundarias haré las secundarias primero, pero a lo mejor no las hago todas. Depende de lo que dé tiempo o deja de haber tiempo. Porque hoy terminamos el juego sí o sí. Si queda alguna secundaria suelta, pues quedará alguna suelta. No lo creo, pero a lo mejor sí. ¿Y qué se supone que es esta ciudad, tío? If you are to comprehend the full extent of your transgressions, we must go back to the beginning. When the world was still young, we visited upon it a miracle, magic, and in its light did all life flourish. Yet the price for this boon would prove heavy. A pall descended upon the land, painting the horizon black as night. Though we labored to forestall its spread, in this one endeavor we stood powerless. And so we fled, that we might endure, that we might discover a means of salvation. What if it was magic that caused the blight? What of the mother crystals? I expect he'll tell us soon enough. O sea, nos está contando todo el porqué. Como para intentar convencernos de algo. Sin luchar. Pero sí, esto recuerda un poco al 9, ¿eh? Esto sí que recuerda un poco al 9. O el 9 o el 4, ¿no? En ese sentido es parecido. Salvation, alas, was not readily to be had. First, we would require a land unvisited by the stain of corruption. An unprecedented journey lay before us, one beyond the limits of our fleshly bodies. And so we cast them off. Thus, stripped to our very spirit, did we find our new paradise.
a land as pure as driven snow, Valisthea. There would the true work begin, for the black crept yet behind us. And soon did we arrive at a solution, the illness having spread to every organ. There was but one escape from this fate, to start afresh. With a new world. The one for which Barnabas labored. A paradise free from the blight where his God awaits. No, no cuenta la misma historia, And simplemente es parecido. If we only forfeit our wills and abandon everything we hold dear, Pero vaya que no es una propuesta nueva humanity esto, can join him. O sea, esto no deja de ser... So, Ultima Por would ejemplo, have us follow en in el the juego que footsteps of the jugamos, king. el Deliverus Mars y el Deliverus Moon, una Follow tierra Michelle. que cada vez se está destruyendo más, For now. donde cada vez hay más cambios en el clima muy bruscos, que hacen megatormentas, que está desertificando el planeta entero, que no deja de ser una alegoría como nos estamos cargando el mundo y la única forma es volver a comenzar. O sea, es decir, mandemos el mundo a la mierda y empecemos otra vez. Ya sea en Marte, ya sea lo que quieras tú decir, ¿no? El equivalente. O sea, no deja de ser una historia que nos han contado de formas diferentes muchas veces. Que es en plan de, mira, el mundo se está muriendo, nos lo estamos cargando nosotros. Y hay que hacer algo para recuperarlo. O para que la vida se abra camino, ¿sabes? To forge a new world would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Es crear un nuevo Acquiring the mundo y demás. first would be simple. Untouched by the blight, Valisthea was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds of humanity. You created us. Is that not what gods do? We sowed the seeds for you, Muthos, all that you might one day blossom. And our future thus secured, we thought to slumber, though that would prove a grave mistake. For it was as we slept that man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his God's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own. And from that single errant impulse was his will born. Having discovered himself at last, man turned his eyes inward and found he desired evermore that which only magic might afford. So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource, and the land, she wept tears of black. What? He would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind. Just Básicamente los portadores y los dominantes son una anomalía dentro del plan de Arteman. one and the same. Para quien no lo haya entendido, Arteman no deja de ser uno de los antiguos empirios, o como se llamen, que se despojó de su cuerpo mortal para hacer este plan divino para preservar la vida y la humanidad en el futuro. Luego, apartado de las corrientes del tiempo y en el espacio, Arteman lo creó para que su discola especie y la humanidad pudiera reflexionar sobre sus pecados. Con tal fin transporta hasta aquí Clive y Joshua.
Mito nombre en el que Artemis se refiere a Clive. Su objetivo es convertir en el receptáculo idóneo que lleva tanto tiempo buscando, pues solo Clive, dominante de Ifrit, tiene la capacidad de absorber éter de otros Eikon. Con este fin, lo instiga a luchar contra otros dominantes para hacerse con su poder y así alcanzar la perfección que Artemis quiere. Magia, arte de canalizar éter para manifestar aquello que el usuario imagine. Portadores y dominantes pueden conjurar magia sin necesidad de un cristal, pero cada vez que lo hacen, la maldición de los cristales petrifica poco a poco su cuerpo. Aunque Artema puede entonar ciertos hechizos en su forma incorpórea, precisa de un receptáculo lo suficientemente fuerte que pueda canalizar la ingente cantidad de éter necesaria para la primogénesis y crear un nuevo mundo. Tierras estigias, regiones donde el éter ha desaparecido por completo, marchitando todo rastro de vida. En ellas es imposible conjurar magia y tanto la tierra como el agua están teñidas de negro. Incapaces de nutrir hasta las más diminutas briznas de hierba, son causadas por cristales madre que absorben el éter de la tierra para poder cumplir las ambiciones de Artema. Aunque el dios huyó a Balistea para escapar de las tierras estigias, el uso de la magia por parte de la humanidad propició su aparición. Sí, la conciencia y la inteligencia es el síndrome de nuestra destrucción. Es como si... como un texto bíblico, ¿no? En plan de... se crean los animales y de los animales evolucionan hasta nosotros, ¿no? Los monos evolucionan, crean esa chispa, esa voluntad, esa inteligencia y de repente, pues pasa lo que pasa, ¿no? Con la humanidad y nos cargamos el planeta. Tendría que ser algo así, ¿no? No deja de ser una alegoría que ya se ha tocado varias veces. Porque Artema no puede lanzar magia en sí mismo. O sea, es una cosa rara. Por eso lo que hace es cosas relacionadas con el vacío y demás. Es una cosa rara. Long have our ashes lain cold for want of a spark. Cast your eyes upon them and see what you must become. Valisthea cannot endure a second claim upon her being. The avarice of man drives her ever closer to destruction. But she may yet be saved by you. It is what you were born to do. Why we nursed you and fed you. Sí, a ver, es la realidad, ¿no? As your own mother should have. Nos estamos cargando el mundo a toda velocidad. And now that you are fully grown, our Muthos, it is time at last for you to serve your purpose. To right your wrongs. If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. And now, you would have us forfeit them. All for a place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one? La humanidad no tiene cabida en nuestro mundo. Somos una plaga que tiene que desaparecer. Is this truly so difficult to comprehend? We only ever require you, Muthos, when the time comes to bid this wretched realm farewell. None shall follow, none shall remain. What do you mean, none? This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much vexation? Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all! What? That is where you are mistaken. You own nothing but your precious will. Brother.
can't do this alone. And you don't have to. I grow weary of your dissent. Now you must learn that this master will not tolerate disobedience. Hostia, pero ¿y esto no es el final entonces? Hostias. ¡Ojo! Este diseño sí que mola. Mola mucho. Y se parece al del mural. My family. We have all suffered, all fought to survive. This world may be flawed. It may be broken. But it's all we have. And if we can't share it, I see only one other choice. O sea, esta es la verdadera forma de Artema. Mola mucho más que la otra. O sea, seamos realistas. La otra era cutre de cojones. Esta es otra historia, ¿sabes? But it's time we lived on our own terms. This isn't your world anymore. It's ours. Bow down, offenders, hearts disdained. Repent. Too slow. ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Ay! Such foul attaint may not be sublimed through game standing. Sí, absorbió lo que le quedaba al cuerpo de Ifrit. O ese Ifrit, que puede ser otro. Only with heads hung low is penance paid. Dios, qué guapo. Oh, wretched mortals incapable even Horizonte de sucesos. Eso es física. ¿Ves? Es un agujero negro. Bueno, es la parte de... Oh, me ha matado. Pero si tenía un revivir, ¿por qué no se ha usado? Se supone que hay un revivir que se usa automáticamente, por eso no me he curado.
Putada. Pero bueno, tiene punto de control. Esto sí que lo había leído. No entiendo por qué no ha usado el revivir. Ah, tenéis que ponerlo. Si no lo tienes equipado no cuenta. Ah, amigo, vale. No lo sabía. Bueno, pero me ha pegado una buena toña, ¿eh? O sea, ¡Ey! ¿Cómo me ha dado eso? Bueno, al menos ya sé que me tengo que curar. Ay, que me he equivocado, botón. Dios, lo que quita, tío. Me cago en... Ese láser es una locura, ¿eh? No, me equivoco de botón, tío. Otra vez me equivoco. Que no tengo esquiva. Intento esquivar cuando no puedo esquivar, ¿sabes? Qué tonto que soy. Gifted this chance, and still you would raise your hand against the Lord. What now? The darkness bends. Es la segunda vez que muero en el juego, ¿eh? Con este bicho. No, la segunda. O tercera. Tercera. It wouldn't be the first time. But let's make it his last. Your fate is inexorable. Surrender the vessel unto the darkness. Surrender it unto us. Kneel before us. ¡Puta madre! No me lo esperaba. La tengo mal posicionada, tío.
No me ha dado bien, menos mal. Lo he hecho mal, tío, el combo. Lo he hecho mal. No. Le he dado demasiado pronto al esquivo. ¡Ay, que lo traspaso! Se parece al Eikon de Diablo, es verdad. Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. No, este juego no va a ganar el GOTY. No lo va a ganar. La barra de sable justiciero se llena un 25% más al infligir daño con danza de tinieblas. Puede ser interesante. Pero sí que es verdad, Ever, ¿eh? Se parece a Diablo. No dice ninguna tontería. At last, Y utiliza gravedad y ese tipo de habilidades. countless generations have we awaited this moment. El GOTY que he puesto estaría. A ver, para mí sí. Para mí es el que más me está gustando de momento en el año. Pero no lo sé. Si estará nominado como mucho y puede que ni eso. Your struggles have made you strong, A ver, sí, creo que nominado estaría. yet your soul remains heavy with sin. The Last Hope. Absolution is nigh. Repent, and all shall be forgiven. Hostias, esto es muy Noctis, ¿eh? Hostias. A ver, a mí por ahora es Final Fantasy XVI, Diablo y Zelda. En ese orden. Pero lo va a ganar Zelda. O Starfield. Quizás Starfield pueda. Tell me, Clive, how many lives have you saved since taking my name? Nos está comiendo la olla. Fewer than we have ruined. Wherever we go, we leave a sea of tears in our wake. These are the wages of your will, son. What good are our choices when all they ever bring, all they will ever bring, is death? There's no atoning, Clive. No matter how hard you try. So why not leave it all behind? Leave it all behind. No creo que Spider-Man pueda competir contra Zelda. Ni contra Starfield siquiera. Por muy bueno que sea, ¿eh? Porque será bueno seguro. Pero no creo que puedan competir.
Y Mario... Bueno, quizás, pero no lo sé. Please, won't somebody save me? Won't anybody love me? I yearn, yet still she is not mine. Have I not given enough? From will is born desire, and it is this which consumes you, rendering you incomplete. Do you not see how the world bends and warps under the weight of your hungering hearts? What if it could all just go away? Just go away. Clive! Joshua intentando devolvernos a la realidad. A ver, los GOTY son premios de masas. Lo hemos hablado muchas veces. Ahora mismo, en todo el año, solo hay un juego de masas. Y es Zelda. Un juego que te ha vendido 10 millones en 3 días. Igual que lo fue el de Enrique. Pero bueno, es algo tan personal luego. It's time to go home, Clive. Pero el premio, el evento, es un evento de masas. Clive. That's right. You're my brother. Brother. Oh, la pluma que aún guardamos del Fénix. Bueno, ya nos lo habían dicho, ¿no? Estaban intentando cortar nuestra conciencia. Aquello que nos ata. Remember who you are. Take-Two fue de masas. No fue de nicho. No pasó desapercibido. Once more, lest you forget. My name is Clive. Clive Rosfield. Look, Ultima. Even here, the light of the vessel's will cannot be quenched. And the Phoenix, his trespass should not have been possible. Not possible unless... Una anomalía. Unless he has been with Muthos all along. The mark of the Phoenix, emblazoned upon his heart, made manifest by the power of will alone. The power of creation. Can it be? Are their wills truly so potent? Are you still talking? Los dos son uno. Es el único elemento de fuego. This is no mere evolution.
Notice deviation and Desacato. Logos rise. Volverá a salir. Volverá a salir seguro. Hay que recordar que esto no es el final todavía, ¿eh? Porque no nos ha dicho esto es un punto de inflexión, ten cuidado, con lo cual ahora ocurre algo más. Ahora sí que es verdad que este villano no está a la altura, no le pasa como al 9 o al 10, de que los intermedios son más importantes, ¿no? Como Seymour lo era en el 10 y tal. Damn it, Clive. Wake up. Es mucho más importante que Sin, ¿sabes? Sorry to wake you, but I think it may be time to leave this place. No, sí, ya sé que queda, El juego te tiene que avisar y no me ha avisado. Y ahora tendremos pausa de secundarias y tal, y luego ya más tarde dentro de la noche seguiremos. ¿Ves? No lo hemos matado del todo. Steeped in conceit, you fancy yourself a god. You embrace Logos. But we will put an end to this hubris. What are you talking about? In the halls of origin does our true power quicken. And there shall you be made complete. Soon, Mythos, soon you will discover how little you know of suffering. ¿Y dónde será el origen? Ah, in Twinside. And so the crystals are no more. Yet in their silence, a new song rings. En el centro de Balistea. Its chorus building. A crescendo as it enters its final movement. Stirring those long aslumber to waking. And back to their origin. Los ha matado a todos de golpe. Bloody crystal's cracked. So where the hell are they? Oh, fuck me. Is that ether? What in good Grieger's name is going on? This is wrong. Hola, estamos aquí. Are we back? Clive! Joshua!
Jill. Is everyone all right? We're fine. What happened? Es como que han perdido la fiereza, ¿no? Los bichos estos que tenían antes. We're leaving now. Que son mucho más lentos, más tontos. Everyone, fall back to the ship. Están como a la defensiva ahora, ¿sabes? Y no al ataque. I will be with you anon. Thank you. Qué chulo, ¿no? El caballo de dragón. Están a la defensiva, no los persiguen. Así que al final parece que sí que estaban controlados 100% por Artema. Y ahora que Artema se ha ido al centro de ahí, es como que no tienen la misma voluntad que tenían antes. De vuelta a su origen. I need to tell everyone what happened at Drake's Spine. And I'm going to need Otto's help. Clive. Go on then. You're rubbing me blind, you know. Yep. So, what'll it be? Anything else? A ver, sí, Xenogears debería ser un reboot. No sirve un remaster. Tiene que ser un reboot entero. Aunque el camino de vuelta se nos hizo largo y tuvimos que dar algún que otro rodeo por culpa de los orcos, al final logramos llegar a la costa de Umbra y embarcar en el Enterprise con Eda. Durante la travesía la pobre mujer nos estuvo hablando sobre su vida y lo que quería para su hijo. Ahora estaría nuestra asegurar el futuro de la criatura. Me da que Gap se va a hacer cargo. ¿Atolondrado, cuadrado? ¿A qué te refieres? Vale, aún no se ha abierto nada en sí mismo. Atolondrado, una forma de decirlo bohemio. Still alive, I see. Something tells me that eyesore on the horizon is your doing. Casi todo el lore. Yo creo que faltará alguna cosilla, ¿no? Todavía. It's a long story. One that I'd rather only tell once. Right. All hands on deck then. Is this everyone? As I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. He called it Origin. Though the significance of that name is as yet unclear. What does it matter what it's called? Its emergence tore Twinside asunder and wiped my homeland from the map.
Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Valisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature. That they would prove the horns of some slumbering demon. Well... The Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing Randalar. Canva is in flames, and the Empire. Our allies are crying out for answers. I've sent the Cursebreakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day. Could it be that this new Mother Crystal is like the others? That it draws upon the land's ether? It certainly looked that way from stone here. If that were true, it would explain the hastening spread of the blight since the crystal's appearance. Would it not? And as the land's ether slowly rises to the surface, it pools, corrupting all who cannot channel its energies. Archae above, ether floods below, and in the middle, here we languish, hopelessly entrapped. Para Lord of the Fire lo mejor es esperar, sí, no. Lo que hemos visto pinta bien, pero When we faced him at Stone here, aún le queda. Ultima told us his true power quickens Para que no lo in the probemos. halls of origin. Needless to say, we cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find a way into the crystal. How are we going to manage that then? It's up in the sky. And fast as she is, the Enterprise can't De fly. momento. It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from some time to clear our heads. The answer will come to us. Don't you worry. Ain't that right, Clive? Right. En verdad, eso es cierto, no podemos volar. O sea, como no haya alguna misión ahora referente a conseguir volar, lo cual sería un poco random, la verdad. Same goes for you, Clive. You won't solve anything like this. Trust me. Go and get some fresh air. Una versión soft de Kefka. Thank you. No, porque realmente no se lo carga, ¿no? O sea, lo que está haciendo es como un renacer. Realmente. Joshua seemed upset. Realmente, como es lo que quiere hacer es hacer que el mundo renazca. Es una paranoia, ¿no? Realmente, o sea, lo de Kefka es muy absurdo. Esto parece tener algún propósito detrás. Kefka al final es rabieta, ¿sabes? En plan de, pues me lo voy a cargar todo porque soy Dios. Porque está loco completamente. Pero este ente parece cuerdo, ¿sabes? No es Kefka, vaya. No sé. Y digo parece, vaya. Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are. Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. Much like Ultima himself, it would seem. His new world being naught but a means to survive. And so, we must contend to decide which of us shall inherit the land. Should Ultima prevail, it will mean death for us all. Of that, we can be certain. But even should he fail, what world awaits us? A withered, godless place, where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be. But a chain can always be broken. As long as one has the will to break it. It won't be easy. It may take generations.
centuries of suffering. And that is if everyone plays their part. But it will happen. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Indeed. And what better world could one wish for? But first, we have to reach that crystal. Then it's a good thing I have wings. You can barely stand, let alone fly. And only the Founder knows what horrors await in those skies. You certain about this? Bueno, es una forma de volar, yendo los dos, ¿no? I am the Nos Phoenix. fusionamos otra vez y reventamos. I will do what I must. This is our fight. Remember. All right. I yield. But only what you must, yes? I'm still your sworn shield. That you are. And what of my wings? Los tres contra... No sé yo, Lest you forget, you go to stand against a god. I would not have you succumb to fatigue before the fight begins. Ifrit, your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Is that true? It is. But their icons no longer submitted to their will. Then mine will have to be stronger. That you both might save your strength for the battle to come. You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. Bueno, ya lo han perdido todo, ¿no? Realmente. And what have I but regret? My life ended in the Dominion. I fear death no more. Besides, I would have words with Ultima. He has much to answer for. Legacy of Kain está guapo. Tiene subido el Soul River en el canal. Envejeció mal. We are in your debt, Dion. Está guay. We can speak of debts when this is over. ¿Algún Harry Seldon por aquí? ¿Cómo? No he pillado. He speaks like a man who knows he's not coming back. Pero lo hablamos ya. Cuando se despidió del... And has come to terms with that. Terence, creo que era. That doesn't mean that we have to. Does it, Clive? Time to talk to Jill. I only hope she understands. Vas a hablar con Jill en plan despedida. No lo veo una buena idea. Quedan secundarios, se tienen que abrir ahora. Tienen que abrir ahora. Porque quedan las últimas cacerías para hacer la espada y el cierre de varias secundarias. Come to wish on a star. That might not be such a bad idea. This is it, Jill. You know what I have to do. Why I have to do it. There's no turning back now. This is where our journey was leading us. Where it will end, for better or worse. I could pray to Metia for you. But you'll be all right, won't you, Clive? You always are. I did promise we'd watch the moon together. I'll be waiting. Abrázala, dale un beso, dile algo, pero por Dios.
Ya le aparecen, ¿ves? Aparece todo. Por si no te habías dado cuenta, tu perro anda un tanto raro. Se pasa todo el día en la cubierta de babor mirando el horizonte como si quisiera marcharse a alguna parte. No me seas mangarrán y pásate a echarle un vistazo. ¿Sí? Es que no me dejaba... ¿Qué cojones ha pasado ahí? Ahora sí. Mi mando está en la mierda, yo creo, ¿eh? What is it this time, Torgal? No me dejaba darle. Si bien me pesa apartarte de los quehaceres para rogarte ayuda con este asunto personal, no encuentro alternativa posible. Verás, hace poco conseguí una copia del libro que me inspiró a ser quien soy hoy, en cuyas páginas se encierra una valiosa lección para la humanidad del hoy y del mañana. El manuscrito se llama Desde la distancia, pero lamento comunicarte que ya no obra en mi poder. Alguien me lo sustrajo en algún momento de distracción. Si tuvieras bien ayudarme a encontrarlo, te estaría eternamente agradecida y recibirás una justa recompensa. ¡Otra vez! ¿Pero qué le pasa a mi mando? Ahora. Se queda como pillado. Me va peor el mando de lo que creía. Pero bueno, os recuerdo, es verdad, que a partir de las 12 de la noche tenéis las ofertas de Play. O sea, la consola rebajada, si la compráis por internet. Y aparte mandos y demás. Sí que salen unas poquitas de cosas, ¿eh? El mando, mañana me lo pillaré. Mañana. Clive, my boy! Rutherford informs me that we owe you our thanks. Hadn't intended for you to get involved, but such are the times we live in, huh? I would have done the same for anyone else. You're far too modest, Clive. You'd make a terrible nobleman. But tell me, is the realm truly in as dire a state as Rutherford suggests? From what little I saw, you were right to be worried. I suppose I should have expected the worst. But I was rather hoping the great and good of the realm might have things a little more under control. Alas, it seems that firm leadership is in short supply these days, and without it, the people are bound to lose their way. We must move quickly. But where do we start? True, the challenges that face us are many, but in my estimation, there are two key areas to be addressed before any other. The realm's armies and her larders. As you've seen firsthand, it's every man and woman for themselves out there. Certain cities have banded together to try and maintain some semblance of order, yes? But such cases are few and far between. And yet, the only remedy for the chaos that faces us is unity. A unity that transcends even the borders laid down by our ancestors. In short, if Storm does not stand together, she will fall apart. But how would one even begin to unite the realm? The armies, my boy. As I told you already, we begin by restoring order among the ranks of those sworn to maintain it. Sadly, I doubt I could convince even the lowliest gaggle of privates to dig a latrine together. But I do know someone the High Commanders have been known to listen to on occasion. Field Marshal Eugen Havel. I thought he was retired. He was, until an Akashic army tore through Randalar and killed most of the rank and file. There is no man alive more ¿Este va a ser rollo cacería o qué? Literally. And as luck would have it, I've already spoken with him on the matter. Of course you have. And he's agreed to help. On one condition. That he first speaks with you personally. Havel has always been a man of frustratingly rigid principle, and he has certain se ha vendido increíblemente arms with, well, with an outlaw. I extolled your many virtues as best I could, of course, but the old goat was adamant that he be allowed to appraise you in person. You don't mind, do you, my boy? No. Of course not.
As long as chaos reigns, we will never build a better world. I'll do whatever it takes. And if the Field Marshal wishes to speak with me in person, then so be it. ¿Las secundarias desarrollaron a los personajes principales? Sí, algunas sí. I'll leave for Randalar at once. Would you send a Stolas? Of course. Rutherford is already in the Dalmekian capital. I'll have him tell Havel to expect you forthwith. No tiene pinta de ese rollo que hacería. Excellent. Entonces. Thank you, Uncle. No. Thank you, Clive. A ver si de las queda mucha experiencia. Ahora vamos a estar un rato con secundarias y tal, ¿eh? Básicamente. Eso sí, no se me abren cacerías nuevas, ¿eh? Así que tienen pinta que sí que tienen que ser secundarias. Es muy raro. Clive. This is it then, brother. Ha llegado la hora, hermano. Nos aguarda nuestro último enfrentamiento contra Artemis. Solo el fundador sabe que nos encontraremos. Pero sea lo que sea, saldremos victoriosos. No decepcionaremos a nuestros amigos. Todos creen en ti. Te seguirán hasta los confines del mundo si hiciera falta. Te equivocas, no me siguen. Me ayudan a avanzar. He podido llegar hasta aquí gracias a ellos. Y gracias a ti, Joshua. Me diste tu bendición y me convertiste en tu guardia mayor. No habría sobrevivido de no ser por ti. Incluso cuando el destino nos separó, seguiste a mi lado. Y sé que siempre lo harás. Of course. Pues claro, hasta el final. Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will. Or something akin to it. His will? How and where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the Duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but would you join me? La promesa de un... Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I am ready to leave when you are. Tiene pinta de que va a haber algunas misiones en plan un poco melancólicas y todo. No sé si ir haciendo progresivamente. Porque si recojo demasiadas, a lo mejor se me va a dar las manos un poco y todo. Sí, voy a pillar estas tres y vamos a hacer estas tres primero, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? Vivian, I read your note, and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down will not be easy. Are you sure? Please. You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Vamos poco a poco porque si no... Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Harpocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but... But perhaps it is best that you hear the details from him. If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you. But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Vale. Hablar con Harpócrates. Es que es raro que no me haya salido ninguna cacería nueva. Encima que en Rosaria no salga ninguna misión, ¿eh? Mira, el servicio del Fénix 2. Fuera no hay tantas misiones, ¿eh? Han sido todas de aquí dentro. Callaos estáis ahora por el chat. Madre mía. Vale. Clive, my boy.
What a pleasure it is to see you. Hippocrates. There's something I need to ask you. I've been charged with locating a book called From a Distance. Then you seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. You've been talking to Vivian. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. The executors? Coveters of Secrets. A clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers. A tale which could overturn the established order were it ever to become widely known. Or, so rumor has it. I've never actually read the thing, or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, or people, before disappearing again, leaving nary a trace. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executors, yes. But what drives them? Self-interest or ideology? Fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Then my hunt was doomed from the first. What was Vivian expecting? That I'd pluck it from thin air? Not from thin air, no. From ash. Sí, hoy lo terminamos. Rumors of the executors. Tenemos un rato de secundarias. Among the scholars of Luego iremos a la historia. So y luego si acaso un rato más de secundarias, haciendo más de 6 horas y terminándolo. Intentando terminarlo todo. I had a friend in the village of Garnick, a collector of rare tomes, upon which subject we would often correspond. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he too has turned. But though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Waloed, y aquí están algunas de las zonas que no estaban abiertas antes. La temporada 3 de Witcher flojea, pero si no ha salido aún, ¿no? ¿O sí? No estoy seguro. Lo jugaré en máxima dificultad, pero quiero dejar un poco... A ver si sacan un parche para quitar blur y tal. No sé si esperar una semana o 2 semanas. Y lo jugaremos, ¿eh? Ya dije que lo quiero jugar en modo calidad y en latino. Pero esperaré un poquito. Say what you will. Lady Karen has seen our... Ha salido ya la primera parte de la temporada 3. Pensaba que salía a final de año. Hostia puta. A ver, la temporada 2 ya era un poco flojita. Ya era un poco flojita. What is it? What do you see out there? I never did ask where you got that anklet of yours. Eso llevamos preguntándolo desde el principio del juego. On the day brought him home. That long ago. And you're only thinking to ask this now? A mí sí, pero no me dejaban. Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Doubly hard in being a frost wolf.
torn away from his icons and all. Sid would always tell him, you want my iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he was looking for was you. I'm sorry, Torgal. Sorry for making you wait so long. Let's get that thing off Son you. 7 u 8 horas de diferencia de dónde estás. México. Son 6, ¿no? ¿Qué hora es en México ahora? Aquí son las 10 en punto. Bueno, 10 y 1 minuto. Doesn't sound like he wants it off. Indeed. No sé qué hora es ahí. No tengo ni idea. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Ahí son las 2, pues 8 horas menos. Actualmente. Quick, aren't you? Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Lo tienes ya casi, Tidus. Madre mía, mucho ánimo. Where to then, Torgal? A ver dónde me envía ahora. Sigue a Torgal. All right, Torgal. Where are you taking me? Esto es obviamente la misión final de Torgal, ¿eh? ¿Se quitará al final el hierro? I'm going to need a little bit more than that, boy. ¿Conseguirá alguna habilidad? ¿Evolucionará? You have a better hint for me? Se convertirá en Super Saiyan. Unless you've already given me one. Back on the rear deck, you were looking west, toward Rosaria. Es que son malísimas, Pau, las 4060. Es una estafa. Why don't we try the rookery? Con 80 horas el platino, pero si llevo yo 60 horas. I haven't been to the island in Madre mía, loco. almost 20 years. To Port Isolde, then. Fingers crossed the old mooring is still there. Va, vamos a hacer primero la de Torgal. El Alterpamuros. Te queda solo conseguir las habilidades que farmeo. A ver si es. Esa parte será la más aburrida, ¿no? Con diferencia. El matar por matar, por matar, por matar, por matar. Supongo que habrá algún punto, en plan guía, ¿eh? Que ya habrán subido por ahí de cómo subir rápido en este sitio, ¿sabes? Imagino, vaya. It's still here. After all these years. A lot smaller than I remember. And you're a lot bigger. Aún así, You might have to swim, boy. es más difícil subir al 99 que las habilidades, ¿no? Yo creo. ¿O me lo estoy inventando? Yo creo que sí. I wasn't being serious. You two go on without me. I doubt that boat will hold a third. If you're sure. Hombre, It won't be long. yo creo que los tres en el bote sí que cabéis, Open, boy. ¿eh? Que esto no es el Titanic. O sea, en ese bote caben 3 personas, no me jodas, ¿eh? Ah, no te pide nivel 99 para un trofeo. Curioso. Pensaba que sí, ¿eh? This Coño, place has esto es una zona nueva. Esto no me lo esperaba. changed it all. The rookery's right through those trees. Come on. Claro, una de las zonas que me faltaban por visitar, además. Tiene teleport, ¿no? Ah, no, no tiene teleport. Pensaba que... Race you there? I bet I could still beat you. Here we are. 1100 puntos de habilidad, un grupo de hienas cutres. Madre mía. Pero tanto se rompe la experiencia y demás en la partida Plus, qué locura. 1100.
La madre que me trajo. Oh, recuerdos. Cuando era un cachorro. Esas misiones molan, ¿eh? Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? La vieja espada. This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? Oh, la espada de madera del entrenamiento. De cuando empiezas el juego. De la demo, vaya, también. Well, well. You never stopped looking for me, did you, boy? Thank you. Hostia, qué bonito, tío. For never giving up. For never forgetting. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. Qué guapo. That's not the way back to the boat, Torgal. Hay algo más que enseñarnos, obviamente. All right, all right. La espada supongo que será rollo recompensa, ¿no? Para trofeo y demás. O sea, trofeo no de play, sino del mural, vaya. Ah, me vas a dejar sin 10 colmillos afilados. I think I know where we're going. El Caleb, a mí aún me falta. Estamos con secundarias primero. Con la vista directa, ¿no? Hacia el castillo de Rosaria. People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Sí, el pedazo de juego, ¿eh? Pero bueno, a mí sí que hay otro final que me han emocionado. A mí el 15 me emocionó mucho también. ¿Ves? Espada de madera. Puede verse en el camarote. Incrementa el ataque de Torgal. Bueno, tampoco... No creo que se note demasiado. Mira, yo el... Sorry for the wait. We're ready. Esto sigue cerrado, ¿eh? Es que me cago en todo. Ah, no, pues esa zona de ahí. Esto también sigue cerrado. Ganas de que vea el final, poco a poco, poco a poco. Que estas misiones son muy chulas. Ready, girl?
run like the wind. Poquito a poquito. El Marcus, nunca es tarde, amigo. Nunca es tarde. Mañana es bastante posible que juguemos al DLC del Calisto Protocol. Y ya el domingo al Reencode, seguramente. Os aviso. Por los que paséis por aquí simplemente a saludar y tal. Me apetece, aunque lo considere no un timo porque nadie me está obligando. Pero no me gusta la idea de que me metan el final verdadero por DLC. O el final, a secas. Me apetece jugarlo y enseñaroslo, así os lo ahorráis. El DLC del Calisto. Y luego ya el Reencode el domingo. Pues mañana, siendo la velada, mejor algo cortito, ¿sabes? Empezaremos más tarde. Aquí no llega a entrar. Siendo la velada, mejor algo más tranqui, algo más cortito. ¿No se me ha recalentado la Play 5? No. Si eso no ocurre, tío. Si es que lo he dicho muchas veces. Si te pasa lo de Play es porque se está empezando a fallar la consola. No es por el juego. Y te va a pasar con cualquiera. No te pasaría solo con el Final. Te pasaría con cualquiera que juegues. Simplemente a lo mejor llevabas días o semanas o meses sin jugar porque no salía nada que te gustara. Y ahora con este, pues te puede fallar más entre el calor y demás. Porque hace calor. Como es obvio. Pero no es cierto que la consola se recaliente por el Final. Si te recalienta con el Final, se te recalienta con cualquier juego. Yo no retransmito la velada es lo de Ibai, tío. Eso... El canal de Ibai. Ni pincho ni corto, ¿sabes? Simplemente que la gente va a estar atenta a ello. Entonces empezaremos un poco más tarde por aquí y jugamos algo más cortito y ya está. Redecun de plantas venenosas, de pétalos blancos y regambre negra, de la cual se extrae savia oscura como la pez. Los adultos de tribus del norte de Tormentia suelen punzarse la piel con espinas de roble impregnadas de dicha sustancia, dibujando complejos patrones en honor a sus deidades paganas. Esta es altamente tóxica. Una simple gota ingerida por vía oral causa terribles dolores de estómago, palidez y calenturas durante 5 días y 5 noches, y provoca la muerte instantánea al entrar en contacto con cualquier herida abierta. Estos accidentes son relativamente comunes durante el proceso de marcado, cuando algún joven guerrero clava la espina a mayor profundidad de la debida, pero los miembros del clan atribuyen su fallecimiento a un mal diseño de la marca que incurre en la ira de los dioses. Vale. Moguri, bestiario, de suave pelaje blanco, pequeñas alas con las que vuela y el característico bombón que nace de su cabeza, el Moguri es la criatura más recurrente en los cuentos populares de Balistea. Se los describe como seres algo despistados y entrometidos, pero de buen corazón. Siempre están dispuestos a ayudar a los humanos en sus quehaceres desde las sombras, y su perdición son los dulces. Por algo muchas leyendas afirman que al dejar uno cerca de una ventana abierta, a la mañana siguiente ha desaparecido. ¿Quién no desearía que unos entes tan adorables existieran de verdad, cierto? Pues por sorprendente que parezca, así es. Sí, querido lector, no me burlo de vos. Antes de cerrar este libro entre quejas y ademanes, atended a lo que he de deciros. Toda leyenda hunde sus raíces en remotas verdades, y en este caso no es ninguna excepción. Antiguos bestiarios describen a cierta criatura de blanco pelo que no pisa el polvo de los caminos, y exponen varias ilustraciones de lo que hoy todos identificamos como un Moguri. No se tienen registros de Moguris avistados en Balistea, pero no se ve descartar la posibilidad de que migraran a las tierras allende la mar, cruzando los océanos con sus pequeñas alas. También es posible que fueran cazados hasta la extinción, o quién sabe, que sigan viviendo entre nosotros ocultos en las sombras. His interests were certainly varied. Desde la distancia, capítulo 16, auge y caída de los portadores. Los primeros hombres que gozaron del don de la magia, regalo de los dioses, fueron considerados vicarios en la tierra del poder de los cielos, y se les conocía como portadores de la bendición celestial. Se los admiró cuales deidades, cristales hechos carne. Con el tiempo, este respeto se troncó en veneración, y una nueva religión surgió en torno a estas figuras. Los regentes de las diferentes naciones de la época, temerosos de la imparable influencia que la fe había ganado en sus dominios, comenzaron a perseguir a sus líderes y adeptos, prohibiendo sus reuniones, expropiando sus bienes y deponiéndolos de los cargos públicos que ostentaban. La organización religiosa respondió con un ejército de voluntarios que se opusieron a la represión, desencadenando una respuesta violenta por parte de los gobernantes que desembocó en una guerra conocida como el diluvio de sangre, que consumió las regiones gemelas durante una generación entera, dividiendo y diezmando a su población. El poder de los estados acabó imponiéndose, y tras acabar con cualquier reducto de resistencia, firmaron el pacto continental por el cual se instaura el sistema de esclavitud que pervive en Balistea a día de hoy.
La conocida expresión "los portadores no son humanos" hunde sus raíces en los duros años de aquel conflicto que marcó el destino de estas gentes. ¡Wow! Nuevos miembros del cuerpo de espías. Tras el incidente acaecido en Bastión de Norben, que mermó el número de efectivos, todas las unidades de espías y batidores han recibido la orden de redoblar su entrenamiento en acciones de infiltración, seguimiento, lucha cuerpo a cuerpo y asesinato. Asimismo, todos aquellos candidatos que los tenientes del mando califiquen como aptos serán despachados a Stonehill para ser evaluados y, llegado el caso, incorporados a nuestras filas. El presente informe detalla los perfiles de aquellos aspirantes más prometedores para servir en acciones de sigilo a los intereses de su majestad el rey Barnabas. I need to get this back to the hideaway. ¿Qué es la velada? A ver, el chiste se cuenta solo, ¿no? La que tengo aquí colgada. Pero no, la velada es un combate de boxeo. A mí sí que se me queda la info. So to speak. Subtle. I know who you are. Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Leave it in our care and return to your life. Your care? No, Carlos. Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common record. Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Very well. The book can just as easily be pried from your dead hand. Mira, una cosa importante de cara a que no se te queme la consola es un error. No me acuerdo quién la ha comprado recientemente, que la ha puesto en Discord. Y la ha puesto muy cerca de la pared. ¿Vale? La Play expulsa el aire por detrás. ¿Qué significa esto? Si tú la pegas a la pared, se va a quemar. Y le hemos avisado y la ha movido un poco. Luego pondremos a Odín un rato. El problema es ese, que parece que es una clase más pensada para limpiar enemigos normales. Y no para bosses y tal. Impressive. But we have other means. Pero es eso, muchas veces es, si tú pones la consola muy pegada a la pared o muy pegada a algo, la parte de atrás es el conducto de ventilación de la Play. Por lo cual lo único que hace es que se recaliente aún más y se queme. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. It is a question of numbers and of belief. If enough people believe that a set of events occurred for a reason, that belief becomes the truth. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. That is all. You may keep the book, for now. The world is small,
We shall meet Nos again. volveremos a pagar. Until then. Wait. Desapareció. Damn it. Let's get this back to Vivian. Perhaps she can explain what that was all about. A ver, está claro que, por ejemplo, aquí no nos han mandado y aquí todavía tampoco, ¿sabes? Do you see that too? Desapareció en medio de una esplanada, ya, es totalmente ridículo. Pero bueno, necesidades del guión. Please, just make it stop. I'm scared. Ambrosia won't help me here. Good girl. Fly, Ambrosia. Time to fight. Ya el Vicente... Digo, estaremos un ratejo así, haciendo secundarias y tal, preparándonos. Luego iremos al final del juego. Y luego estaremos un rato más haciendo más secundarias, dándole un cierre a lo poco que falte. Pero para que no sea el final del juego extremadamente tarde, pues luego nos pondremos con ello. Turncoats and cowards, the lot of you! If it's a fight you want, it's a fight you shall have! Allow me. I don't need your... Please, Field Marshal, oblige him. This won't take long. Luyo. You're right. It won't. Sea rápido. Men, finish him. A little longer than I'd have liked. Ha costado más de lo que me esperaba, ¿tú crees? ¿Tú crees? Field Marshal Havel, I presume. Are either of you injured? No, my lord. You arrived just as our escort turned on us. Fucking traitors. Bueno, al fin y al cabo, lo que mola no es que hay tantos estilos de combate que ya ves tú. Abandoning the oaths they swore. But I hadn't thought the corruption had reached so close to the heart of the Republic. It's a fucking disgrace. Your interfering old bastard of an uncle tried to warn me, of course. O 46. 47, creo. My lord Marquis. Or is Sid the Outlaw more to your liking? Sid el Call me what you Diablo. want. It doesn't change who I am, or the urgency of the message I bring. My uncle has a plan to right the realm, and he needs your help to see it through. Before I agree to anything, I'd have you answer one question. What do you stand to gain from all this? I won't deny that I might benefit from further chaos.
but I seek a new beginning for all of us. And while the choices I've made may not always have been the right ones, I know I made them for the right reasons. For so long, so many of us have been told how we could live, how we could die, when it should have been our decision all along. Now we have a chance to put things right. But in order to take it, we must stand together, even if it be beside those with whom we don't see eye to eye. Certainly not the words I expected from an outlaw. But perhaps your uncle was right. You are no ordinary outlaw. I'll never hear the end of this. All right. I'll start by ordering my most trusted guard to bring the Dhalmekian fringes under control. Next, I'll make contact with my counterparts in the Imperial Army and see if I can't convince them to try and restore order in their own territory. Thank you, Field Marshal. But they are not the only ones we will need to convince. What do you mean? I don't doubt that I can bully some sense into a few generals. But those they answer to require a different kind of persuasion. And when it comes to honeyed words, well, we will need an envoy. One who can court even the most stubborn of statesmen. You, perhaps. I'm flattered. But I'm not Sí, de hecho, por ejemplo, hay una habilidad que yo no tengo puesta, pero hay mucha gente que la usa, que es como... es de Siva, lo que hace es agarra a los enemigos y los junta a todos en un punto, ¿sabes? Is that so? And would he happen to be an outlaw too? Y puede ser buena, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo utiliza para juntar a los enemigos en la distancia, los juntas en un punto, lanzas un pepinaco, los matas a todos, we'll ¿no? all have to find a little of the outlaw in ourselves if we're to make it through this. Very well. Send your man to me right away. I shall. My Lord Marquis. Your Lord Uncle bade me escort the Field Marshal to his manor. La última de Siva yo me la quiero poner, ¿eh? Era de lo que estaba ahorrando, precisamente. I will see that my associate joins you there. Very good, my lord. Es una de las cosas porque precisamente estaba ahorrando. An envoy. I'm not sure I'm the man to talk anyone round. I can barely convince my brother to take his medicine. No. This is a job for someone with experience. Nah, es que no tengo nada a lo que quitarme realmente. Quiero quitar seguramente la carga de Ifrit. I hope I can convince him at least. El que va hacia adelante ahí en plan fuego, porque eso me vende mucho para quitar daño. Me vende muchísimo. Habla con Quinten. No sé dónde será eso. Pero bueno. Ah, coño, aquí tengo una misión. El de esquivar de Siva lo lleva. Digo, quería quitarme esta, pero es que apenas vale puntos de habilidad y creo que no me llega para maximizar Siva todavía. Bueno, sí, tengo 11.000. Es porque quiero quitarme Ignición, que está muy bien, pero me deja muy vendido contra bosses. Ah, sí que me da. Entonces me puedo quitar esta y ponerme polvo de diamantes ahora. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from father? Yes, Yo, I have it here. Cerca. If you would do us the honor, my lord. Sé que muchos pido por involucrarse en esta guerra, pero el futuro de nuestra nación depende de ella. Sin embargo, aun cuando logremos recuperar el hálito del dragón, no podremos huir de la caligine que impregna la tierra.
He de proseguir con mi plan para asegurar la prosperidad de nuestro pueblo, mas no todos en Rosaria comparten los mismos ideales. Dudo mucho que el destino tenga a bien brindarme muchos años más de vida para consumarlo, así que quiero que continuéis con mi legado, pero solo vosotros tenéis la convicción y el coraje necesarios para llevarlo a cabo. Gran empresa os encomiendo y lo mínimo que puedo hacer es dejaros esto en herencia para mostraros mi apoyo como vuestro padre. O sea, ya se pensaba que iban a acabar con él, ¿eh? De alguna forma u otra. It would seem the late Archduke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. El día de antes de partir. Se lo veía venir. His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream... Ya, podría dejarla sin dominar, pero bueno, ahí está bien. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies. With the blight spreading ever more widely across the twins, Archduke Elwyn saw this as the only means a lo mejor ya desconfiaba de Annabella. Se nota un poco bastante frío con ella en la cinemática del principio. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides, those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remains, and she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it. Or a part of it, at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Shall we then? O sea, lo que había leído yo antes no ponía que la cerraran, ponía que iban a hacer una reestructuración. Pero no que los cerraran. No, no la tengo. Si no me salen las cacerías nuevas. No la tengo, no la tengo. No sé por qué no se me ha desbloqueado ninguna de las últimas 5 cacerías. Entonces no tengo materiales para fabricarla. My lord, Your Grace. Tendré que hacer alguna misión que la desbloqueará, ¿sabes? Sí, sí, tendré que hacer alguna secundaria, pero no sé cuál. Estoy haciendo secundaria. Retainer of House Rosfield, loyal servant to the Phoenix and his shields. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you No os preocupéis, ya lo veremos. As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke of the day when our turn would come. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching armbands for you both. Alas, Dos brazaletes de juego. He did not live. Indeed, no están was acabados. taken from us even before A they ver, could no va be a ser mejor que lo que completed. tengo porque llevo los He had legendarios, intended así to que... claim the Heartstone with which each armband was to be finished Cardiolita. himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish,
that you be Bueno, presented estamos with the completando la finished secundaria, no os preocupéis, se desbloqueará not seguro. these works in Estamos en ello. progress, but with his grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours. And while I would not presume to insist upon your claiming the Heartstone in his stead, I know that nothing would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Goditha. What say you, Clive? What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this Heartstone, my lady? I do. Though it may be a matter of a good deal more than simply happening upon it. No, it is Jesús. found in the bellies of elder griffins, you see. We do at least know where to find one. A certain Solo specimen allí, has made its nest el in arma esta que se Titan's craftea Wake, es not perdible far si from vendes here. los ítems. A certain specimen. Que es You are jodido most hacerlos, perceptive, Your Grace. In answer to your unspoken question, yes. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. I have been Ya nos tracking hemos its cargado un movements grifo antes, since así you were que but a boy. se tendrá más Were level you to simplemente. slay it in his stead, as men of House Rosfield, it would surely make your father proud. What say you, Joshua? What else? Titan's Wake is to the south of here. El grifo en la estela de Titán. La estela de Titán es aquí abajo. But we must not be hasty. The good lady has been disappointed once Ah, already. básicamente, tú para craftear la espada necesitas unos materiales que son de cacerías. Si por alguna razón desconocida se te va la olla y los vendes, pues te bloqueaste el logro hasta las partidas plus, básicamente. Y tienes que volver a hacer esas cacerías para volver a desbloquearlo y tener los materiales y hacerlo. Para que nos entendamos. Pero es lo único perdible que hay. O sea, que se te vaya la castaña totalmente. Porque el dinero llega un momento que sobra a expuertas. Como le pasa siempre a estos juegos. Con lo cual, al principio No vas use muy, calling muy Ambrosia justo. now. Pero luego Ambrosia won't help me here. te sobra por todos lados. No use calling Ambrosia now. Déjame sacar a Ambrosia. Pero Crisis Core tiene una barbaridad de cosas perdibles. Pero una absoluta barbaridad. Y encima nunca le pusieron selector de capítulos, ¿eh? Que llegamos a pensar en su momento, bueno, a lo mejor le ponen selector más adelante. Pero que va, le subo 3 cojones. Don't get surrounded. Lo sacaron así y así se quedó. Ah, que lo hicieron a posta. O sea, en plan de no lo haces todo el tirón, pues lo repites. Eyes peeled, Joshua. There it is. For House Rosfield. A ver, vamos a verla. Pasada, ¿no? Too slow. Ay. Coño, estaba atento. Nice try.
Estoy en medio. ¿Qué tal, David? Pero cabrón, estoy intentando hacer un ataque y no me deja porque no para de hacerme el ataque él. Cabrón. ¡Me deja! Te esperabas de arte haciendo guía turístico. Bueno, yo creo que eso nadie, ¿no? En plan de intentando convencer al protagonista de alguna forma que él tiene razón y bla 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 y ríndete, yo soy el mejor. Va a ser que no. Careful how you pack that leather. Any creases or scratches will bring down the price. Luego hemos visto una misión triste un poco con el perrete, explicándote un poco de historia y varias más que están guays. Estas misiones están bastante guays. The griffin is slain then? And the Heartstone claimed. Yes. This radiant luster like frozen flame. It is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Goditha, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and set forthwith. No te pases en político intentando convencerte de que le votes. Un poco así, ¿eh? The armbands are complete. Van a ser peores que lo que llevo, ya verás. Está muy bonito, en plan de que su padre quería regalarles un brazalete cada uno, en plan de hermanos. Pero si me lo puedo equipar, no me va a servir de nada. Pero bueno, veremos. It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. And only if we stood together, as Phoenix and Shield, as brothers in arms. Only then might those enemies be overcome. Indeed. His Grace knew the enormity of the task he would entrust to you, his heirs. But this was more than just a message. It was a promise. That he would always be with you. Thank you, Lady Goditha, for remaining the steadfast custodian of our father's will. Forgive me, my lady. Que a lo mejor es un tesoro, ¿eh? Para el camarote puede ser también. The Undying told me that after father died, mother claimed all of the ducal treasures for her own. Even if the armbands were incomplete, she would surely not have overlooked them. So, how were you able to keep them from her? Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly servant, your father spoke to me of his intentions for the bands, of the deep love he had for both of you, and his hopes for your future. In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. I tried to warn your father, but it was too late. When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up the armbands and I fled into the night. And thank the Founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, I followed the Griffin, thinking I might claim the Heartstone on its passing. And so my pursuit continued.
until Lord Cyril appeared before me. He informed me that His Grace's will had been recovered, and that his sons were alive and well. Lady Goditha, on behalf of my father and all the people of Rosaria. A ver, sí que entiendo las críticas a las secundarias, ¿eh? A pesar de que a mí me gustan. Sí que las entiendo. La ejecución en muchos casos simplemente es matar. Podrían haber puesto alguna tontería, algún minijuego, alguna cosa. No simplemente... Mira, para el fundador, es una pieza de equipo, efectivamente. Podrían haber hecho algo que no simplemente sea matar enemigos. O recoge unos objetos del suelo, ¿sabes? Entonces en ejecución son pocas. Aunque luego tengo un guión bueno, que muchas de ellas tienen un guión bueno. Might I suggest that you make your way to your father's memorial atop Hawk's Cry Cliff? Let him see that you have received his blessing, and that his vision lives on in you. I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? Should we pay father a visit? I think we should. I was hoping to be able to offer him my thanks before we left for Origin. Your father's helm is enshrined there. It has been since the day we recovered it from Phoenix Gate. I prithee claim it, for it too is a part of your inheritance, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon some lonely rock. Y mira que el tema de misiones secundarias, o sea, de minijuegos y tal, me da un poco igual, ¿eh? Pero sí que, yo qué sé, hacerlo más variado de alguna forma, ¿no? Que no siempre sea la misma ejecución a la hora de hacer la misión. Eso lo hubiese venido bien. Come on, Clive. He's waiting. Pero bueno, aún así no me disgustan, ¿eh? Me gustan, pero sí que puedo entender el por qué hay gente que se queja sobre ello. Yo sí que puedo entenderlo. Pero esto es de misión. Ah, vale, sí, porque me envían con Quinten. Vale. ¿Son las típicas de juego de rol? Sí, son las típicas. Pero que sean las típicas no significa que no se pueda hacer mejor, ojo, ¿eh? Son cosas que sí que las puedes criticar y decir, hostia, pues estaría guay que fuera mejor. También es verdad que yo lo que sí que me quejé es que es en plan de... No puede ser que en Final Fantasy esté mal y en Breath of the Wild o en Tears of the Kingdom, por ejemplo, esté bien. O en God of War estén bien. Porque es exactamente lo mismo, ¿sabes? En God of War las misiones secundarias o en Tears of the Kingdom, bueno, con estos triples As que no se les tiene mucha en consideración en ese sentido, porque a estos no tienen problema las misiones secundarias y aquí sí, ¿sabes? Pues no, los problemas los tienen los 3 juegos. Bueno, y más juegos todavía. Por ejemplo, The Witcher 3 sí que lo hace de una forma magistral, con mucha variedad de situaciones en las misiones. No solo combatir, que también tiene combate, pero ocurren muchas cosas con múltiples opciones y demás. Mira que The Witcher 3 no es mi favorito, pero al César lo que es del César. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. Claro, nadie se quejó de las misiones secundarias del Xeno 3. A mí Xeno 3 me encanta, pero hay algunas secundarias que madre mía, Compara darle de comer aparte. Never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. Mira que aquí vinimos que es el principio del juego y dijimos, ¿de qué será esta tumba, tío? Bueno, este monolito, dijimos, no, tumba no, tampoco. No sabía que sería una tumba. Este monolito, este piedra, ¿eh? Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us.
as we follow in your footsteps. Oh. Como el espíritu de su padre lo ha sentido ahí, ¿no? Esto estoy pillando también. We won't lay you down. Ahora miraremos los brazaletes, pero desgraciadamente van a ser más débiles. Pues llevamos los legendarios, que son los tochos, al menos antes del nuevo juego Plus. Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. No creo que haya un boicot, simplemente hay algunas sagas que se les perdona más y otras menos. Y más, No creo que haya un boicot contra el juego. Sí, el juego está bien puntuado, o sea, un 88 es una nota altísima. La gente se piensa que todo lo que sea por debajo de un 9 es malo y que va. Este se ha unido al grupo y formará parte de él hasta que partas a origen. Y esto sigue sin abrirse, que me cago en todo. Vale. ¿Es el mejor Final Fantasy desde el 9? Para mí sí, pero para mucha gente no, ¿eh? Para mí sí. Pero yo entiendo que para muchos ni de coña. Ambrosia won't help me here. Si la única diferencia al final es respetar, ¿sabes? Que no venga nadie a decirte, pues no te tiene que gustar, pues sí que te tiene que gustar, pues simplemente eso, o sea, es que no hay mucho más. El juego puede no gustarte perfectamente, igual que puede fliparte perfectamente. Porque el juego tiene mucha calidad, pero puede no ser el estilo de juego que te gusta, o sea, simplemente. Un poquito, Ayman, un poquito. Quentin, I have a proposal for you. Do you now? Something tells me you'll be asking more of me than a cask of Gotand gold. Go on then. Propose. You'd have me convince the chiefs and chamberlains of the realm that they should simply swallow their pride and do the one thing that has proved impossible for thousands of years. Was there anything else? Perhaps I can fetch you a meat pie as well. I know it's a lot to ask, but I can think of none better suited to the role. Es mejor jugar el 15 And antes, you'd no, have me jugar give que up quieras. what little I have left to do it. I told you, Clive. The people of Lostwing are my family, and I cannot abandon them. You'll have to find someone else. I'm sorry to hear that. So am I. And why might that be? What he's asking. How's it any different to what you've done so far? They want you to speak for those who can't speak for themselves. That's what you do best. If it's the vineyard you're worried about, we'll see that the grapes are picked and the tons filled. You know we will. It's not that. Then what is it? You said yourself we're family. Don't you trust us? You know that's not what I'm... Then what are you saying? That only we are worth saving? Why turn your back on everyone else? You convinced us we could build new lives for ourselves, and if you can do that, who's to say you couldn't convince the entire realm? A stirring argument. I fear that any rejoinder I make might fall somewhat flat by comparison. So you'll join us? Where do you need me? Field Marshal Havel will want Y to si speak no me with gusta, you ¿qué in hago? person. Jugar otra He's cosa. currently in Port Isolde. I can Muy bien. arrange for a party of Cursebreakers to accompany you there. That Pero would be por very favor, much ¿no? appreciated. I hear the roads are far from safe No sé, these days.
O sea, que ¿cómo que qué haces? Pues Hopefully not for long. jugar algo que sí que te guste, ¿no? My uncle will want to know that his plan is taking shape. O sea, yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? O sea, no entiendo, ¿sabes? Yo los juegos que no me gustan no los compro. Porque iba a hacerlo. Uncle, I bring good news. The Field Marshal has agreed to your plan. Ha! Of course he has. I didn't doubt you for a moment, dear boy. Rutherford is accompanying him back to your manor in Porter's Alder as we speak. They will await your return there. As will one other. One other? Who, exactly? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, he might not be as successful in convincing those with political power. He asked if I might have a solution, and I suggested a certain Imperial Lord Magistrate turned Liberator. One of your co-conspirators? Master Quinton would probably call me one of his, but yes. Another outlaw, then. Just the thing we need to put these rotten politicos in their places. Good thinking, Clive. I'm glad you approve. The more the merrier, eh? Uncle, assuming Havel and Quinton can solve our problem with the armies, you still haven't mentioned how we might manage the grain shortages. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion, but luckily I had some unexpected help. From who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward Rockford from a horde of bloodthirsty bandits. It was more of a handful. Well, the old battle axe was so pleased. She had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon. And when the other houses saw the parsimonious old crone's purse strings finally loosen, they as good as tripped over themselves in the rush to follow suit. I'm happy to hear it. Now, I must be getting back to the manor. Join us there at your earliest convenience, would you? Of course, Uncle. Hay que entender una cosa, Sam. Si algo nos gusta, lo importante es lo que no hay que hacer es intentar taladrar a otro, convencerle de que no le tiene que gustar, y de la misma forma nadie os tiene que taladrar de que os tiene que gustar y que no tiene razón. O sea, esto no son competiciones a ver quién tiene razón, son gustos, ¿sabes? You'll find another bloody road. I only have so many En los gustos no hay razones. Send them headlong into an ether flood. Para gustos culos. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, estos dos siempre están peleándose. Perhaps I might suggest an alternative approach. Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside. Ya, se podía haber cambiado de ropa, tío. But I'm sure that you wish to continue your discussion. Es otro de los problemas del juego, que hay ciertas situaciones, claro, en la única, donde la ropa que llevan no tiene sentido, ¿sabes? Con lo que está pasando. Us? Friends? I can't stand the man. Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal. Criminal? How dare you? You are not fit to breathe the same air as this fine, upstanding young gentleman. Upstanding? He calls himself Sid the Bloody Outlaw. Once more onto the breach. Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation, nor to claim the thrones of those that already exist.
We wish simply to bring stability to the realm that mankind might weather the current storm. And to do that, we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is just. There will be disagreements, yes. And I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. The fate of the world lies in my nephew's hands. But the well-being of her people lies in ours. Vale, Clay iba a decir, espérate, a mí no me cargues el muerto, ¿sabes? That Clive has given us. Uncle Byron, Now, with that settled, let's move on to the signing of the accord. For what great moment in history hasn't been accompanied by a little ceremony? Citizens of Valisthea, I present to you the Triunity. Rutherford, Mike Will. Well, my boy, the stage is set. That it is. This is the role you were born for. Now I ask only that you trust in the talents of your supporting cast. We shall play our parts to the best of our abilities, that you might have the opportunity to shine. The realm needs its Sir Crandall. And there is no better Crandall than you, Clive. I want you to keep this signed accord. Otro objeto para el camarote. Faith in you. I will. Luego lo leeremos. Thank you, Uncle. ¿Ves? Al final, pues eso, lo que estábamos comentando hace un momento. O sea, si os fijáis, cada vez que me preguntáis sobre el juego, si de esto, yo cuando me decís, pues a mí el juego no me gusta, no me habéis visto nunca intentar convenceros de que os tiene que gustar. Digo que me parece correcto. Porque es como tiene que ser, no a todos nos gusta lo mismo, es imposible. Lo que, igual que yo no os trato de convencer de que os guste, el problema es que hay gente que a veces viene como explicándote el por qué a ti no te tiene que gustar. Y es en plan de, mira, a mí no me cuentes tu vida, crack, ¿sabes? Me suda la polla, ¿sabes? Yo estoy aquí disfrutando, te puedes ir a tomar por culo. Y ese es el problema. La gente que viene a hablar de su libro como si fueran los vegetarianos. No, porque tienes que dejar de comer carne. Mira, no me cuentes tu vida. You earned this. Tú no comes carne, ¿no? Pues ya está. A mí no me rayes. Y así todos somos felices. Bueno, me da bastante más vida y muy poca menos defensa, ¿eh? Pero claro, yo creo que defensa se nota más. Defensa se nota más. Incrementa el daño infligido en un 5%. No está mal, pero tampoco me mata ahora mismo. Al final es eso, vive y deja de vivir. I found it. The book you lost. You found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. I feared the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, esto es verdad, the lie becomes the truth. It does. Esto es algo totalmente cierto. But it Si also la mayoría de means gente that the cree una truth is mentira, not immutable, esa mentira se convierte en la verdad. that it can be changed. Y eso es una Provided that locura, those who wish pero to que change realmente it pasa. can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. Hace poco You salió said una that the book noticia. inspired you to become a scholar. Es un poco hardcore, ¿eh? Or its De author, una mujer que tuvo She was 3 a hijos heretic, a lo largo you del see. tiempo
y que cada hijo al año se moría. Y la metieron durante más de 20 años en la cárcel, creo que fue, porque la acusaron a ella de que los mataba. Y hace poco, revisando el caso, se dieron cuenta de que su familia tenía un gen, una modificación genética que hacía que pudieran sufrir muerte súbita cuando son pequeños. Y en verdad no fue ella. Y estuvo más de 20 años en la cárcel porque hasta su marido, su familia, todo el mundo se pensaba que lo había hecho ella. Hasta el punto de que hasta ella misma llegó a pensar que era culpa suya. Y resulta que no. Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my Es una thinking locura, somewhat es que es demencial eso. perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. But the more I study, the more I find value in this perspective, in looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try. Y ya veréis con esta época que estamos viviendo con el tema de las IAs y demás. ¡Buah! Va a ser más fácil todavía de que una mentira se convierta en verdad. Y eso sí que va a ser problemático, ¿eh? De que la mentira se la crea todo el mundo y que esa mentira pase a ser una verdad. A mí es algo que me perturba, ¿eh? O sea, es algo que... Hostia, ¿sabes? La Dama de los Vientos. Vamos a apuntarlo. En Garnic. Ah, bueno, el poblado este, ¿no? Pero bueno, vamos a pillar un grupo más de misiones. Una española lo descubrió. No sé, es algo muy loco, tío. Algo loquísimo. Sid, you have to help us. With what? En la que las IAs creen vídeos y You didn't take demás. apart another of Mid's contraptions, did you? Reales, que te los creas. Well, yes, but that's not what we want to talk to you about. It's Miss Mididol. She's been acting strange. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Right after she got back from saving you from Stoneir. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. Me lo utilizaron para romper y todo ahí un Did you, muro, Sid? ¿sabes? You really should be more careful around Miss Mididol's inventions. Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Mididol back together? She seems really sad. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that. Me da miedo que las IAs se acaben convirtiendo en algo parecido a lo que es la magia en este juego. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Como dicen en filosofía, falso, falso, igual a verdad. No es exactamente así, ¿no? No sé. Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will. To the Es verdad, skies. Zaki, ¿estás por ahí? No creo que You esté, aren't no trying ya to Zaki. give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone?
The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get ¿Es the una skies all misión to secundaria themselves, so para ponerle alas I'm al gonna do barco? something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them? But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if her godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it. First, I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the Tub and Crown. Refined stuff, like they make in Ordil. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the curse breakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? Okay. I should speak with one of the curse breakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while I'm there as well. ¿Cómo llego hasta ahí? Ah, por arriba. Has Midadol mentioned a new project yet? Miss Shirley says your books made quite an impression on the children. ¿O no? You've inspired them all to become writers themselves. ¿Dónde se supone que está la misión? Is that so? ¿Eh? We'll need to find some more parchment. ¿Cómo? No puedo hacerlo porque estoy haciendo esta hora. ¿Cómo estamos, Víctor? Ah, no, coño, arriba había algo más. Buah, se me había olvidado esta parte. I will not let them be forgotten. Sid, may I have a moment? Of course. It is an honor to finally speak with you. My name is Herman. I've been with the Cursebreakers for some time now. ¿Qué tal vas? And I wish to be deployed to Ash. Quiero que me des una misión cenicienta la que sea. ¿Por qué? No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Something important. I was raised in an orphanage. The Badbach Conservatory. Ah, la parte del orfanato. I was held Esta parte no habíamos ido todavía, pero coño, no me abre ninguna zona nueva, ¿sabes? Cabrones. Lo que sí que a lo mejor me desbloquea alguna cacería luego. Como la del libro, ¿sabes? Tormented until our hearts turned to stone, and few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. No sé, pero me gustaría hacer la espada, ¿sabes? Antes de ir al final. La espada sí que estaría guay. I can't even remember all their names. Tampoco son muchas misiones, lo que son largas. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured. Pero no veo que sean every tantas. name recorded. Dion está por ahí. Logged with meticulous care. No ha muerto. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. Ya voy en tu lugar. No, Ragnarok, no, la otra espada. La Dun. Bueno, la Ragnarok la tengo ya. Ash is simply too dangerous. Sid, please. Even should it cost me my life. Too dangerous for you, Herman. No lo sé, Iván. No lo sé. Not for me. I'll go to Badbach and find the registry. You will? I won't let you risk your life. I don't know how to thank you. You can start by telling me where I'll find this orphanage. Vida Grace. Hidden in a forest, overlooking the plains. All right. I'll see what I can find there. May the mothers guide you. Pero estamos, Santi. Te va a dar cierto tiempo a hacerlas todas. Ya dije que si hay alguna que se queda suelta, se quedará suelta. Intentaré que no, aunque hoy tengamos que hacer un directo de 8 horas.
Pero bueno, que luego más tarde en un rato iremos a la misión principal, aunque no estén todas hechas todavía. Y luego continuaré con ellas, por los que se quieran quedar viendo las historias finales. Pues mañana habrá directo, pero será cortito, por el tema de lo de la velada. Pues hoy me da igual, como mañana es sábado, vamos, lo que haga falta. All right, Sid. Come to buy us around, have you? Only if you earn it. Mid needs a piece of light but durable bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the realm. Any ideas? Most bones are the same. Whack 'em hard enough and they'll break. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. You know what an adamantus is? I do. And I know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. There's a rumor of an ancient adamantus down in Carava. ¿Esto será cacería o será simplemente misión? All what's left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. I'll keep that in mind. Thank you. No es cacería todavía. Sid, I was wondering if you could help me. It depends what with. A bearer, but recently freed from his bonds, is keen to join the Curse Breakers. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. I don't mind, but why this one? Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. But scouting, we're few with the nose for that, which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Sounds reasonable. So you happy to oversee the boys' test, then? Venga, va, ¿por qué no? One can never have too many scouts. Truer words, Sid. O sea, Resident Evil 2, maratón I'll let guapo, the initiate guapo. know that you'll be attending his trial, and that he is to proceed directly to Northreach in readiness. Gracias a todos por esos 300 likes. Vamos a por los 400. No time like the present. I'll await you there. No adelantéis cosas. Dejar que las cosas salgan normal, tíos. No sé cuántas veces lo habré dicho. O sea, dejar que las cosas simplemente lo ocurran. No os vengáis arriba adelantando cosas. Sid, do you have a moment? By all means. Voy a coger todas las misiones del poblado. It's my old master. Seems there's no escaping her. She found some way to send me a letter. And something else. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless. Bearers no one would miss. And even better for her, bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled. Leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now. And while I'm well aware that you've forbidden Cursebreakers from traveling to Walud, I can't let those bearers die in their cells. Vale, hay que salvar I'd más rather un risk perfecto. shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. Esto va a abrir alguna zona extra, supongo también. Un mundo sin cadenas. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean... I'm making an exception, but we travel together. And we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we can, and we leave. Thank you, Sid. There was a name in the prison register. A name from my past. Chadwick. Another of my former master's protégés. A gifted soldier, and the closest thing I had to family. Primigenio. The thought of him held captive in that place. He must be very important to you. He was. Is. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. I only pray there are still bearers alive to save. As do I, Doris. El modo Final Fantasy lo voy a jugar. Yo quiero sacarme el platino. Un chat no sería un esclavo. Pero era tan chat que al final lo capturaron.
Yo qué sé, tío. Vamos a ver los tesoros conseguidos hasta ahora. Yelmo del archiduque Elwin, que llevó en sus campañas para pacificar los territorios del norte y que acabó adornando su cenotafio. Ahora reposa en el camarote de Clive, símbolo del arrojo y convicción de un hombre que luchó por un mundo mejor, cuyos pasos ahora siguen sus dos hijos. Pacto de Triunión, firmado en Puerto Isolda por los tres representantes de Rosaria, Dalmequia y Sambreque. Aunque carezca de valor legal, este acuerdo es el primer paso que sienta las bases de una nueva era en Tormentia. Barrete erudita. Barrete, que vivía en 9 cuentos, recibió al graduarse en la Universidad de Canberra. Representa toda la sabiduría que la erudita ha ido adquiriendo con los años y que ahora pone al servicio de Clive, así como la confianza que en él deposita. Espada de madera chamuscada. Espada de madera que utiliza Clive durante sus entrenamientos en el patio de armas del castillo de Rosalind. Thorgal la encontró tras la invasión de Rosaria por parte de los Sangre Férrea hace 18 primaveras. Él le llevó al Nidal, la primera guarida de Clive, donde pasaba algunas tardes junto a su can formidable. Es un recuerdo de aquellos días de antaño y del vínculo inquebrantable que lo une con su fiel amigo. Oh, qué bonito. Tú y tu perro habéis pasado juntos casi media vida, pero no olvides que aún desconoces mucho de él. Puede que le enseñen los dientes hasta un végimo por protegerte, pero tampoco des por sentado que va a ser así siempre. La criatura tiene sentimientos y a veces solo quiere que lo acaricien. Le digan lo buen chico que es y le den un buen puñado de nueces de cupo. Recuérdalo bien. Sé que muchos piden involucrados en esta guerra, pero el futuro de nuestra nación depende de ella. Sin embargo, aun cuando logremos recuperar el hálito del... Vale, esto ya lo leí, sí, es verdad. Aunque Siva le haya ocasionado tanto dolor, creo que la pérdida le pesa en el corazón. Tenemos que hacer algo para animarla antes de partir a Origen, y por eso me gustaría hablar contigo sobre el tema cuando tengas tiempo. Hostia, parece muy interesante. Mario RPG o Dragon Quest. Hostia, pues no lo sé porque el Dragon Quest no lo he visto. El Mario RPG es muy bueno, pero el Dragon Quest no lo sé porque es nuevo. Así que no lo sé. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche en Pórtico del Fénix? El destino de Rosaria está en manos del dominante al que tú, como guardia ducal, tienes el deber de proteger. Sin embargo, ¿por qué no puedo hacer lo propio? ¿Por qué no puedo protegerte a ti esta vez? Padre y Cita aspiraban a crear un mundo en el que rompiéramos las cadenas del destino y recorriéramos nuestro propio camino. Empecemos por cambiar eso, Clive. Déjame protegerte. Déjame luchar a tu lado. Clive, quisiera pedirte ayuda con un asunto que concierne a su Alteza Imperial. Sé que estos ruegos no son propios de mí, pero los años no pasan en balde y hay empresas que este pobre anciano no puede acometer solo. Si estás interesado, ven a verme donde siempre. También piensa, si va por duración un poco, que no debería, pero hay gente que la duración la valora como algo muy importante a la hora de comprarse un juego. Mario RPG es cortito. Son unas 20 horas, no es mucho más. Vale, tenéis en cuenta. Unas 20 horas y haciéndolo todo, ¿eh? 20, 25... No más. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. You spoke of making amends with Dion, but I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway. Después de cazar 1000 Colox. I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince's education, all to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas, our time together was cut short when Dion left to join the Dragoons. His studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again, least of all here. Have you spoken with him? No, I have yet to find the right moment. His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting. Not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion.
The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him. And I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom, when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. I see. I'm ready to help you in any way that I can. Then I beg Yo al final that you bring me a wild wyvern tail. Apothecaries across the ages agree that even to cacería, ¿no? such a flower is to be granted inner solace. Fabulists and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the color. Bueno, Dion intentó ser el típico príncipe de cuento, ¿no? Perfecto, where the flowers once con grew in rectitud, abundance. Whether they still survive pero there, I know not. se encontró con la vida real. Try as I might, La vida I real can es find no cruel likelier y location. despiadada. It's all right. Bueno, que en ese caso es un videojuego, ¿no? I'll find you a wyvern tail one way or another. Thank you, Clive. And please, be safe. No es cacería. Vale, me queda una misión por hablar por aquí. Mi idea es hacer al menos todas estas misiones y las pocas que quedan fuera de estas normales, que son poquitas, o sea, ya para luego. Que tardemos un poquillo en hacer las que tengo pendientes. Tienen pinta de que son bastante importantes. I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, normal, Clive, eres I felt imbécil. it more and more. I suppose it's not hard to imagine why. Vale, yo eso así que lo She sabes. doesn't think she belongs anymore. And that's why we need to remind her she is still one of us. Ya, Benedicta To let her estaba know that we still need no desaprovechada, her, pero now more than ever. hubiese molado más protagonismo. You still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the Duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. Bueno, es que todas estas misiones que son de los protagonistas Though I suspect it is also much changed. Little in southern son Rosaria necesarias remains as it was when we were para que el children. final luego sea más You're bonito saying I should go todavía. and scout the O más area for triste. bandits. I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. What would you do without me, Clive? Vale. ¿Será la zona que no podía ir hasta ahora? Vamos a mirarlo. Si le da por funcionar a mi mando. Sí, la zona que no podía ir. Vale, perfecto. Una de las zonas que me faltan. Me tienen que faltar dos y es una de ellas. Hostia, lo había leído al revés, cuadrados. Había leído, a mí no me gustan las misiones de este juego porque son amenas y no son un rollo. Yo, ¿cómo? Perdón. Pero no, es que no te disgustan.
No, no cambio el mando porque mañana hay ofertas, tío. I'm sorry, Clive. Mañana hay ofertas. Baja 50 pavos los mandos. What do we do now? We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Perhaps, but it's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone at the backyard. En todas partes es oferta To the nacional. hideaway, then. La Play 5 y los mandos bajan de precio durante 2 semanas o hasta fin de existencia, que llegará de lo de fin de existencia, de la típica letra pequeña que nadie se lee. Dice, pero si era hasta el 14 incluido. Ya, bueno, pero se ha agotado. Pero es nacional, al menos en España. No sé si en Latinoamérica están haciendo alguna promoción parecida, pero al menos en España. It's oil. After what happened here, it's a miracle there was any left at all. Farewell. Stay down. Es periféricos en Play 5. Creo que solo mandos y baja un poco los auriculares, pero nada. O sea, es un insulto a la inteligencia lo que baja los auriculares. Pero en cambio los mandos pasan de 70, 75 a 50. Y luego la consola pasa de 550 a 450. Con lo cual, pues no está mal, ¿no? Para el que tuviera dudas, pues, va bien. Y para el que necesite otro mando de mierda, porque se rompen con solo mirarlos, pues están súper mal hechos, pues tampoco está mal, ¿no? No, VR no. VR de momento no. A ver, vamos al huerto, que nos han dicho para lo de Jill. Vamos, pues vamos justo en la recta final, haciendo las últimas misiones secundarias, para luego ir al final del juego. Aunque al final del juego iremos antes de acabarlas todas. Todavía estaremos un rato haciendo secundarias. Que las de esta parte, la verdad, están siendo de momento muy top. Bastantes feelings. ¿Qué tal, Jorge? PSVR... Mira que es un buen periférico, pero las están dejando morir. No sé en qué piensa Sony, pero ellos sabrán. Pero me servirá porque funcionará en PC, pero es un poco... LOL. Snow daisies. Then you'll want somewhere not too hot and not too cold, and where the winds are strong enough to carry the seeds. I reckon Man's Hill would be a good place to start. There in the Royal Meadows, perhaps? Both have similar climbs and the right elevation. If the Blight hasn't claimed them yet. Right. Después del final no puedes seguir con la partida. Hombre, si guardo partida así, no creo que me la borren, ¿sabes? ¿Te imaginas? Did you learn where we might find our flowers? The gardener here mentioned the Royal Meadows in Sambrak. The fields beyond Northreach. Well, if that's the case, then Yote was right. I recalled that she kept the record of our travels, you see. So I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilerfeist Bay. Whose shores border the meadows. Off we go then. ¿Qué Alberto? Ya que estoy voy a completar las de aquí. Ya,
Está a tomar por el culo esa. Vale, esto se abre. Vale, ok. Y tenía una cacería aquí, además. Loco, saludos, que a lo mejor meten el Leviatán de Eikon, solo pone próximamente. No van a poner el Leviatán. Que podrían hacerlo, ¿eh? Si es que la cuestión es que Yoshida dijo en una entrevista que toda la trama del juego estaba totalmente cerrada y que no se habían dejado nada por contar, pero que se habían dejado algunas puertas abiertas para contar detalles que no tenían nada que ver con la trama del juego, por si el juego triunfaba y a Square le daba por querer hacer DLCs. Good girl. Entonces, perfectamente podrían hacerlo, ya sea de Cid o sea de Leviatán. O sea, podrían hacer muchas cosas. Pero serían historias nuevas. No estarían relacionadas con la trama del juego. Y a ver, les ha sorprendido lo bien que ha funcionado, así que no descartes que hagan algo. No lo descartes para nada. Purple flowers blooming next to a waterfall. Shouldn't be too hard to find. No veo las flores, tío. Be safe. Ay, no la ha dado encima. Qué falso. A lo mejor en las plantas y ese le da manta y más y ese. Ah, vale. Ah, no. Pues tampoco. Maestro, un amigo. Ya no sé qué me pide exactamente, tío. Ah, mira aquí. Nice try. All yours, Torgal. Da igual que me pega ahora mismo, ¿sabes? Ah, esa es sobre la misión de... Might as well pick enough for a bunch, I suppose. de Dion. El Final 16 se juega igual de bien sin audio. Y sin ojos, también. Doris is waiting for me near Balmung Dark. The longer she's out in the open, the more likely she is to be found by a Kashik. I need to hurry.
Como que Final Fantasy XVI se juega bien sin audio, no entiendo. La última Shiva está guay, pero es más para stunear. La he tirado por tirar ahí, por hacer un poco más de daño. Pues no tenía nada así bien preparado. O sea, esto es una prisión. Yo pensaba que era un coliseo. Bueno, puede ser un coliseo prisión, ¿no? There were no guards, I take it. None manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet. But let's move quickly. Let me check the ground floor. Como siempre depende del juego. Yo, por ejemplo, cuando juego al Diablo, quito la música y me pongo mi música. Stay safe. Pero en este juego no, claro. Y porque el Diablo ya me lo he pasado y estoy farmeando. Pero fuera del farmeo, estamos locos. Cada persona es un mundo, tío. I hope not. We're risking a lot just being here. Gotta keep my eyes open for signs of life. Célula real sobre la fundación de la prisión de Balmung. Su Majestad Barnabastar, monarca del reino de Wallowed, autoriza la creación de la instrucción para mantener cautivos a los portadores apresados en sus dominios. El objetivo de estas instalaciones es el entrenamiento de una bestia de Kuza que sirva en futuras campañas bélicas. El propósito Utsupra es confidencial y no debe ser revelado a ningún tercero bajo pena de muerte. Los portadores alojados en estas instalaciones servirán en exclusiva para el propósito Utsupra. Cualquier otro uso de los mismos deberá ser aprobado con anterioridad por el alcaide. Vas a pasarte en directo la nueva partida Plus, hay armas nuevas y monstruos más duros. Ahí se considera arma Arteman, dificultad Fantasy. Sí, me lo pasaré, pero por la plataforma morada y luego lo resubiré aquí todo junto en un vídeo. Es decir, me lo volveré a pasar dejando todas las cinemáticas, pero haciendo solo la misión principal. Y sí, obviamente sí. O al menos centrándome en la misión principal. La escasez de bastimientos nos ha impedido alimentar a la bestia Kuza como acostumbrábamos. Sin embargo, la criatura parece suplir esta carencia, devorando a los portadores contra los que se enfrenta durante sus sesiones de entrenamiento. Lejos de volverse más agresiva, la bestia muestra signos de satisfacción con su nueva fuente de alimento, por lo que todos aquellos portadores incapacitados o reacios a luchar serán dispuestos a tal fin. They were feeding bearers to it. This is even worse than I'd feared. Se ve que han arrestado a Soken. Pues con el miembro fuera todo el tiempo, ¿no? O sea, mi idea es esa, es a jugar en latino, para tener una partida subida en latino, y en modo calidad para que tenga más calidad gráfica y que la gente pueda ver las dos versiones, ¿no? La bestia de Kuza es una especie muy agresiva cuyos primitivos instintos le imposibilitan distinguir entre enemigos y aliados. Las pasadas sesiones de entrenamiento con portadores y hombres de su majestad han dado resultados infructuosos. Por muchas señas, gritos y elementos visuales que nuestros soldados usaran para indicar que no eran objetivo a abatir, la criatura acabó devorándolos a todos. Ha quedado demostrado que su naturaleza combativa es inmutable, por lo que se recomienda su incorporación en algún batallón de portadores durante la campaña bélica, de tal forma que la bestia acabe con él y los enemigos sin sacrificar ninguna vida o alodiense en el proceso. O sea, son los clavos, ¿no? Madre mía. Yo igual, yo me he comprado la coleccionista de la banda sonora. Sin pensármelo dos veces, ¿eh? O sea, nada más pusieron la coleccionista que viene con un artwork especial y tal y demás. Me la compré. Sin pensármelo dos veces. Y no soy yo de comprar bandas sonoras en física, pero Soken es Soken, tío.
¿Qué tal, Lemnos? ¿Cómo estamos? Sí, todavía me quedan materiales del este impronunciable, porque no me salen las cacerías, tío. Hay que hacer secundarias para que aparezcan. Y en eso estoy, básicamente. Al menos son secundarias curradas y algunas de ellas me llevan a zonas nuevas. Mira, una de las cosas que le saco a este juego, que para mí sí que le falta, es misiones secundarias que te lleven a otros dungeons. Eso sí que para mí le haría falta. Una misión secundaria que te llevara a otro dungeon estaría de puta madre. No lock downstairs. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents and it can't be true, can it? Bearers die every day in service of their masters, but this is so much worse. Pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. And not just those who could fight, but the elderly, children even. Esto sería un mini dungeon, ¿no? Or couldn't were disposed of. Sí, me parece este juego mejor que el 10 y que el 15, sí. I'm afraid it means they were fed to the monstrosity they kept here. Sí, Rafa, los tengo todos los Eikons. And I was a fool to bring you here. Don't say that. Did you find anything else? A key. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Para la puerta principal. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. There's a corridor I haven't searched yet. Finish up here, then come and find me when you're ready. All right. I'll be there in a moment. Llave de palmo. ¿Dónde se han bajado las escaleras? Me perdí. Por aquí. Ahí no, por aquí no. Por aquí. Y para mí con las mazmorras sí que no hay ningún problema, porque son mazmorras muy propias de MMOs y tal, y me gusta. Lo que sí que hubiese hecho algunas opcionales. Que no todas fueran sí o sí por historia. Eso me hubiese molado. Rollo esto, que no deja de ser como una especie de mazmorra, que solo se desbloquea con una misión secundaria. Pues rollo esto, pero más. O sea, no solo estas, ¿sabes? Porque ahora lo que estamos haciendo es una especie de mazmorra secundaria. Con su boss que estará en el centro. Y eso está guay. ¿Te escuchan lloros? Survivor. She sounds close. Odin ayer, tú. Who are you? Oye, he peleado contra Artema y todavía nos queda la versión final de Artema. Pero bueno, como vamos a hacer más de 6 horas, iremos dentro de un rato a por él. Vamos a hacer 7, 8 horas hoy. Puede que 8. Ese monstruo se ha comido a todos los demás. Of course there were. Thank the founder. It was worth our coming. But I'd rather we didn't linger. Are you ready? Ready when you are. You poor thing. He must have been terrified. Did Chadwick send you? What? He fought the monster. Distracted it so I could run away. He must have sent you. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he? He wouldn't be here otherwise. Chadwick. Was that? Monster's back! Chadwick, help! We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. All right.
You put that bearer-eating bastard in the ground. No guardaste partida, Sito. It's out there waiting for me. I can't let it live. Not if it's got a taste for bearers. Dios. Yo es lo que haré, yo cuando vayamos luego por el final, como me quedará alguna cosa suelta, guardaré partida aparte y le pongo por el final, ¿eh? Vale, pero ¿cómo voy? Ah, por aquí. Ah, es Punisher. Toma Behemoth o Behemoth. Bueno, bestia de Kuza. Ah, mira, es una cacería propiamente dicha. De brujo. The beast will wreak havoc if it ever leaves the prison. I can't let that happen. Too slow. Soil and stone. Vaya paliza que le he metido, chaval. Y me ha tocado, ¿eh? Estaba un poquito bajo de vida, que me lo he curado ahí transformándome. ¡Pa, pa, pa, pa! Joder, pero no me da ningún material útil. ¡Ah! ¡Mierda! No le he dado tiempo a hacer ninguna super habilidad ni nada, ¿eh? Es que polvo de diamantes es buenísimo, ¿eh? Me cago en la puta. Polvo de diamantes subido al máximo. ¡Qué pasada! Le ha quitado media barra de golpe y ¡pam! La hostia. No. What is it? A diary. I gave it to Chadwick before we went our separate ways. He was here. Do you think that creature? I'm sure he fought bravely to the last. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to the hideaway. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I can do. Me he convertido en un gigachat por Chadwick. Ah, coño, pero me ha devuelto la guarida de verdad. ¡Cabrones! ¡Cabrones!
From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from her ordeal. She is. Slowly but surely. She's far tougher than she looks. I thank the flames we found her. If we hadn't... I know. But we did. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. How he fought to the bitter end to save her. To save Haida Marie. That's the man I remember. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years, we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Haida Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the Cursebreakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Un mundo sin cadenas. Joder, cuánta experiencia. Pero me ha dado un poco de recompensa. Pensaba que me daría un objeto de estos para guardarlo, pero no me lo ha dado. Mira, me ha parecido cacerías. La fiera sin amo ni señor. El ejército de Gualoed cazó este espécimen con la intención de entrenarlo, pero ya sea porque sus captores se han convertido en acásicos o porque han sido devorados, la bestia en cuestión vuelve a gozar en libertad. En cualquier caso, ya no queda nadie capaz de doblegar su voluntad, y solo los mejores guerreros de balistea espada en mano podrán finar a sus tropelías. Rango S y no pone dónde. Esto es Garnick. Vale, ese es el que tenía ya. ¿Esa es la misma prisión de Balmung o qué? Ese es el que tenía, que no he podido hacerlo todavía. Y tengo que hablar con el otro. Primero. ¿Sabéis si es ahí? Es en la misma prisión. El rango S. Ese me daba uno de los oricalcos que me falta. Ojalá un DLC de decir. Un DLC de 10-15 horas, solo decir. Del pasado decir. Atándolo todo y bien atado. Buah. I found the flowers you were looking for. You did? I think I did. Al noroeste. Ah, miraremos. Thank you very much. You did indeed. My dear boy, thank you. Sí, es el mejor Cid de lejos. You wanted to make Dion a gift of one, did you not? Es el mejor Cid de lejos. Shall I invite him to join us? Oh, I don't... Se las quería fumar, no regalárselas. Y dice, no, exactamente. Mierda, Clive, me has jodido. Quería fumarme esa hierba. Ahora no voy a poder. No, no acabó la historia principal. Iremos luego. Mi top de Cid. No sé, pero este es el mejor. No es algo que me hubiese planteado nunca, un top de Cids. Los mejores Cids de la historia. Nah. Pero este se los folla a todos. It is time, then. No. Only to the shelves. Our lawsman has something he'd like to give you. Master Harpocrates.
No. I dare not show my face before him. Not after everything I have done. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. Ya solo con la voz de Cid te hace dudar de tu sexualidad. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. Podría dejarme embarazado y todo. Solo con su voz. I fear that my resolve might falter. Then that is all the more reason to do it. Test your resolve. Prove to yourself and to him how strong it truly is. You are right. A ver, Dion al fin y al cabo se siente culpable. Ha matado a su padre, mató a su hermano pequeño porque le estaban manipulando, se volvió loco y se acabó cargando él la misma ciudad que se supone que le tenía que proteger. Fue brutalmente traicionado y manipulado hasta el punto de que cayó en absoluta desgracia y todo lo que hizo fue negativo. La lió, básicamente. Toda esa batalla fue culpa suya. Entonces tiene remordimientos porque es el típico... No digo paladín porque no existen en este juego, porque es un dragonero, un dragón, vaya. Es el plan de rectitud que le carcome por dentro, ¿sabes? Por mucho que no fuera culpa suya, ¿sabes? What must he think of me? You'd be surprised. Venga, ahora fumáis unos porricos y volvéis a ser amigos. Diciendo, mira la hierba que tengo, Dios. Me la ha traído Clive. De la buena. ¿Te acuerdas cuando fumábamos en clase? No, en clase no, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor es un profesor. Master Harpocrates, pray. ¿Ves? Accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Ah, bueno, las flores estas. Is that la que siempre tenía el padre, ¿sabes? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environments in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm. For only then shall I be deserving of it. Ese es en plan de una persona de rectitud, ¿eh? Es harta sin volverse malo. As you wish, Your Highness. I shall await your return.
Our roots do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. I shall not forget this. Me molan mucho estas últimas misiones. Sí, de las historias lo he jugado, pero no en el canal, ¿eh? Thank you, Clive. Ya lo jugaré por emulador, porque es muy duro de ver en Wii. I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tales. I shall plant their seeds, that I might not disappoint His Highness upon his return. I hope the soil in the hideaway is to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. Lo jugaré el domingo por la tarde, Lucian. Domingo por la tarde. When it comes to expressing one's gratitude, I find that words are seldom sufficient. Here. What's this? A stoler's quill. Or more precisely, my stoler's quill. Oh. 'Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just waiting to pour out onto the page. So consider this my wish for you. That one day you may put down your sword and pick up that pen. Well, when that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Disminuye el tiempo de recarga de Gigafulgor en 6 segundos, ¿eh? Ojo. Ojo. Vale, vamos a continuar con lo que estamos haciendo aquí. No, aquí no. Aquí. O sea, ¿dónde está entonces? Aquí. El super bicharraco. Luego aquí tengo otro. Y luego hay que ir ahí. ¿Te lo vas a equipar? De momento no, porque tengo los de experiencia y tal. Pero me lo acabaré equipando. ¿Sabéis dónde está la cacería de rango S? ¿Está por ahí? ¿Está por aquí? Hay mucho árbol, ¿no? Para una cacería de rango S. Ahí me he chocado. This won't be easy. No lo veo. Time to fight. A lo mejor es la zona esta que dije el otro día. Puede ser. Bueno, el otro día, lo dije ayer, ¿qué coño? El otro día. Y hay un bicho ahí, ¿no? Que parece. Un arimán tocho. Ah, no. No mistakes. Pero aquí no es. Ah, es aquí. Vale, luego tengo Garnic a la izquierda. Ok.
Rey Behemoth. Another of the Royalist guard dogs. Quite a specimen it is too. Que tiene, el hijo de puta. También es que he hecho mal el combo, pero bueno. Oh, cabrón. Qué cabrón, y es que encima lo tenía a punto de caramelo, ¿sabes? ¡Ah, qué cabrón! No lo he visto por el... por la mierda esta. Apocalipsis. Fantástico. Qué posicionamiento. Lo he visto venir.
Está demasiado lejos el dragón. ¿Por qué no se stunea? Ahora. Madre mía, la cámara que se le va la olla. Qué duro es el mamón, ¿eh? Hijo de puta. ¡Toma! ¡Hostias! ¡Qué locura de combate contra el rey Végimo! ¡Qué guapo! ¡Qué locurote! Oricalco, ¿eh? Pero me falta todavía un oricalco y alguna cosa más. Guapísimo, tío. Pero estaba claro que tenía que haber un rey Végimo o un Behemoth, como quieras llamarlo, ¿eh? Porque tiene los dos nombres. Me queda un rango S por descubrir todavía. Me queda un rango S, matar el de ahora y creo que ya está. No sé si habrá otra cacería más, estoy seguro. Pero aquí hay otra cacería que no he hecho todavía. That'll do, girl. ¡Hostia! Kizamaluke es otro monstruo tip. ¡Hostias! La gruta de Kizamaluke. No me acuerdo de qué final era. No le afecta tanto, ¿eh? El 9, ¿no? Lo que aguanta también, ¿eh?
cabrón. Estaba yendo ya a saco, ¿sabes? Me quedan una o dos escorias ahora solo. Rest in peace. Creo que dos. Vale, vamos a la otra misión que tenemos por aquí. Al final las misiones secundarias se está alargando, ¿eh? Ya digo, si hace falta hoy 8 horas, hacemos 8. Pero las misiones centrales sí que las quiero hacer. Me quedarán alguna suelta, pero las centrales tienen que hacerse sí o sí, las cacerías también. Antes de terminar la campaña. ¿Qué tal, Eduardo? La noche es joven, amigo. Ah, que te tienes que bajar ya. Que por aquí ni cabe casi. This must be the orphanage. Hopefully the registry is still here. La región es más grande de lo que parecía, ¿eh? Célula legal sobre la fundación del orfanato de Bagdad. Su Majestad Barnabas Tarn, monarca del reino de Waloed, autoriza la creación de esta institución con el noble fin de entrenar jóvenes portadores que sirvan con denuedo a los intereses de la corona. Aquellos candidatos que muestren actitudes satisfactorias serán reclutados para servir en las filas de su glorioso ejército al alcanzar la edad propicia. El cuerpo de aquellos jóvenes que sucumban a la maldición de los cristales o parezcan por diferentes causas deberá ser desechado con la mayor de las premuras. El cementerio de la institución está reservado para personal humano. Queda terminantemente prohibido el entierro de portadores bajo pena de muerte. Cargar 20 sacos de arena durante tiempo estipulado, soportar quemaduras de menor a mayor grado, luchar cuerpo a cuerpo contra 3 canes infernales. ¿Pero qué me estás contando, loco? Hace poco descubrí que una de las niñas que murió petrificada por el cruel entrenamiento al que sometí era mi hija. La entregué a las autoridades cuando solo era un bebé. No sabía que era ella, pero los documentos que solicité al ejército no dejan rastro de duda. He estado torturando a la sangre de mi sangre. La veo en todas partes. Hoy una chica me ha sonreído con la esperanza de que le diera el mendrugo de pan duro que tenía sobre la mesa. Era su sonrisa, la misma que tenía su madre. La madre a quien maté a golpes por haber dado a luz a una portadora. Vienen a por mí, quieren llevarme con ellos. Los fantasmas de mi hija, de mi esposa y de todos aquellos niños que murieron se me aparecen con una sonrisa que pronto se torna en una mueca de dolor. No puedo más, no puedo más. Mis pecados me corren por dentro. Estos huesos ya no pueden soportar el peso de la culpa que cargo sobre mis hombros. Mañana es el día. Le he dado mis últimas órdenes a los niños. El último tormento en el que me someteré. Me arrancarán uno a uno los brazos y piernas y enterrarán mi cadáver junto al árbol trifurcado blanco que alza sus manos el cielo en señal de súplica. Junto a mí reposarán para siempre los nombres de todos aquellos que dejaron este mundo bajo mi tutela, para que el tiempo los sepulte conmigo. ¡Buah! This reads like a suicide note. ¡Buah! Did the director go through with his plan? ¡Qué putísima locura, chaval! Only one way to find out. ¿Pero qué cojones? Un tío majísimo, sí, sí, sí. Madre de Dios.
Es un racismo demencialmente alto. Forked white tree. This must be the place. Explotación infantil, que va, hardcore. There's something hidden among the roots. Let's see. This must be the registry. Petrificación, fallecido durante el entrenamiento, petrificación, inanición, tío. Ajusticiado por intento de fuga, ajusticiado por intento de fuga, fallecido entrenamiento, inanición. Hostia puta. Te ponen todos nombres de niños muertos por... Where is the architect of all this misery? Qué puta locura. It was only a matter of time, I suppose. This place is cursed. No, los niños petrificados no, tío. Son acásticos los que trabajaban aquí, vaya. Undone. Yeah. Let's get the registry back to Herman. Entregar esta misión. Luego vemos cuál más nos queda, ¿eh? Pero nos quedan unas cuantas que son de las principales. Todavía. Los caminantes blancos. A ver, no quedan muchas misiones, pero quedan unas pocas todavía. Mira, a ver, son 32 cacerías. Vamos a ver cuántas llevamos. A ver, estos son 5, 10, 15, 20, 25, 30. Faltan 2. Que los quiero hacer sí o sí porque todos los combates opcionales quiero que salgan, tío. Quiero que estén en el directo sí o sí. Así que hoy directo de 8 horazas, amigos. Vamos, esos likes arriba. Por la locura. Ay, no, coño, queda arriba. I hear that you traveled to Ash, Cid.
Did you by any chance recover the names of my fallen friends? No, Adolfo, el domingo. Mañana jugaremos al DLC me saldrá el Calisto Protocol. Lo terminaremos con su final verdadero. If I may, the bearer registry. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. Máximo level There was no sign of a 99. body, nor any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. All their names are here. The ones we lost. My friends. My light in those dark times. I can still remember their faces. Like it was yesterday. No, al menos children te libraste. Who were taken from their bunks in the morning. Never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive? When so many others died in that awful place. Buah, ese sentimiento de culpa es de lo peor, It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. Honor their memory. See that their names live on. That way, at least. They're never truly gone. Thank you. Sid, I'm going to write a book. ¿Te dejan seguir jugando cuando acabas la partida o tienes que empezar una partida plus sí o sí? Spirit of those its custodian sought to crush. Para asegurarme de guardar All antes. of Valisthea will know of our suffering. And in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. These records would have been buried for all eternity, were it not for you. Thank you. Puedes seguir antes del boss final, ¿no? O sea, sí que te dejan. Vale, guay. Disminuir el tiempo de esquirlas. Dadme un segundo de nada, que voy a ir al baño. Necesito ir al baño sí o sí. Tardo nada. Un momentito, estoy ahora. Mil perdones, ya estoy por aquí. Bebió mucha agua y tenía que ir al baño. Vale, que no hay nada más. Claro que todavía no me salgan, tío, las cacerías que me faltan, ¿eh? No me deja abrir el mapa. Ahora aparece. Bueno, mira, sale Escorias completado, ¿eh? Curioso. Vale, estas misiones de aquí sí que las haremos en otro momento.
Pero lo que son las de la base, esas sí que las hago. Puedes subir al level 100, pero te avisan que lo puedes poner un poco dopados, que haces ahí un chocobot a one shot. Nah, no creo que te hagan one shot. Te pones el objeto de defensa y ya está. Son 30 en la primera partida y se mejora a 60, que es el equivalente a 20 niveles de defensa. Con lo cual ya no te hacen one shot con ese accesorio. El Marcos, Alejandro. ¿Cuántas horas de juego hay? Más de 60. Más de 60, tío, más de 60. It looks like we found him. No, no hay escolas extra de la partida plus. F tortuga. I better get these materials to Mid so she can finish her prototype. A ver, vamos a hacer varias de golpe. La verdad es que el combate por turnos se te olvida enseguida. A ver, yo lo he hecho falta, A mí el combate por turnos es combate que me maravilla. Pero es que hace mucho tiempo también que no era por turnos, así que... A la hora de la verdad, al final te da un poco igual, ¿no? Hostia, ¿cómo no había visto esto? Bueno, basura. I'm nervous. Well met, Sid. This is the initiate. Ember, present yourself. At your service, master. Marcos, tío. Please, espero que vaya guay el Sid. curro. There are no masters here. Your life is your own. Oh, of course. Thank you, Sid. The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, Pero tenemos yes. que supervisar las pruebas a... You are aware of the dangers inherent in that a role. flipados de estos. I am. But I swore I'd face them. Just like the man who saved my life. And who would that be? Gav. It was him who found me and freed me. Está la misión No de Gav, magic, imagino. no support, just one man and his nose. Came and sniffed me out. It taught me what one man can do if he puts his mind to it. And I've been training ever since, so that one day I can be someone's saviour, just like Gav was mine. I'm sure he'd be flattered. You clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no illusions. Stick to this path and you'll make a fine cursebreaker. So, what? Have I passed? You haven't even started yet. Now listen. He pasado, no. Not far from here is an Imperial lookout, Eastwatch. The guards there record all their sightings in a logbook. You are to find it and bring it here. And bring it here, right. Anything else? No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost and stealing the logbook would be quite sufficient. You'll need to assess the situation, determine a point of entry,
Bueno, porque pensaba un par de horas de misiones secundarias y vamos al final. Y llevamos 3 horas de misiones secundarias, casi. Gav isn't our best scout because he can do everything. It's essential that you know your limits. Know my limits, right. I won't let you down. Lo van a matar seguro. Vas a tener que ir a salvarlo. It shouldn't be as dangerous as I made out. But keep a weather eye on him all the same, would you? On my way. All right, Ember. Impress me. Run like the wind. Lo que aún me queda una zona de Walloed, ¿eh? Me raya un montón de que no me la hayan abierto todavía. Es lo único que me queda para el logro de todas las zonas, yo creo. Es lo único, ¿eh? Y me toca un poco la moral. Sinceramente, ¿eh? Perhaps young Ember really is ready. Or maybe not. ¿Para qué hablas, Clive? Que lo gafas. Que lo gafas, Clive, por favor. Damn it. Ember, draw your sword! I can't! Then run! La del Fénix, habrá que hacerla. No lo he pillado. No, sí, sabía que era una misión secundaria. La cuestión es cuál. ¡Pumba! Casi aturdido de... ¡Qué locura! Nada, sí sé dónde es en el desierto. Ember, are you... Gone. Of course. Scouts really are a rare breed. Back to Northreach it is then. Maravillosa jugada. Hombre, como espía no sé, pero... como mensajero es rápido. Es el más rápido del oeste. I didn't expect you back so soon. Where is Ember? How did he fare? I thought I'd find him with you. He must have fled. I followed him to Eastwatch, where I found him being set upon by a wild Avis. He was just standing there. Didn't even draw his sword. I had to step in and take care of things. But by the time I had, he was nowhere to be seen. I assumed he'd set off in your direction, but apparently not. Oh, I'm sorry, Sid. I knew the boy had a nervous streak, but he seemed like... the right man for the job? I believe this is the logbook you tasked me with retrieving. Eh? How did you... Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. What? Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He has you there, Nazaire. And he did it all on his own. But Sid, he did what he thought was best. And now I have to decide whether I agree. Of course. We'll await your evaluation back at the hideaway. Don't you leave my sight. Yes, Sergeant. Nadie ha dicho 5 millones en ninguna parte de VR. This won't be an easy decision. Pero nadie.
Es la primera vez que escucho lo que escribes. Se habla de más de 3 millones sin una cifra exacta de ventas. Los 5 millones distribuidos, no sé dónde lo han leído, pero me da que se lo han sacado del ojete. ¿No es una pena que si ha sido un exitazo? Si es el exclusivo de Play más rápidamente vendido, uno de los exclusivos de Play más rápidamente vendido de la generación Play 4, Play 5. El sexto. O sea, en los últimos 9 años de lanzamientos... 9 años de lanzamientos... Final Fantasy XVI es el sexto exclusivo más rápidamente vendido de Sony. De juegos de exclusivos de Sony, ¿vale? El sexto. Y muy pegado al quinto y al cuarto, que eran God of War 2018 y Spider-Man. Por 100.000 unidades de diferencia. O sea, es una burrada inmensísima de proporciones que se te va la castaña, ¿eh? Ah, eso yo no sé, de verdad. Ahí sí que no te sé decir ahora mismo con exactitud. Yo tenía entendido que eran 5 millones vendidos, no distribuidos. Pero ahora mismo no lo sé. Pero vaya, que lo del 16 ha sido un locurote. Solo 500.000 unidades menos que Final Fantasy VII Remake, ¿sabes? Me dirás. Solo 500.000 menos. Let's hope this is the last one. Only one way to find out. Ay. ¡Bum! 300.000 giles, tío. ¿Servirán para algo en algún momento? No lo creo. That was harder than I expected. But found her. It was worth Esto de la misión de Jill. They're beautiful. Do you think Jill will like them? No, al final del juego no lo hemos hecho. Lo hemos hecho en un rato. Come on. Let's go. Se han desbloqueado una barbaridad de misiones secundarias. Bastante interesantes algunas. Y estamos en ello. It appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Ahí está, Joshua. Eres listo. You in the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? ¿Ves? Joshua se le ha currado para que busquemos las flores favoritas de Jill para entregárselas nosotros solos. Grande, Joshua. Tú sí que sabes.
Hoy el directo será de alrededor de 8 horas, así que no te preocupes. Estoy muy loco. No tengo palabras para darte las gracias por haber recuperado una copia del libro que tanto buscaba. Si te soy sincera, cuando descubrí que me lo habían robado sentí como si hubieran llevado con él una parte de mí. Ahora vuelvo a estar completa y a tu entera disposición. Solo puedo pagarte con lo único valioso que poseo, mis conocimientos. Así que no dudes en pasarte por la sala de reuniones cuando requieras de ellos. No ha sido tarea fácil congregar a 3 hombres de orígenes tan dispares por una causa común, pero lo hemos logrado en pos de un mejor futuro para Valistea. Sin embargo, la triunión es solo un primer paso. La travesía que nos aguarda es larga y tortuosa, y puede que su final esté plagado de penurias, pero lo que importa no es el destino, sino las lecciones que uno aprende durante la marcha. Has allanado el camino hacia un nuevo mañana con tu coraje, Clive. Ahora nos toca a nosotros transitarlo. Ifrit, tienes mi más sincera gratitud por haberme dado la oportunidad de volver a reunirme con el maestro Arpócrates. Ahora podré afrontar la gran empresa que nos aguarda sin remordimiento alguno. En esas pocas lunas que Gregor ha tenido a bien reunirnos, vos y vuestro hermano, habéis hecho más por mí mucho más de lo que podría haber imaginado. Estoy en deuda con ambos, mas dejad que mis alas las salden. De esta última batalla depende el futuro por el que tanto habéis luchado. Jamás claudiquéis. Clive, gracias por atender la petición de este anciano de cansados huesos. Me avergüenza admitir que, preso de la incertidumbre y la cobardía, nunca me atreví a contactar con mi viejo amigo para comunicarle lo orgulloso que me sentía de él. Tu intervención ha marchitado las espinas que atenazaban este viejo corazón. Quizás si mi sugerencia es de tu agrado, podrás estrenar la pluma que te regalé cuando regreses victorioso de tu última batalla. A muchos nos gustaría leer y conservar tu aventura en los cielos junto al príncipe Dion y su hermano. Y tu hermano. Utensilio de escritura de Arpócrates que ha llenado incontables páginas con su sabiduría. Se dice que esas plumas están impregnadas de los deseos que los estolas escuchan durante su larga vida. Todos ellos palabras que esperan ser plasmadas en papel. El anciano erudito se la regaló a Clay con la esperanza de que algún día dispusiera la espada y frente a un frasco de tinta, pergamino y salvadera escribiera sus aventuras por Valistea. Jill. Venga, misión de Jill. There's something I'd like to show you. Venga, esos 400 likes, que llevamos 5 horas. ¡Vamos allá! ¡Qué gratis! It's not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? Qué random, no, pero va a ser aquí, ¿no? No se ha escapado nada, Sito, son las ordalías. There are so many. This is what you wanted to show me. Tienes que hacer todas las ordalías. Y creo que también hacer un combate contra un boss sin que te toque. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. Oh. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped. So lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Vale, le está diciendo que desde aquel momento ya lo tenía claro ella.
Yo sí, la gente dice que Jill es súper fría, pero yo no la veo para nada fría, ¿eh? Before we broke camp, simplemente es gente que ha tenido una vida muy jodida, ¿sabes? Y Clive también es subnormal, ¿sabes? Tiene que aguantar al subnormal de Clive tanto tiempo sin que se dé cuenta, ¿sabes? I slipped away from my governess to climb the Tor. And from there, para mí no es fría. El frío es él, que no se entera de nada, ¿sabes? Sí, un poco más y tiene que poner luces de neón, ¿sabes? En plan de Clive, por favor, por aquí, ¿sabes? No matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. ¿Ves? Si es la que se tiene que declarar siempre. You have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? Es una mala pregunta, Clive. Lo tendrá todo planeado desde hace 20 años. I don't know. No te lo quería decir para no asustarte. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, ¿Qué tal, Carmen? the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. No sé, yo es que no la veo tan fría como dice la gente. I never was much good at garlands. But it'll have to do. Si es que, por favor, si son los momentos, es la mejor pareja que ha tenido un Final Fantasy. Pero con diferencia. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. Qué bonito, tío. Si Jill es súper cariñosa, lo que Clive es imbécil. Y no se entera de nada. Pero es la puta mejor pareja de la saga. Pero con diferencia. Mucha diferencia. Habrá quien le guste más Tidus y Yuna, pero... Yo es que no aguanto ni a Tidus ni a Yuna. Probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. You're right. There's still much to do. Yo cada vez que Tidus abre la boca solo escucho ja, 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 ¿sabes? Y nada más. Oh, el beso de Siva. Polvo de diamantes. Corona de margarita. Cecilia y Rosa también está bastante bien. Pero claro, no tenían la tecnología para hacer escenas tan bonitas. O sea, las dos escenas que tienen estos personajes son las mejores escenas que ha tenido la saga. Básicamente. O sea, las dos escenas que tienen son las más bonitas de la saga. En la de cuando por fin Clive se entera de que Jill le mola después de pasarse horas desnuda ella delante de él. En plan de, pero que... Ah, vale, entiendo. Por favor, Clive. A ver, Luna Freya es que apenas aparece. O sea, Noctis me gusta como personaje, pero Luna Freya es que tiene muy poca interacción. Tiene muy poca. No está bien desarrollada. Y eso es un problema. Mira que me gusta el 15, pero no está bien desarrollada Luna Freya. No llegas a empatizar tanto con el supuesta relación que tienen entre los dos. No, no está bien. Sí, ya pasa la prueba. ¿Por qué no? Ember lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on,
and he achieved his aim. And is that not what we ask of our scouts? Indeed it is. Thank you for your honest appraisal, Sid. Yo tengo The fact fantasías con una remains, estrella, however, pero that Ember will not always have a pues ya battle-hardened sabes, warrior on entra en hand to Pornhub pluck him from the jaws of peril. All I have y gleaned from this trial is that without someone watching his back, ya haces Ember is realidad tus little more fantasías. than a liability. Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, he did do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade, and any mind can conquer its fears. But a scout's nose is different. You've either got one, or you ain't. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conch and a half. Wouldn't do to waste it now, would it? Fine. One more Otra chance. oportunidad. I'll do whatever you ask. Haz el pino I'll spend my puente. days and nights in the pit if I have to. I'll show you. Just you wait. Daft as a brush, that one. But his heart's in the right place. Nah, no la ha hecho mal tampoco. Just like someone else we know. And if you ask me, we've been leaning on him for far too long. That time the curse breakers took some of the weight off his shoulders, I reckon. It couldn't hurt. Pero la misión de Gap no la he visto, I said so, will you? I won't have him thinking he's No, been no me han dado outdone ninguna misión by de Gap. Y la quería hacer porque decían que era buena. Next thing you know, he'd be Pero, asking for a pero day esta off. no es. Chance would be a fine thing. Back to work. Forgive me, Sid. This did not play out as I expected. Things really do these days. But that's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Ah, después de esta, joder. Remember that. I will, Sid. Thank you. Casi ya tengo mi recompensa y todo, de la última recompensa, vaya. Sí, mira, hay una misión nueva cerca de aquí. Pero bueno, vamos a la otra primero. El Tadeo Jones de Play 5 mola. A ver, lo tienes subido al canal, échale un pequeño vistazo y decide. Cobardes como Ember hacen que el resto parezca más los valientes. Mid, tell me this is all you need. You make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realised I'd forgotten a 1 and a 0. And a cogwheel. Just a tiny one. Though, that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. Wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Has Midadol mentioned a new project yet? Bueno, ya quedan pocas misiones. Sid, is Pero joder, Mid still hiding mucho más de lo from que us? pensaba que están durando. She wasn't hiding. Muchísimo más. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember!
We saved it, just in case. It's in the bag of bits. ¿Bolsa de piezas? Since your lesson, we've been disassembling, then ¡Qué bien! assembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds. ¿Cómo que las piezas que sobran? Just in case. That's good to Pero, know. Clive, ¿eres imbécil? ¿Cómo que te alegras oírlo? Te están diciendo que están desmontando cosas y que les sobran piezas. Y que la guardan por si acaso, pero Clive, ¿eres imbécil? Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. Pero I'll let por Mid favor. know about your Pero por hoard. favor. Just in case. Thanks, Sid. Algo va a explotar muy pronto. Well, did they have it? O sea, Clive ha hecho el plan de qué bien, no me cuentes más que no quiero saberlo, ¿sabes? They did. And they kept it somewhere Que nice se and coma el safe. marrón otro, a mí no me cuentes tu vida, crack. Es básicamente lo que ha hecho. Will it work? He's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own, but with the right cog in the right place. Well, you just wait and see. That should do it. Here goes nothing. La sincronización labial yo la veo bien, Volco. Encima es un barco volador pequeño, tío. Hostia, es como el del primero, ¿no? Es como el del Final Fantasy 1. Wasn't supposed to fly, Bueno, was it? uno no. ¿O sí? Of course. Es a lo viejo, sí, Carlos. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. No, se parecen más a los del 4, quizá, ¿no? I was so sure this would be the day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? La aviación cambió el mundo, ¿no? Good question. Al fin y al cabo. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. No. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work. All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Tengo un mapa del tesoro que creo que es un trofeo, pero no sé dónde se encuentra. Because I'm gonna No me bury the quedó claro. engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one.
so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Bueno, tiene acento en plan escocés, Cid, o sea, mid, pero se le entiende. Porque a veces a los escoceses tampoco se les entiende demasiado. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Un mapa del tesoro, sí, encontré un mapa del tesoro en el suelo. Pero no sé cómo se descifra. Y me suena que había un trofeo o algo, ¿no? My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good ones left in me. I'm sure you do. Para que luego digan que no hay nada explorando. Pues yo sí que encuentro cosas explorando, amigo. Y vosotros no, ¿eh? Ajá. Maqueta del barco volador. Mira, es esto. Mapa del tesoro. Mapa de líneas toscas con el mensaje: si en Giles quieres nadar, hacia Creto debes marchar. Sí, un minimapa le haría falta. Mira, ya tenemos la recompensa final. Eso sí, sigue sin aparecerme las dos putas cacerías que me falten. Me está poniendo nervioso esto. Me estoy poniendo nervioso. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. Here you are. Best of luck out there, Sid. El infame más famoso. ¿Qué tal, Joan? Ya digo, hasta aquí estamos hasta las 4 de la mañana, parece. Aquí estamos hasta las 4 de la mañana. No, porque hay que hacer la de Gap que ha aparecido aquí. Es que esa es la cuestión. Que quería limpiar todas estas y las he limpiado y me aparecen más. Espérate, quiero escucharla, a ver, ya que están hardcore. Indomitable, ¿no era? No, Indomitable no era. Es el For Forbidden Chase. Ah, es que es demasiado hardcore. You alright? Titan Wake. Something troubling you? La estrella de Titan. No more than usual. Yeah. It's just... Eda's baby will be coming soon and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Hoy lo acabo, sí, pero a las tantas de la mañana. Always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, I'll let the little tykes know they were welcome in their new homes, like. So, what's the problem? Well, the problem is that Eda's due any day now, and I don't know if I'll be ready in time. ¿Ves? Se está haciendo responsable. La leyenda embrumada. You know, sí, el platino lo acaba just might be. All right then. What exactly are we making? A good luck charm, but not just any good luck charm. Not just any. No, one made from the feather of a silver Espero que eso sea una cacería. There's naught lucky in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I'd try and track one down myself, only... Only the big day is fast approaching. And that's all you need, a feather. That or the bird whose oar sits attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you know if I find anything. You're a good friend, Clive. I won't forget this. A ver, quiero ver qué me falta para la espada. What do you want?
Uno de oricalco y un acero oscuro me falta. Un oricalco y un acero oscuro. Let's hope one of the merchants here has what Gav needs. Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago claiming he was attacked by a silver chocobo. Near some gutted hovel not far from Eastpool. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. We've got a few rooms going spare now. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone. Or perhaps a bawdy sensual grabado de la virreina? Perdón. Maybe another time. I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for years. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right. Thank you anyway. Pues si ya me ha dicho el otro, ¿dónde puede haber uno, tío? It doesn't still hurt, does it? ¿No hace falta buscar más? Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. A silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon's ride. It sounds almost too good to be true. But since ¿Será esto una cacería? Chan, 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 chan. Come on. Fly, Ambrosia. Can hardly make it look quite. Tracks. Not left by bandits for a change. Mira, típicas pisadas de chocobo, que es para que aparezca uno, ¿eh? More tracks. Esto es como las del These 7. look fresh. Pequeño homenaje. The chocobo was here. And recently. Perhaps it still is. I don't hear anything. Well, I'll be damned. Obviamente no, cito. Hostia. ¿Y no serviría uno de ambrosia? O ambrosía, o como quieras llamarlo. It's all right. Pero sin embargo tiene los mejores malos intermedios de toda la saga. Just borrowing a feather for my friend. Benedicta es la polla, Titán es la polla, Barnabás es la polla.
Incluso Dion, que de alguna forma también es un villano al principio, ¿eh? Let's get this back together before they change their minds. La zona sureste de la República de Almequia. Bueno, es igual, no pasa nada. Me voy a poner a dar vueltas para pillar un tesoro, ¿eh? Fue muy random, lo encontré en Walloe del mapa, ¿eh? No tiene mucho sentido, ¿eh? Clive, en la zona de guerra, donde hay un montón de máquinas de guerra y tal. Any luck, you say? Crystals crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Pero Anyway, muchísimas what gracias por matters las is 5 sub de you managed to regalo. nick us one of their quills before they could run off. Muchas gracias, Carmen, And de now verdad. all that's left is to fix it to the Te carving. agradece I didn't know muchísimo. you could carve. Y celebrando el There's a lot final you de don't know Final about Fantasy. me. Aunque aún queda bastante. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. Porque ¿qué durará la zona final? ¿1 hora y media? And that ¿2 bone horas? Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. Muchas gracias, Carmen. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. Oh, pues el amuleto mola. What do you think? Está guay. I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Oh, will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can ¿Cómo give it to evoluciona este yourself. personaje? Parece el típico tonto, ¿sabes? Que al principio pensaba hasta que me traicionaría o cualquier cosa. Es el típico chulo, tonto, que es en plan de... no sé si confiar mucho en él. O se muere o te traiciona y se muere. Pero no. Me ha sorprendido, tío. No, Lucia, no sé cuál es. Ah, my lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is... Go on, please. It's beautiful. Did you make it? We did. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords. Es muy cutre como se ve, como es que no saben hacer embarazadas en Square Enix. Just let us know. Es muy cutre. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Un pelín nervioso, Gap. No, apenas.
Don't you think you've had enough? Oh, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about ¿Cómo that. que vas a ser padre, Gap? ¿De qué hablas? You know what I mean. Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day, my mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over, what with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that No me digas, su hermano nació portador, seguro. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. My whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Yes. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Puto Gap. Es que tiene una evolución como un personaje que es una pasada. Why? You're our best scout. Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Puto borracho. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Un poco borracho también va Clive, parece. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. Va a ser el próximo Cid. Gap será el próximo Cid, seguro. No digáis nada, ¿eh? Quien diga algo, mal. Mal, 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 mal. I may have had one too many. you may have had 10 too many. Ha sido más de alguna. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. After I walk this No se me off. pase lo que llevo encima. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Puto borracho. Y dormir norteña. Ay, me habías dicho que había que hacer la del desierto de los perecederos estos, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. Que yo estas no las quería hacer ahora. Pero no terminan.
Lord Marquis, if you have a moment. What is it, Cyril? One of our brethren lately journeyed across the strait in order to pursue a new avenue of inquiry in our ongoing investigation. He sent an owl some while ago, but we have heard naught from him since. Was he surveying another fallen ruin? No. The object of his study was a savior cult that has arisen in Ash in recent years. We believe it may have some connection to the Circle of Malleus, an ancient religion that worshipped Ultima as its god. By gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's original beliefs. And so you sent one of your brothers to Ash? A continent teeming with orcs and Akashic? Fully cognizant of the risks, yes. I entrusted the mission to one of the most able of our order, the third chair, a master of the arts of combat and survival both. Though he has been silent for some days now, no, me quedan 3 misiones. I have thus far refrained from sending any others in search of him. Veremos. Esta al menos sí que la hacemos. Luego vemos. Yet, it seemed only right to inform you of the situation, given your unique experience of the perils of Ash. For as you so earnestly advised me, it would not do to abandon a man to his fate, when he might yet be saved. Al servicio del Fénix. It would not. But Ash is a big place. Can you be any more specific? Perhaps. The last owl I received from him mentioned a village where he had heard the cult were wont to assemble. Mickleburg was its name. It lies in the southern reaches of Waloed. If aught ill befell him, I expect it did so there. Right. I'll see what I can do. You are much too kind, my lord. Go then, with my hopes, and may the firebird's flame ever burn in your heart. Sí, sí que se nota. Sí que se nota mucho, sí. Secundario principal, es secundarias. Estamos terminando las secundarias al final enteras. Principal solo nos queda el dungeon final y nada más. No queda nada más. Solo el dungeon final. Y así desde hace 4 horas. Es un poco loco lo de hace 4 horas, pero sí, hace 4 horas. Hace todo lo secundario. No sé yo, Good girl. Que vamos a acabar aquí a las 4 de la mañana. Un directo de 8 horas, 8 horas y media. El villano más poderoso o más difícil. Realmente ninguno. Los Final Fantasy difícil no hay ninguno. Difícil como difícil no hay ninguno. En algunos eres directamente inmortal. Imagínate. Pero bueno, el más guapo yo diría que el Final 14, la de la expansión de Walker, es la polla. Con todo ese tiempo yo creía que estabas terminando. Estoy terminando, sí, estoy terminando. Y la cuestión es que estoy terminando de verdad. Pero al 100%, o sea, con todo el juego hecho al completo al 100%. These people aren't turned. And the village seems safe enough at least. Al final lo estamos completando hoy al 100%. Y por eso vamos a hacer un directo más largo. Viajero entusiasta, todas las zonas del mapa. Let's go. What is going on here? Ah. Did you too heed the call? Heed the call? No, I came here looking for someone. No, para el presidente tiene que pasar 2 veces. No se puede. I wasn't sure I'd find him here. Let alone all of you. Is that so? What are you doing here? Is this where you live? It is my home. The others, they heeded the call. ¿De qué llamada hablan estos? You keep saying that.
What do you mean? They came here to perform the rite, just as King Barnabas instructed. This village is their altar, where they shall cast their souls upon the gentle waters and give themselves to the Lord. Give themselves? Los dos, Lucian, los dos. Oh, Lord, cleanse us of our sins. Let us be reborn in your loving arms. Qué flipaos. Free us from the torment of this mortal realm. They want to be saved. Forgive me. But did another foreigner like me No, Zaragozano, no lo voy a jugar directamente. He was probably wearing a cowl. You mean the traveler from Storm? Yes. Final Fantasy XVI descansa después de hoy. Toward the rear of the village. Thank you. If you don't mind, I'll go and greet him. They seek this same salvation Barnabas did. Grande lo que parecía. At least the third chair still lives. Let's go and find him. Por apurar, pero me estoy impacientando con el final ya, yo también, pero ya que estamos, ¿eh? Pero si no, siempre te preguntarás, pero ¿y si? Ese es el espíritu. Voy a adelantar dejando ahí un buen like. Estos 2 últimos días ha bajado mucho, tío. Ha bajado mucho. Voy a acabar la epicidad de Bahamut y la gente ya se cansó y dijo, ya lo he visto todo en esta vida, ¿sabes? Las crónicas de Mirbar. Sé que no es desconocido, mi señor Hornhard, que antaño hubo un pueblo versado en los secretos de una magia prohibida. ¿Más alguna vez habéis oído hablar de aquellos que lo erradicaron de la faz de la tierra? Tal gesta fue obra de los inquisidores, una orden fundada en el dominio cristalino con el fin de proteger al hombre de las vilezas de este mundo que hundía sus raíces en la más arcana y prohibida de las magias. Cuando expulsaron al pueblo hereje de Balistea y su labor se vio cumplida, regresaron a las sombras, donde la pluma de la historia no alcanza y deja de escribir, y hasta el día de hoy sus huellas permanecen borradas por las aguas del tiempo. ¿Qué tal, Anacleto? ¿Cómo va todo? Excuse me. Are you with the Undying? I am. And so it would appear, are you? Lord Rosfield, if I am not mistaken. That's right. And you must be the third Tiene que chair. desbloquear una cacería, seguro. I am. Si no me enfado. Cyril was worried for your safety. He sent me to find you. Then I must apologize. I did not mean to trouble the bearer of the burning quill. Much less you, my Lord Marquis. He said that you had failed to report. Is there a reason for that? I came here to study the followers of this new faith. But the more I learned of them, está cayendo the la more my secta. own faith began to falter. You have seen them at their prayers, have you not? Ya te lo explico, al final salen los They créditos. devote themselves to the veneration of their Lord with a fervor I have never seen before. Y luego un fundido en negro. Praying night and Y se day acabó. that they might be rid of their wicked wills and reborn in their Saviour's light. Not that they might be granted respite from their worldly woes, but so that they might continue to serve him. Serve him with all of their beings. I, too, swore to devote my life to the service of my Lord and Master, but this... 'tis different. It is more. And so I would see it through to the end. See these people safe, that they might achieve their dream. That they might do their duty to their Lord. Even if it should keep me
from doing my duty to mine. You do understand what their dream is, don't you? I do, my lord. They would cast aside their wills and become a Kashik. I know that it may be hard to believe, but to these people, that is the very essence of salvation. Forgive me, my lord, but I must remain here. If you are to return to Master Cyril, I would consider it a great... Se viene vos. Did you hear that? Algo se ha invocado. Se ha despertado de las ruinas empíricas. I'll go find out what. Stay here. Mira que el proceso termina con un acástico. Acásico, o como se llaman. No lo sé. No lo sé, pero tiene pinta de... Oh, pues sí. Demasiado éter, ¿no? Sí, demasiado éter. An ether flood. Oh no. There must be something I can do. Echoes as well. Found her. No va a haber, obviamente. Ready, brother? Obviamente no va a haber cacería. Ready. What now? O sí, porque esto es un férreo. Otro Atlas. We meet again. Nah, no es. I've killed your kind before. ¡Ey! Mierda. Me había cambiado de botón pensando que lo tuneaba. Y no podía hacerle esquiva. ¡No! No le ha entrado. Ay, qué cabrón.
Sí, es que es Varog, es duro, Alex. Pero el Rey Behemoth también es tocho. Lo que pasa es que ahí ya tienen más level. Se van a transformar en acásicos todos. Oh, ha muerto el predicador este. Don't you die. Come on, speak to me. He palmado 3 veces en total el sitio. Más que en la mayoría de Final Fantasy, la verdad. They might have Más a que en la mayoría. chance to find true Para que luego se diga. salvation by devoting themselves to the service of their Lord, just as I did when the Undying plucked me from the gutter and gave me a cause to believe in, a duty to serve was everything to me, and I would not deny them that fulfillment, even if they must become a Kashik in order to achieve it. Forgive me, my Lord Marquis. I did not mean to trouble you with this. My findings. Could you deliver them to Master Cyril for me? Of course. Your duty will be done. No siento ninguna lástima por my él. Lord. They are saved. A mí el dragón me mató una vez, Atlas me mató una vez y me ha matado una vez Artema. Y al final se convierte en todos, han muerto para nada. Esta tierra está muerta, no queda nada ya. Bueno, ya que estamos, hacemos las misiones que nos quedan, ¿no? Quedan 2 ya, después de esta. Founder. I should get this report to Cyril. Básicamente. Al terminar estas quedarán 2 misiones solo. Las hacemos todas, ¿no? Y así hacemos el 100% del juego. Que no se diga, ¿no? My Lord Marquis, welcome back. I am glad to see you hale and whole. Ahora hago esas 2 y salen 5 I met más. with your third chair, Cyril. No, hombre, no. He bade me deliver his findings to you. Thank you, my lord. He remained in Ash? He died protecting the villagers from an echo. A ver, en Cenicia sigue. I buried him in Mickleburg. Pero muerto. I'm sorry that I couldn't save him. If you could not save him, no one could. The villagers, they were believers in this savior cult. They prayed to their god that they might be unburdened of their wills. Then an ether flood came, and their wish was granted. Your brother sacrificed himself that they might live, even knowing that that life was death by another name. Then he perished defending liberty. A hero's end. Ah, es imposible, Sito, porque están todas hechas. For the right to choose how one Están todas dies hechas. is no less sacred than the right to choose how one lives. Sid would agree. He wanted to build a world where people could die on their own terms. A noble ambition. To die for one's cause is the most perfect expression of one's faith. It matters not how misguided others might judge one's decision to be. Only that the decision is one's own. We live
according to the teachings of our order. We believe in them, we protect them, and yes, we die for them. For better or worse, that is our creed. But he didn't die for your creed. He died to save them. And you still believe that what he did was right? I believe that he believed it was. Ay, we of the sectario. Undying are not slaves, but willing servants. No somos esclavos, somos esclavos. And this was his will. The ultimate expression of it. All right. I'd like to know this man's name, Cyril. To know the names of all the Undying who've fallen in the line of duty. They died serving my house. It's only right that I remember them. That is my duty. Por la parte final ya, Phantom, por el final. I shall fetch the Book of Martyrs at Terminando todo. My lord, it has been, and shall ever be, the greatest honor of my life to serve House Rosfield. Ahora sí mola o algo, ¿sabes? Se corta el cuello. Duties may differ. Ha sido un honor. Yours A tomar por is culo, no ¿sabes? less important. I pray with all my heart for your success. And were they here, I have no voy a doubt farmear nada, that every one of my fallen brothers and sisters would feel the same. Mira, el oricalco. Me falta el acero, tío. Me falta el puto acero, ¿eh? Cabrones. Me falta el puto acero. Vamos a hacer esta misión, que es la última también de aquí. Why the hell would Victor take the bearer's side? For a share in Lubor's ill-gotten gain. Here to help me pack? Thanks, but I'll be traveling light. I'm almost finished already, in fact. You're really going to go through with this, then? I am. But before I go, there is one small issue I'd like your assistance with. Well, two, in fact. If it's within my power to help you, I will. It's the children. I refuse to let them share in my disgrace. No, me faltan dos escorias. And if I leave them Dos. here, they surely will. Our friendship would see them Eso es lo que me ostracized raya, forever. tío. ¿Cómo me pueden faltar But dos? I can't take them with me either. I can think of only one place where they are certain to be safe and provided for and loved. Oh, llevarlos a mi guarida. Hideaway. Of course. The children would be more than welcome. Thank you, Clive. I will not forget this. Lubor, are you still here? What is it, Ferda? You look pale. Uno de rango There's been S a y flood otro in the normal, Velcro, creo. a damn big one. The League of Outlaws encampment was completely submerged in ether. What? Every last one of the bastards has turned. And they're headed this way. Bandits are one thing, but Akashic bandits are quite another. The town guard won't stand a chance against them. We need to evacuate. There's no time to lose. Ferda, gather the men. The Akashic may strike at any moment. We must make ready to cover the townspeople's escape. Well, what are you waiting for? Yes, my lord. Ahora vuelven a respetarlo a pesar de ser un portador. Clive, Hay que recordar change of que plan. le pillaron que era un Children, portador stay que with me nunca for fue now. marcado. I ¿no? need you to find Conrad and Natalie. Tell them to prepare for a full and immediate evacuation. Understood. I'll do what I can to convince everyone else. Wish me luck. What's in a... You have to listen to me. They're coming. Why do they always have to make such a fuss? Joder, están discutiendo aquí todavía. Esto solo hacen que discutir. Parecen pareja o algo. Ah, it's you. What do you want, Lord Underhill?
to pass on an important message. There's been an ether flood out in the Velcroy. The camp where the so-called League of Outlaws were gathering has been swallowed. They're no longer just bandits. They're Akashic now, and they could be here at any moment. You need to begin preparing for a full-scale evacuation right away. Oh, do we? And who was it who gave you this disturbing news, might I ask? Lubor, perhaps? The man spreading the same poison out in the square as we speak. You may believe his lies, my lord, but we know better. But why would he lie about something like this? Some twisted attempt at revenge, perhaps. If he had not been unmasked, he may well have been elected our leader. A great honor for one of his kind. One he might well feel aggrieved at having been denied. Lord Underhill, forgive me, but it has become all too evident where your sympathies lie. Lubor cannot be trusted, and neither, therefore, can you. You may not trust me, but for the sake of your people, ask yourselves if there is any chance that this is true. There isn't. You can be certain of that. Now be off with you. You're making a mistake. Bueno, morirán por sus convicciones. Words will not move them. Then we must find another way to ensure Dalamil's survival. You're right. Aunque sus convicciones se han retrasado, ¿eh? I think we'd better shut up. What's Lubor raving about now? Yo los dejaría morir, ya, es lo que debería. Es lo que debería. Lord Ferda. Sid, what's wrong? I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they wouldn't listen. They've convinced themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town guard can't be counted on for support. But I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil, you only have to ask. I appreciate it. Sid! Ferda! I've been looking for you everywhere. Victor? I thought you'd left. I couldn't abandon a friend in need. And Lubor is in need at this very moment. Come quickly. Se debe enfrentarse él solo contra los acásicos. No puede contra él, no es fuerte. Por muy portador que sea. Ah, no, vale, que se le han encarado. You have to believe me. The Akashic are coming. They don't eat. They don't sleep. They don't tire. And they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There won't be no parley, no mercy granted. We may have saved the town once, but this is different. Hasta no le veo parecido a Jonas, no, pero bueno. You forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! You'd like that, wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. It's you who should run! Run, bearer! Yeah, run! Run! Far, far away! Run! Just go ahead! Yeah. Yes! Go! Go on, then. Go on! Go! Just go. Lubor. Wait. Someone's coming. Go. Come on! Stop! You're hurting him! Lo típico, abrir la cabeza a un niño con una piedra, ¿no? What did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems and he keeps all of you safe. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you used
every day, Conrad. And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Who spends all day, every day making sure things run smoothly round here? And none of you ever say thank you. Ever. But did Lubor ever complain? Well, Que tenga que ser unos niños dando una lección a los adultos, ¿no? He keeps this whole place going. And you act like it doesn't even exist. Lubor, we've heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run, but we will fight. All right, then. Fine. Gather round if you don't want to die. Qué hardcore, macho. El juego te hace sentir una sensación de impotencia a veces muy bestia, ¿eh? Allow me to explain the situation. The ether flood occurred near the village of Cheratina, deep in the Velcroy. The place had been abandoned for years, until the League of Outlaws decided to make it their base of operations. Now they're all turned, and if the scouts' reports are correct, heading in this direction. They are mindless monsters, driven only by hate and rage. And they are utterly unpredictable. With the bandits, we at least knew how and where they were likely to attack. Yo no tengo tanta esperanza en esa gente como los programadores, ya. A ver, por desgracia en la vida real, a lo mejor se hubiesen cargado hasta los niños por defenderlos, ¿sabes? The rest of us will take the south. Both forces will provide men to serve as scouts and messengers, ready to spread word of the size and nature of the Akashic force as soon as it is aún a día de hoy spotted. bastantes locuras. And as soon as it has been, we will converge on its position and see that it is driven back from Dalamil at all costs. Conrad, can I count on the support of the town guard? Always. I leave the selection and coordination of the messengers in your hands, Victor. And the command of our men in yours, Ferda. If you would both be so kind. Consider it done. As you wish. Natalie, I would ask that you and your people have the townsfolk barricade themselves inside the bathhouse. And tell the merchant not to waste time securing anything beside the essentials. Preserving life is our one and only concern. As long as we survive, había it doesn't dejado matter what trinkets su we might posición de lose. capitán y todo por Our defenderlas. riches can be regained. And if anyone doubts that, Y pinta que va a let it ser be known durilla that the también. Briar's Kiss stands ready to cover any losses. Very well. I shall tell them. Where do I fit into this plan? Where else but the most perilous place of all? I would like you to travel to the home of our erstwhile League of Outlaws, Cheratina itself. The main host is most likely still there, and Dalamil will not be safe until it is eradicated, root and branch. A little gardening. How pleasant. I doubt it. I have a feeling these weeds will be particularly stubborn. Luckily, so am I. So you are. All right then, we all know what we have to do. Now it's simply a matter of doing it. For Dalamil.
No, los cronoritos no los voy a hacer. Si acaso los haré a mi rollo. Los cronoritos los haré a mi rollo. Simplemente son combates. Sin nada más, así que tampoco... Preparado bien, Hostia puta, loco. ¿Necesitas para el platino? Ya lo sé, pero no tengo ninguna prisa. Pero no es contenido útil para hacer en directo, o sea, no es contenido que aporte valor. Simplemente son oleadas de enemigos que si pierdes tienes que volver a repetir desde el principio. No... Me da un poco bastante igual, de hecho. Puedo hacer en cualquier momento. There it is. The flood. But what's waiting for us inside? Hicimos uno y es eso, es que no aporta nada, son los mismos combates de siempre. Simplemente no tienes curaciones, los tienes que hacer del tirón, 3 oleadas y te dan una recompensa. Tienes que hacerlas todas y ya está. A mí no me han parecido interesantes, los cronolitos. Me dan un poco igual. Si hubiesen metido bosses únicos y tal en los de estos, pues hubiese estado guay, pero no han hecho así, Corres más con Chocobo, mucho más. No tuviera bien puesta las habilidades ahora. Echo de menos esa cancioncita, tío. The League is disbanded. Llevamos 6 horas y 10 minutos. Y queda todavía unas secundarias de los Eikons. Y luego la hora y pico, 2 horas que dura el final, tío. Pero ¿sabes qué? No estoy aburrido, tío. Estoy encantadísimo. Qué juegazo, me cago en todo. Qué juegarral, por favor. All the Akashic we were able to find have been dealt with. Seems that might be the last of them. Last of them here, perhaps. Lubo, Sir Clive has returned. Clive! What news from Charitina? It's done. Root and branch. I knew you wouldn't let me down. Thank you, my lord. Friends, the Horde has been driven back. The Akashic have been defeated. And we need not fear the arrival of any more, thanks to Clive. Victory is ours. We bloody did. El GOTY se lo va a llevar al Zelda. Es el juego que de momento más me gusta del año. Es el juego que a mí más me gusta del año. Pero siguiendo objetivos, el GOTY se lo va a llevar al Zelda. Allow me to apologize.
After all you have done for this town, we should never have doubted you. But we did. And for that we are truly sorry. We only hope that you can forgive us. We need you, Lubor. Dalimil needs you. So, if you would still like to be considered for the position of mayor, you have our backing. Al final se va a convertir en alcalde. You do remember that I'm a bearer, don't you? We do. But that is not a stain on your character. It is a stain on ours. We thought only of what Ojalá la vida real fuera tan fácil, ¿no? La gente dejara los prejuicios atrás de una forma tan sencilla, pero lamentablemente no. I see. Lamentablemente no. But I will only accept your proposal on 2 conditions. Name them. La banda sonora, si no está nominada, me parecería un insulto a la inteligencia. Y el actor de doblaje de Clive Rosfield deben estar nominados a la mejor actuación del año, ¿sabes? Y ganarla. Uno de los dos. Si no, me parecerá un tongo hardcore. O sea, la actuación de Clive y decir, madre de Dios bendito, ¿sabes? Sobre todo decir, sí debería ganar. When that time comes, I will expect us all to pull together. Just as we did today. Of course. Bueno, de esta forma en verdad estamos haciendo que cada vez la gente sea más tolerante con los portadores y los toleren y sean libres y vivan juntos. If I am to lead you, the mistreatment of bearers must end here in Dalimil. Any bearer within our walls shall be afforded the same rights as any other citizen. They will not be judged by what they are, but who they are. La historia es una puta obra maestra. As we failed to do, and came so close to losing everything. We agree to your conditions. And we have only one in return. That you continue to work for the good of Dalimil, as you always have. Condition accepted. Well then, it seems my mayorship is all but confirmed. ¿Dónde recojo la vara del Do I alcalde? get some sort of special hat? No metáis política, lo he dicho muchas veces. Política no. How fickle fate can be. Not so long ago, I had resigned myself to leaving Dalimil in disgrace. And now, I find myself her leader. Here. For everything. Lubo. About the children. Fear not, you are of course relieved of your responsibility. I would sooner face another horde of Akashic than see them brought up as outlaws. I'll make sure they're safe here. I don't doubt that you will. And not just the children, but everyone in Dalimil. I'll do my best. Can't have all your hard work going to waste. Que os aproveche el kebab y demás. Mira a los niños de ahí. Y no sube de nivel, ¿eh? O sea, pide tantísimo que no tiene ni sentido. No hay manera de subir de nivel. Siguen sin salirme las cacerías, no me lo puedo creer. ¿Me queda una misión? A lo mejor son postgame. Sí, yo he cenado, pero claro, he cenado hace ya 7 horas casi. La vida es dura, amigo. Solo falta esta misión, ¿eh? Pero es que no me salen las cacerías, no tiene sentido. Al 48 llegaste sin farmear. Yo soy... 48 que es 49. I would speak with this Duke.
No, nadie dijo que era postgame. Alguien lo dijo en plan, a lo mejor son postgame. Pero en principio no deberían serlo. Las dos cacerías que faltan, porque no puedo crearme la espada. Y la espada debería poder creármela antes. Do you have a moment, Clive? No, no las tienes que encontrar para que se marquen. It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, Quedan dos que no so Philippe aparecen. was compelled to form a citizens' watch to fill the void. Así que no. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your quiero mi strength. espada. Mi That the Guten people of Morgen esta, ¿cómo se Northreach llame? might Me sleep invento el nombre, easier, no se llama así. if only for a few nights. Of course. Whatever you need. Thank you, Clive. What would I do without you? Philippe told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. I wish to speak to you about what might be done. Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Sí, Oricalco creo que me sobra uno. Our conversation can wait. Oricalco creo que me sobra uno. Proceed. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences of his actions. And who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle... drastic? Drastic action is precisely what is called for. Unless you are content to see your people downtrodden and dispossessed. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him. By all possible means. Fight him? No. My purpose is to quell the tension in Northreach. Sí, pero no he agarrado el tesoro. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. No creo que puedas. False hope, I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you La will medalla de extend héroe me tienes the que hacer same un courtesy, combate contra un boss sin que te I bid you toque. good day. Te equipas un accesorio de esquivar automático y ya está. She certainly has Te lo dan spirit. igual. Indeed. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve, which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch, but perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Salta con anillos, sí. Claro que salta. Te puedes pasar el juego entero y sacarte el platino con todos los anillos equipados. I'd like to see the two of you in action together. De la misma forma que puedes hacerlo con The Last of Us y todos estos juegos. La accesibilidad normalmente no te desactiva los trofeos en ningún juego. Igual que en los Final Fantasy VI Remaster, que los Pixel Remaster, te puedes poner experiencia por 4, dinero por 4 y demás, y te saltan todos los trofeos igual. Yo estuve a punto de hacer Perfect a 1, pero me pegó una vez. Y dije, va, me da pereza repetirlo. So you are content
content to abandon... Pero solo ha habido una vez que he estado a punto, ¿sabes? Please, Que me pegó solo una vez y yo beseech you. no. Pero If bueno, you're ¿qué a más? true son of Northreach, you must fight to defend your home. That's exactly what I am doing, milady. Acabar equipando el Or anillo y a trying tomar to, por at culo. least. The land is crawling with fiends, and someone has to keep watch. Even when our true enemy is hiding in the garrison? Fine. You're not the only able-bodied man in Northreach. Thank you so much for your help. She cornered you too, then? Could hardly get a word in edgeways. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fomenting rebellion. I bet that went well. Her ladyship seems Sí, to con have a antes way lo with terminamos, people. claro que sí. A las 4:30 Anyway, what de brings you la here? mañana, pero sí. Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did she? Right, as always. In fact, you're just the man. We've had some reports, you see. Sightings of, you know what. They're back. Seems that way. All over, too. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're willing, you could go and see what's what. Right. Where should I look? You know Grieger's Weep? One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Thank you, Clive. I'll look into one of the other sightings. Let's rendezvous back here later. Vale. Qué épico. Lo que depende de cómo, a lo mejor mañana no hago directo, ¿eh? Y lo dejamos solo en el directo de hoy. Depende de cómo. Y así que la gente lo vea con calma. The Ya reports are veremos. true. I need to stop them before they get to the town. El sistema de Final Fantasy que más me ha gustado. A ver, seguramente como combate yo creo que el del 5. O incluso el del 10-2. Que es muy parecido. Pero el 7 Remake mola. Mola mucho también. Call that a test, Ultima. Y la cosa está en que no me estoy cambiando las habilidades, Iván. Así ya voy bien. Antes tenía una carga de fuego que iba muy bien, que es la ignición, pero... But it seems the reports were true. The thralls have returned. I dispatched the few that I found, though. Well, that's something, I suppose. But what were they doing south of town? They all came from the north last time. We might be able to fend off an attack from one side or the other, but from both? Son muchas horas, Do you have eyes in the north? Some. I should probably go and have a look, though, just to be sure. You head back to Northreach. I want you there just in case war breaks out while I'm away. What do you mean? Her ladyship's been busy working her magic on the townspeople, stirring up ill feeling towards her father. She'll have her marching on the barracks if we're not careful. What? This is exactly what the Dame was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Be careful out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming blue murder. Bueno, al menos es sincero, ¿no? Siempre hace, pero tú estás loco, te piensas que voy a luchar, que den por culo, ¿sabes? Y salgo corriendo. A ver, creo que el bando ganador es el que tiene armaduras y armas. The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine.
Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. And now she teeters on the brink. Hay una misión en Terranigma, algunos os acordaréis, que es la reconstrucción de un pueblo, según el alcalde que salga, que me recuerda mucho a esto. Y puedes elegir entre el comunismo y el capitalismo. Si eliges el comunismo, el pueblo se queda en la Edad Media. Y si eliges el capitalismo, el pueblo llega a la edad contemporánea. Es en plan de joder los japos, ¿eh? Madre mía. We can rebuild Sandbreak, just as Great Griga wills it. Perhaps we could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore. Lumia, la You have filled traducida. my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Brandit. Hostias. Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Griga. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. Oh, fuck. No. Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Did you hear me? That was an order. Mira cómo se caga el pavo, ¿sabes? While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame. What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! But she is but a common whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. A pastar, come mierda, ¿sabes? Yo tengo la de Garuda y la de Siva puestas también. Ah, no, la ulti de Garuda no la tengo. No la uso. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Pero bueno, para Rest no juego assured, plus, the ya people jugaré de will otra play forma. their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, ¿Mantienen los take them to Eikons the en nuevo Vale. Partida Plus? We'll see to ¿O them empiezas there. en pelotas otra vez? Como si Thank you, empezaras el milady. juego pero a nivel I 50 y will. demás. I'll play my part too. You still won for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. ¿Mantienes? Philippe, De lujo. can I leave the south in your hands? Me gusta. I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, I should be able to thin the herd. All right. But take care. Empiezas tras Thank el you. prólogo. Both of you. O sea, You can thank us no when it's vuelves a over. hacer la intro del Fénix then, y demás, madame. ¿no? ¿Y Ifrit? ¿O sí? No, no, ¿verdad?
Después de la demo. ¡Oh! ¡De puta madre! Joder, qué alegría me estáis dando hoy. Me cago en la hostia. A ver, que mola, el inicio de la demo, pero si te estás pasando el juego de nuevo, tampoco hace 100% falta, ¿no? Fly, Ambrosia. There are so many of them. Es como Jill siempre te acompaña, debería, ¿no? Not for long. Es que ahora mismo no tengo ninguna para hordas de enemigos, no tengo nada puesto. Por desgracia. Solo el Fénix, que está en CD. Y esto que no mata tampoco, así que, pero bueno. Revienta un poco, ¿no? Is it over? No. It's only just begun. ¿Hace cuánto que empezó el directo? 6 horas y media. Y lo que queda. That looks to be the last of them. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. Come on, Torgal. ¿Qué me parece este Final Fantasy? Es una puta maravilla. ¿Dónde se ve el uptime de YouTube? Pues pasa la barra y ves que al principio del directo ha sido hace 3 horas y 36 minutos. Good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. You were right. And I was wrong. About everything. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. That without a strong hand to guide them, they would drift apart. To be borne hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself. Es la última misión Our secundaria, purpose was ever the same, Your Eminence. No quedan más ya.
Quedan las cacerías. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to home. You have the right of it again. As did you, Sabine. His radiance said it himself. Sanbreque is naught without her citizens. I forgot that. And I am sorry. I'm sorry too, Father. I should never have taken things so far. I only wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, your Ladyship, I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. We shall. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. Que solo piensa en poder, como lo mostraba, la intentaría ejecutar. Posiblemente, pero bueno, este juego siempre tiene que tener una buena moraleja, ¿no? A pesar de pasar putadas gordas, la moraleja es... Al final se puede, is a rare soul indeed. In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, my lady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now. One of you? Well said, Captain. Let this be a new beginning. Not only for Sanbreque, but for us. Well, since there's nothing more to be Yo no done pinto nada here, aquí. ¿Y mi I should recompensa see qué? if Isabel needs any help moving the wounded. ¿Y mi recompensa qué? Me la da Isabel, supongo. Can we get you anything? Venga, que ahora sí que sí, ¿eh? Falta poco ya para ir al final del juego. Que es realmente lo que muchos estaban esperando, ¿no? La mayoría de gente se ha pirado ya asqueada, pero... Estoy mal de la cabeza, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy muy mal, estoy malito. How goes the treatment of the wounded? I'd be happy to man one end of a stretcher if it would help. You've helped quite enough for one day, Clive. Vale, porque hacemos unas 2 horitas de secundaria, vamos a la misión de historia, y luego seguimos. After all you've done for this town, it is the very least O 5 horas de secundarias. Tell me, if Northreach had fallen, what would you have done? A woman of your means could find a home anywhere in the realm, but I sense you would rather have died here. Ay, madre mía. It's a long story. Y gracias a todos Sí, los que madame, I have all the time in the sois world. la hostia. Me quedan 2 cacerías. Very well. 2. Long ago, I had a life in the crystalline dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So Cortesana sought de la after was I nobleza. that it was only they who could afford my time. Cortesana de lujo. Alas, those halcyon days were not to last. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. It was the Vale that took us in.
that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed at least. Ah, él murió por las heridas. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief. Shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Never stop fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter. All Posiblemente sí, united in eso defense of haya this town that we have come to call our home. Claro, que está vendiendo bien, habrá DLC seguro. And what of you? Can we count on your support too? Puedes contar con nosotros. Always. Oh, y subo de level al final. O quizá no. Más oricalco. Pero que no me falta oricalco, me falta otra cosa. ¡Ah! Un héroe de cartel. Por haber conseguido los 5 carteles y el emblema de los imperecederos. Por haber hecho todas las misiones secundarias, vaya, básicamente. Vamos a mirar esto de aquí primero. Ojalá suban más las ventas con el rollo de que bajan el precio de la consola. Este juego se merece que más gente lo juegue. Es la polla. Parece que fue hace una eternidad. Aquella tarde en la colina de Man fue nuestra primera aventura. Pero por aquel entonces ya sospeché que no sería la última. Nunca olvidaré aquel día y no te imaginas lo feliz que me hace saber que tú tampoco. Desde que nos conocimos, has sido alguien muy importante para mí. La luz que me ilumina en las tinieblas. La estrella que me guía en la noche. Gracias por todo, Clive. El mejor regalo eres tú. Joder, y luego dicen que es fría. Me cago en la puta, ¿sabes? ¿Os ha escrito vuestra novia o vuestra mujer algo así parecido algún día? O sea, lo dudo. O vuestra pareja, en general, vaya. Por si te quedaba alguna duda, lo de enterrar los planos del motor iba en serio. Vaya que sí. Si hasta he encontrado un lugar ideal. Pero si por un casual tenías pensado participar en la búsqueda del tesoro, será mejor que te des prisa en despachar al dios ese, o puede que algún avispado se te adelante. Bueno, si se da el caso, ya enterraré otro plano de alguno de mis inventos, que tengo de sobra. A Eda parece haberle gustado el amuleto que le dimos. Por lo visto dice que la criatura se pone a dar coces de cuidado cuando se lo coloca sobre el vientre. Me da a mí que el pequeño libertador no va a salir guerrero. Qué ganas tengo de enseñarle todo lo que sé. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Antes habrá que celebrar el nacimiento como se merece, digo yo. Esta vez vas a ser tú quien caiga redondo en la cuarta jarra. Mi señor Marqués, os escribo esta misiva para agradeceros vuestro interés por conocer los nombres de todos aquellos caídos en acto de servicio. Sé que, allá donde estén, grande en su dicha al saber que Guarda el Mayor del Fénix lamenta sus decesos. Aunque todos en la Orden estamos dispuestos a entregar nuestra vida por su excelencia, es inequívoco afirmar que los miembros que perecieron ejerciendo su labor se duelen de no poder servirle durante más años. Que alguien de tal preeminencia en la casa Rosfield como vos lo acoja en su recuerdo supone un consuelo inestimable. Que las llamas del ave inmortal reflujan en vuestro corazón. Madre mía. No soy tan inocente como para creer que un par de insultos y una pedrada van a disipar el odio que llevan profesando una vida entera contra los portadores. Hacen falta educación y tiempo, mucho tiempo. La hostilidad que mancha el corazón de los hombres es difícil de limpiar, con el crisol ennegrecido en sus paredes adhieren capas y capas de impurezas que solo un buen cepillo en manos del más paciente de los aprendices es capaz de quitar.
Por suerte, tu intervención nos ha brindado la oportunidad perfecta para empezar a cambiar las cosas. Dicen que la noche es más oscura justo antes del amanecer, y por eso me alegro de contar con un amigo capaz de iluminarme con sus llamas. Vuelvo a empuñar la pluma para una vez más mirar por la ventana mientras pienso en las palabras que escoger para agradecer toda tu labor, para condensar los sentimientos del pueblo de Norwich, y me es imposible. Tendrás que hacerme una visita en el manto de la noche para que te las diga en persona. Sin embargo, hay algo que quiero que sepas ahora. Nuestra última victoria fue muy diferente a la primera. Esta vez hemos ganado no solo con tu ayuda, sino con la de todos. Las penurias por las que hemos pasado nos han enseñado que no somos tan diferentes como pensábamos. Noble y mercader, ambos quieren a su patria. Portador y hombre libre, ambos buscan un futuro mejor. Todo aquello que nos une es mucho más de lo que nos separa, y nos da fuerzas para arrostrar hasta el mayor de los peligros. Aunque todo acásico, hieródulo y bandido de Balistea cargue contra nuestras murallas, no nos acobardaremos, plantaremos cara, ganaremos. Emblema del manto de la noche, la afamada mancebía de Norwich. Su dueña Isabel consiguió aunar a ciudadanos y soldados para que lucharan para defender la ciudad que le ofreció un hogar, la ciudad donde ella y su amado pasaron sus últimos días juntos. Emblema del beso de la zarza, la mejor armería de todo Dalimil, administrada al joven y capaz herrero de Lúbor, heredó la forja y el título de la liebre del desierto de su progenitora, la auténtica Rucena Dalimil, pero fueron sus esfuerzos lo que llevaron a ser alcalde de la ciudad. Blasón de los imperecederos, una orden secreta con sede en Tabor, de leales sirvientes a la casa Rosfield y en concreto del dominante del Fénix. Tal es su devoción y entrega en sus miembros que están dispuestos a dar su vida por el bien de su señor. Diadema hecha a mano por Jill con las margaritas que recogió en la pradera real. Su aroma evoca aquellos días de su infancia con Clive, de su aventura en la colina de Man y del amor que jamás morirá. El sueño de Mid de surcar los cielos hecho miniatura, aunque al final acabó abandonando el proyecto por temor al uso que podría dársele, le regaló la maqueta a Clive para que le vendiera por una millonada cuando sus inventos le hubieran hecho famosa. Y bebida a base de miel producida por las abejas de los territorios del norte durante un breve verano. Al fermentarla durante 6 lunas adquiere un sabor y una graduación alcohólica que los norteños aprovechan para aguantar las bajas temperaturas de las noches invernales. Es un regalo de Gab, quien aún sabiendo lo mal que lleva la bebida, insiste en compartirla con Clay cuando llegue la ocasión. Los dos que quedan, uno es de las ordalías y el otro es de hacer un boss sin que te toquen. No, creo que uno es la medalla, no es hablando con la sanadora. Juraría que no. Lo puedo probar, Pero bueno, quedan las cacerías. La sordaría ya he dicho que en directo no lo puede hacer, así que... Las dos que faltaban. Vale. Puerta del penitente. Frente a la puerta del penitente, la única entrada a Oriflame tras cruzar la pradera real, se ha apostado un caballero dragontino ataviado con una armadura plateada. Este acusa a todos los desafortunados viajeros que pasan por allí de ser Cid el infame, a quien considera responsable de la locura que se adueñó del príncipe Dion y lo reta a un duelo a muerte. Y aquí, Cabo Orsiere. Entre la soldadesca de Norwich corren rumores de un fantasma con una enorme guadaña que aparece en los campos anegados de Éter junto a una de las torres oeste de Norwich. Los libertadores han corroborado su existencia, así que precisamos de alguien que se encargue de eliminarlo antes de que cunda el pánico en la ciudad. Clive, I wanted to give you qué random, pues sí que te lo da, gracias por avisar. No entiendo por qué no te lo da antes. What's this? A chest of all the medicines you're ever likely to need. Seeing as you're so reluctant to come to the infirmary, I thought you might as well take a part of the infirmary with you. I'm sure it will be very helpful indeed. Pues estoy seguro que mucha gente se lo deja sin saberlo, Try not to work too hard. And work Rodrigue all the harder, you mean? He's a quick study. Vale, pues hacemos las dos cacerías ahora y rumbo al final del juego. Eso sí, llevamos 7 horas ya, ¿sabes? ¿No? Sí, 7 horas Besides, who else is going to see that your brother takes his medicine? Who indeed? No lo sabía, es normal, yo tampoco. Mucha gente no lo hubiese pillado. Vamos a leerlo.
Mucha gente seguro que no lo sabe, a no ser que mire una guía o lo encuentre por casualidad o cualquier cosa. A ver, es posible que mañana, como es el tema de la velada y tal, a lo mejor no hago directo, ¿eh? Hoy le damos mucha más caña y mañana descansamos un día. Que no viene mal, que llevo unos mesecillos ahí muy tochos. Todo es posible. Qué putada, que me quede lo de las ordalías. Venga, ¿las hacemos antes de acabar el juego? No, una polla. Cofre de hermosos grabados repleto de compartimentos que albergan todo tipo de tónicos, jarabes y tinturas. Como Clive ha demostrado ser, por poco que le guste, un paciente habitual de la enfermería, Tarja decidió entregarle una cuidada selección de medicinas que le permitiera tratar las heridas más urgentes mientras estaba fuera de la guarida. Vale. Entonces... vamos a ver. El cabo Orsiere y la puerta del penitente, que sí que sé dónde está. Pero el cabo Orsiere, ¿dónde está? ¿Por aquí, creo? Sí, aquí, vale. Y la puerta del penitente es aquí. Vamos aquí primero. Mañana el evento de Bandai Namco realmente es a las 4 de la mañana, creo que era. No, 2:30 de la mañana. Pero no es un evento como tal, sino que es un anime expo y... bueno, algo enseñarán, ¿eh? You're the outlaw! The one who drove his highness to madness on your knees! Cabrón. He has heard. It doesn't look like he's willing to listen. Only your death will serve! ¡Hola! ¿Cómo no he esquivado eso? Eso lo he esquivado, pero bueno, vale, ok. Pero qué trampas me hace, tío. Y se debería haber aturdido ahora, tío. Mierda. Claro que los tuneaba, tío. Hijo de puta, Que no tenía las habilidades. No tenía las habilidades en cooldown. Está muerto. No, no me he equipado las habilidades de hoy. Va, level 49. ¿No? ¿No subió level? Sí, vale. Y no me da ningún material que necesito. Me cago en la puta. Pues el acero me lo tiene que dar el bicho de ahora. No tiene sentido, ¿sabes? Ready, girl?
El acero me lo tiene que dar el bicho de ahora, sí o sí. Sí, llevaré otra build cuando juegue el nuevo juego Plus, llevaré otra build. Aquí es por no perder más tiempo, ¿sabes? Llevamos 7 horas de directo. 7 horas y queda 1 hora y pico, tirando a 2, tirando. Sí, llevamos full party. Por haber hecho esas secundarias, Llevamos Jill, Joshua y Torgan. A ver, sí que no te voy a negar que molaría poder manejarlos, pero tampoco me molesta. Algo así como acabaron diciendo con el 15, que al final los podías manejar, cada uno con sus propias skills y tal. Nah, no lo van a poner, el estilo de juego no se adapta a ello. Sería demasiado cheto tener tantas habilidades. No está pensado para que puedas hacer esos combos. Ni lo estará nunca. Si pudieras ir cambiando entre personajes y hacer habilidades, tochas y tal, el sistema de juego se rompería cachitos. No tendría mucho sentido. Be safe. Príncipe de la muerte. Not another one. Escoricida. Ah, vale, me había asustado yo. Que no me lo da. Que no me lo da. Que no me lo da. Bueno, pero es que a los aliados, a los enemigos, a los opuestos no les quita nada. Solo te ayudan a limpiar un poco la basurilla. Con lo cual tampoco... Ya ves tú. Ahora sí que sí, amigos. ¿Estamos ready? Yo creo que estamos ready. Vad sang fågeln det?
La Guten Morgen. No scratches, all right? El ocaso de los dioses. Fine. Hay como la espadita, aquí se ve poco. Pero... se ve guay. Es que no sé cómo se pronuncia ya. Guten algo, ¿sabes? Voy a ver a qué nivel se queda esto. I was wondering when next you'd visit. I Deja don't preguntarle believe varias you've read cosas, pero this particular chapter before. Uy. You wish to study the tomes? O sea, le queda nada, en verdad. Joder, el mando que se me queda pillado a veces. Ahora. 3 conceptos clave. You are always welcome, Clive. Solamente falta el final. Vamos a guardar. Yeah. Y ahora sí que sí, amigos. Llegó el momento. Origen. Y no la película, sino el todo. Pero bueno, el logro del de la biblioteca Nemesis creo que es nivel 5, así que tampoco importa mucho. 5 horas y media de secundarias después. Oh, and while you're at it, ¿Te imaginas que digo, bueno, me voy a dormir, mañana lo terminamos? No, hombre, no. Al igual me voy a dormir. Clive, if you see my dad up there, tell him we were right to leave his legacy with you. Tell him he'll be in the front row. There's no way he'd miss this. Well, behave yourself, Mid. We'll see. So, you're in charge now, Gav. And what does Tyre have to say about that? Come back before she finds out, eh? El rollo de despedida, pues no saben ni si van a volver. Thank you, Yote. I'm sorry. Your Grace, I shall pray for your safe return. That's kind of you. But you should pray he took his medicine. I didn't spend all night grinding herbs for his lordship to leave them on his nightstand. Again. You needn't fear, Lady Tyre. And thank you. See that your brother comes back in one piece. Or, at most, two. Any more and you can heal him yourself. I'll keep that in mind. Well, there's nothing to say that hasn't already been said. But that's never stopped me before, so just you do what needs doing. And don't worry about us. We'll do our best, Uncle. That'll be well. If that is all? ¿Dónde está allí? Not quite. Ahí está. Jill. It's time, isn't it? It is. Take care of him. And you.
Ese Joan, grandísimo, con ese miembro del canal. En este momentazo. Don't forget, Clive. We all choose our own path. Believe in yours. Hostia, se me pone la piel de gallina, con esta musiquita. I do. I'll be back. I promise. I love you, Jill. El primer personaje de Final Fantasy que lo dice. El primero. Ya tocaba, le han tardado bastantes años. I know. I love you too. Lo de te quiero, abiertamente, sí. A ver, en Final Fantasy 4 está la boda y tal, pero no hay un momento de esta forma, ¿sabes? Bueno, pero Tidus se lo dice, pero no se lo dice, ¿sabes? Tidus no era de lo que salía susurrándolo como si lo dijera, pero no lo dice en voz alta, ¿sabes? O me estoy flipando. Aparte que en este juego ya ha habido como 4 besos, ¿sabes? Ditan no lo dice... No con esas palabras. No. We have a god to kill. Son unas palabras como que a Square le cuesta, ¿sabes? Porque luego ahí tienes también el momento Rinoa y Squall, que también era muy romántico y tal, y no... Nunca hay nada, ¿sabes? A ver, sí, pero lo de Cecil y Rosa es lo que he dicho antes, el 4. Pero el 4 es que no se ve nada, o sea... El 4 intuyes que son 2 píxeles besándose. Que no se ven ni bien. Porque es cutre hasta para ser una Super Nintendo. Ya, es que no sabes si va a volver. Bueno, claro, y también follaron, o sea... Eso no pasa nunca en un Final Fantasy, ¿sabes? No, pero no se ha visto. A ver, estaban en pelotas, ¿sabes? No creo que estuvieran haciendo clases de anatomía, ¿sabes? O quizás sí. Here they come. Hold on, Joshua. Already am. ¿Dónde vas, loco? De locos. To make us a way in. Lo tuvieron que hacer parte mucho para despejar dudas. A ver, que se les nota en la cara, ¿sabes? Que había habido tema. Que era la primera vez que tenían tema. Se les notaba en la cara. Eso se nota. Eso se ve, ¿sabes?
Al Flavio. So this is Origin. A far cry from heaven. Where it all began, where it all begins, our arc, your architect. There you are. Pues molaba mucho más su anterior forma. It was here that we slumbered. Here that we waited for centuries, clinging to our decrepit shell, for fear that we might have need of it once again. But you have come at last. And now we shall be truly complete. Well, there's 3 of us and 1 of him. Let's make it count. Qué sobrada, ¿no? Dominance. We will show you what it means to suffer. El Ifrit oscuro. Artima Alpha. We'll show you! You've suffered enough! Le he quitado 0. Vale, sí que le ha quitado vida. Dios, qué música que todo, ¿no? Esta follada que me está metiendo la vais a ver en Pornhub próximamente subida. ¿Qué clase de abuso me está haciendo, tío? Move aside, Fénix! You will answer for what you've done! Ese, el que más quitas vamos, El que más quitas vamos. Joshua! And you will not claim us! Ever!
Tridesastre. Sí, derrotado mis cojones. Derrotado mis cojones. ¡Qué guapo, tío! And you only surrendered. This unpleasantness could have been avoided. Es como la antigua ciudad de los empíreos, ¿eh? ¿No? ¿Parece? Dios santo, tío. Se cree Freezer ahora. We have you. Va a destruir el planeta Vegeta. ¿Pero qué hace? Tío. Go. Save your brother. No, Dios, no te sacrifiques tan pronto. ¿Qué pasa? Dios. ¿Qué Dragon Ball es esto? I ask not for acceptance. Only forgiveness! Dios. Now, Father, it is done. Dios. Qué locura. Te ha matado Dios. Clive! Clive! No. Pero ves, es como la antigua ciudad de los empíreos. Y es de la raza en la que era el dios este, ¿sabes? Al fin y al cabo. De lo que eran antes que los humanos. Joshua. Thank the Founder. Introducción más épica a esta zona. Ahora están pensando ya era que, ¿sabes? Éramos 3 a tope. Did I mention you look terrible? Y no le hemos hecho nada, ¿sabes? That makes 2 of us. Oh, I'll be alright. And Dion.
Take my hand. I told you, I'll be... Las eran las últimas, tío. Come on. Thank you. Press on. Always. Es que mira cómo estamos y estamos luchando contra un puto dios. ¿Are you winning, son? No. Y lo que he dicho antes, no sé si se me ha escuchado, por la música está alta, ¿no? Cuando es los bosses. La follada que me acaba de pegar el boss, yo creo que en breves estará subida en Pornhub o en Xvideos, ¿sabes? Porque ha sido espectacular, ¿sabes? Should we stop? Debe. Muchas gracias por esos 5.000 pesos. I think we're past that, Clive. I suppose we are. Ojo, que es como otro cristal, ¿no? A Dios no creo que le haya importado, ¿no? Esto tampoco parece que le haya importado demasiado. Ah, mira, no puedo mirar hacia... Ni puedo tirar para atrás. Solo puedo ir hacia adelante. Muchas gracias, Ever. It seems that way. But I don't want to think what could be waiting for us in there. Then think instead of those waiting for us at home. Bueno, a Dion también le esperaban su regreso. A ver, tampoco lo hemos visto morir, propiamente dicho, a Dion. Yo creo que volverá. No digáis nada, ¿eh? Lo veo venir. Clive. Todos los Eikons son creaciones de esta civilización. They can't be. But they are. This is the Nexus. A wellspring of life. Yours and ours. As we watch the world stumble slowly to its dark end, it was here we pledged a new beginning. And now, with the ether we have harvested, I shall raise my kin from their eternal slumber. That together we may usher in a new age of reason. This was never about creation, only self-preservation. You condemned an entire world so that you alone might escape death. Alone. Him. Alone. Clive. I think I understand. He... No dejan de ser una alegoría como las estatuas de los dioses del Final Fantasy VI, ¿eh? Oh no. They sacrificed their flesh to become beating hearts of crystal that pumped the land's lifeblood Cada uno from era the un depths of the cristal. earth unto this very chamber. And thus would they labor still, long after their work was done, had you not set them free. You meant for us to destroy the mother crystals. It's what you wanted all along. You have our gratitude, Mythos. In this you have served us well. You have both
served us well. Welcome home, brother. Joshua. Ha llegado al límite. I thought it was me, but it wasn't my grasp that grew weaker. It was theirs that grew stronger. Joshua. El directo se programa el mismo día, Paiko. El mismo día se programa el directo. And now we can become one. Cada vez más fuerte. Clive. Don't speak. Shh. The one possessed of the destructive flames of Ifrit and the healing flames of the Phoenix. This, I once believed, would be Ultima's true form. But I was wrong. I see it now. Why you will never become Ultima's vessel. I don't care. Just hold on. Listen to me, Clive. You remember the murals? People once knew that Ultima was their god. That he created them. And they worshipped him, prayed to him, looked to him for guidance. In vain. In vain. For he did not listen, did not acknowledge our will, and so we strayed from his path to forge one of our own. So absorbed was he in his own desires, so driven by his own will alone, that he shunned the one thing that could have made him truly powerful. Faith. The same faith people now place in you. Faith that you will fulfill their dream, Sid's dream, of creating a better world for us. Faith that you will follow in Father's footsteps and save those who need saving most. Faith that you will answer Jill's plea to save yourself. The difference is, Clive, you chose to listen, and that is what has steeled our bonds. Bonds that helped you stand firm when Ultima's pull was at its strongest. His power may be absolute, but so is ours. And so will yours be. With my light in your heart, not even a god might stop us. Joshua le está dando el Fénix a él. Porque el Fénix no lo teníamos realmente como tal. Don't do it, you're... Enough, Clive. Y así puede transformarse en el Ifrit definitivo. If the wound does not take me, the curse will. Realmente teniendo todas las Eikons, a lo mejor nos transformamos en el Eikon definitivo. Porque ahora sí que los tenemos todos, realmente. I have always been proud to call you my shield.
No, ahora sí que muere de verdad, tío. It is the world that needs you. Thank you, Clive. For being my brother. Pero el Leviatán se considera perdido y seguramente es por la guerra y el cráter que hubo. Algo ocurrió que no hemos contado. Open your eyes! Open your eyes, Damien! Why did you do this? Pues es que la actuación es brutal, ¿eh? And thus does the final piece fall into place. The incantation primed, but one task remains. To empty the vessel. Está muy bien hecho, tío. Y volvemos al escenario de Tifón o Tifeo. Es como una especie de cárcel mental, en verdad, ¿eh? Still here. With me to the end. Even now, you would deny the inevitable. Es otro Eikon, sí. El del vacío sería el elemento de Artemis. As we always have. And always will. La música, ¿eh? Dios. On this, my sword, I swear. To Qué guapa la shield espada, ¿eh? the Firebird's flame. Forevermore. We know nothing of magic. Countless centuries have I waited for this moment. This moment in which I might revel in my creation, only to find it profaned, and so
it must be cleansed. Unexpected. How is it that your will yet endures? Because it's not so easily broken. But it can be broken. And I shall see it so. For such is my will. Try it. No le he dado. Hijo de puta. No le he dado, tío, qué falso. This is the work of my will. Que lo debería haber tumbado, pero me ha timado, tío. Force feeds these flames. I sense more here than mere will. Is this Logos? Have you truly become free? No, I forbid it. You are not a god. You are but flesh and bone. You are not one of us. Estaría bien el tema de logos. And what is mine is mine to destroy. Dios, rompiendo la realidad y todo. Once, perhaps. But we are no longer yours. Our flames are our own, and they burn as one! Hostia, la carga del mando. Have you learned nothing? Damned is the slave who would turn the scourge upon his master. Dios, Ifrit Omega. Y Artema Omega, Qué guapa la canción, Joder.
Joder, ¿cuántas veces lo lanza? Debería haberlo lanzado luego, pero bueno. Dios santo Jesucristo. ¿Qué coño? Es imposible, no se le puede parar. Pero qué locura es esta, ¿qué cojones? Ah, temazo, tío. Ahí, el máximo daño posible. Dios mío, ¿pero qué es esto, loco? Pero qué puta locura de combate. Se le salió de las manos.
Tío, parece que vaya a explotar la pantalla. Es una locura, tío. Qué loco, tío. No. 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 My will is inviolable. Something is wrong. You're afraid. You always have been. From the moment the Blight exposed what you were, weak, you conceived us to prove otherwise. But the result shook you to the core. For in us you saw yourself, and realized we had the potential to be more than you could ever be, and so you turned your back on your creation. Your back on the world, like the coward you are. You think you know me? You know nothing, Logos. Nothing. La cantidad de efectos, de partículas y de todo es una locura, ¿Qué es esto? ¿Qué pollas? Bathed in light, I stand above you, my rebirth complete. And you, for your defiance, shall pay the proper price. An eternity of anguish. Anguish. Pain. Suffering. You have known none of these. But we have. So we know what they grant. They bring us together. And that makes us strong. Thunder roar! Oh, que hace los poderes también. My will be done. ¡Hostia, esto es Titán del 14! ¡Qué guapo! How weird, Clive!
Dios. Earth unyielding. Titan! Give him hell, Clive! You cannot have this power. It is not yours to take. Me ha colado justo. Ah, ya se ha agotado. We can win! ¿Dónde vas? ¿Eso qué es? Ah, el poder de Bamut. ¡Oh, oh, oh! That's my boy! Ice unfeeling. Shiva! ¿Qué pasa, tío? Utilizando todos los poderes que hemos ido recogiendo. Darkness. Este no lo tenemos. Ah, bueno, sí lo tenemos, la oscuridad, ¿verdad? O tienes oscuridad también. Onward, my son! No. Mine is the altar at which you pray. Mine are the eyes that look down upon you all. And yet still you cannot see. You are no better than us. We are one and the same. We are not the same. No man might stand beside me. None. Witness my creation. When all hope is burned away, naught will remain but ash. La música es Jesucristo, tío.
Fénix. Forevermore. La madre que me trajo, tío. Dios santo. So sure of your place atop the world, you refuse to acknowledge those below. You chose to remain alone. And so you shunned the one thing that could have made you stronger. Pushed away the hands that could have raised you higher. I do not need you, or anyone. And that is where we are different. I could not have made it here on my own. I carry with me the hopes and dreams of my brothers, my sisters. And it is they who will give me the strength to end your reign. I cannot end. Mortals! The world you seek is but a fantasy! The only fantasy here is yours. And we shall be its final witness. I said, it's over. En toda la boca. Esto es muy Final Fantasy XIV, tío. Contra Emmet Selch. Dios, 99. Dios. Esto es 14, tío. ¡Hala, qué guapo! Acenos, sí, Acenos. El Ellen Walker, la pelea a puños al final de Cenos. He dicho no sé por qué me he venido arriba. Es la pelea final. Que yo lo hice con un Taru. Bueno, es opcional, ¿no? Creo. Tell me, what do you imagine will befall this world now that you have gained your precious freedom? I honestly don't know. But I doubt it will be pretty. A sorry tale of sin and suffering, hardship and pain. And it was for this that you fought so fiercely? Why? It's who we are. We fight. We survive. We endure. We don't need a reason. We are imperfect creatures. When we stumble, we reach for a shoulder to lean on. When we fall, we stand back up. We see the horizon, ever out of reach, and still we march on. Certain the answers lie just beyond it. Because that is our way. Y con la música y todo, tío. Esto es cine, amigos. A ver, en verdad, por primera vez no es el poder de la amistad, es el poder de que tenemos todos los poderes de los dioses. Luego utilizan una alegoría de la fe, ¿no? De los dioses. De que un dios, a más le rezan, más creen en él, más fuerza tiene. Eso es muy de... Eso es muy clásico, ¿eh? En Dungeons and Dragons, por ejemplo, pasa lo mismo. El poder de los dioses va en función a lo que lo adoran dentro de sus reinos, ¿sabes? En el momento en el que un dios deja de ser adorado, cae en el olvido y muere.
Sí, lo absorbe al final. En vez de el otro absorber a Clive, es Clive que lo absorbe. Bueno, no nos han dejado leer el término, pero se supone que somos logos, o sea, somos otro dios. Vendría a ser. O sea, ya no podíamos ser un recipiente porque éramos nuestro propio recipiente, ¿sabes? Eso me ha dado a entender, vaya. Qué bien escritos están estos personajes, tío. Cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Qué bien se sienten, tío. Claro, si te lo dejan caer con el cráter de CMX, donde cae una cascada infinita. Se supone que fue una batalla de dos dioses. Y supongo ahí es donde se perdió a lo mejor Leviatán. Eso no lo han explicado. Lo han pasado muy por encima, ¿sabes? En el momento que se convierte en su escudo, ¿no? Pero me he fijado ya. ¿Cómo mola esto, tío? Sí, el bebé es feo. O sea, el bebé es feo de cojones. It seems Ultima's power was
Too great for this vessel all along. But while I have it, perhaps I can use it to set things right. And see Ultima's legacy. Bearers, dominance, crystals, magic, consigned to the flames. Even if it means the end of me. These are our terms. ¿Dónde está Dios, no? Con Popo. Hostia, la piel de gallina, tío. Se está convirtiendo. ¿No? Tiene pinta. Efectivamente. Ha canalizado demasiado éter que ni siquiera su cuerpo podía aguantarlo. Aren't you the most beautiful thing? He is, isn't he? What are you gonna call him? Let me see, let me see. Oh, read little one. Got a smile for your Uncle Gav. Not so loud, you burp. What? I was only... Shh, you're scaring him. It's all right. Oh. Se ha dado cuenta, Torgal. A sky of scattered tears, 1,000 years apart. Es duro, ¿eh? Es duro. Joder, qué bien hecho está el puto juego. If you need a rest, I can take him. I'll hold you to that.
world's yours now. Yours to do with as you please. Joder, macho, ese sí que vaya That's pedazo de what Sid final, tío. wanted. That's what they both wanted. Pues ni Xenoblade me tocó tanto, tío. Joder. ¿Qué pasa? And thus did our journey end. A ver, hay que esperar al final de los créditos, pero madre de Dios bendito, tío. Mutea que tiene copy, me da igual. Me da absolutamente igual. Madre mía. Qué pedazo de juego, tío. Bueno, pues. Es que quiero ver qué pasa, tío. De normal no lo pasaría rápido, pero quiero ver qué pasa. Joder, qué pedazo de canción, Va a tener copyright fijo, pero me da igual. Me da igual, absolutamente. Qué puta maravilla, tío. Qué locura, ¿no? Los créditos, tío. Every time. Will you light it? Yes, Mother. Come on. If only I had the flames for an Eikon. Eikon? Have you been reading that silly story again? Magic belongs in fairy tales, and fairy tales don't boil kettles. You see? Well done. Now, be a good lad, and play with your brother until supper. Come on, hurry! Hurry! All right.
Right, let's play the saint in the secretary. No, I don't want to be Madhu. Joder, con esta Do canción y you todo, want to play then? War of the Icons! Again? Well, right. And I get to be Ifrit. Right, I'm the older brother. ¿Sabes que el libro estaba escrito por Joshua? Says so. A ver, está claro que es a libre interpretación, pero yo creo que está muerto. Pero bueno, a saber, o sea, el final me parece espectacular. Pero espectacular. Absolutamente espectacular, tío. Me parece un final súper bonito, tío. Sí, es que tiene pinta que lo escribieron los imperecederos. Es una pasada, tío. O sea, el final me parece una locura. El final me parece una locura. Nunca me había derrumbado tanto en un directo con una historia, ¿eh? Ni siquiera la de Xenoblade, ni ninguna. No llegué nunca a derrumbarme tanto, pero es que esto está tan bien construido en los personajes. Está tan bien representado todo. Le acabas cogiendo tanto cariño a los personajes y todo lo que ocurre que es en plan de hostia puta, tío. Hostia puta, tío. En fin, una absoluta maravilla. Una puta pasada de juego. Espero que siga vendiendo bien. De momento está vendiendo de la hostia. Tendréis podcast con Kai, no os preocupéis. O sea, ya me dijo de charlar sobre el juego. Tiene muchas cosas a criticarle, porque tiene muchas cosas a criticar. Pero desde luego, para mí es uno de los mejores Final Fantasies que hay, pero desde luego. Desde luego. Es una pasada. Es una pasada. Música, historia, lore, personajes, incluso secundarios, villanos. No tanto como el villano final, sino como los del camino que llegas hasta ese viaje. Es espectacular. Es absolutamente espectacular y sobre todo cómo se atreve a contar las cosas enseñando como las quiere enseñar sin tener que cortarse, porque siempre por temas de edades, del rating de edades, siempre se suelen cortar un poquito con ciertos temas, y aquí lo representan con una crudeza que realmente duele. O sea, duele en ocasiones. Es cine, o sea, como se suele decir, esto sí que es cine, amigos. Esto sí que es cine, amigos. En fin, solo espero que no me bloqueen el vídeo por la canción del pavo este, que sí que sé que es famoso, me da igual si me lo desmonetizan, es que me soba los cojones, pero al menos que no me bloqueen el vídeo. Eso estaría guay. ¿Cómo se duerme ahora? Yahoo Respuestas. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Esto, a ver, para mí es top 3. Lo pondría casi a la altura del 9, pero yo creo que un poco por detrás del 9, por ciertas cosas que podrían ser mejor. Pero en historia, probablemente es la que más me ha gustado de toda la saga. En base a historia y personajes, yo creo que lo pondría el primero, pero tiene ciertas cosas que lo hacen que no pueda brillar tanto para ponerse en esa posición. Se pone más en una tercera posición aproximadamente. Pero simplemente eso, porque tiene cosas que se tienen que mejorar, tema de minimapa, tema de la ejecución de misiones, rendimiento, que no funciona 100% bien. Hubiese molado un modo con estados alterados, a lo mejor poder equipar a tus acompañantes, que se pudieran morir estos, a lo mejor no manejarlos porque no hace falta, pero sí que los pudieran tumbar y tener que preocuparte por levantarlos, o que se queden tumbados en combate y demás. Hay cosas que se podían haber hecho bastante mejor, y que eso pues hace que no sea un primero o segundo puesto y lo pase a un tercero. Pero lo demás es que banda sonora, historia, personajes, todo está demasiado bien. Todo roza un nivel que es una locura. Es una absoluta locura. Mañana, no sé si haré, en principio no haré directo, ¿vale? Pero a lo mejor sí, yo que sé, estoy muy loco. Si veis algo programado, pues habrá directo. Si no, pues no. Pero en principio no sé qué haré. No sé qué haré. Ya veré, porque a lo mejor necesito meditar un poco lo que hemos vivido estos últimos 10 días.
De verdad, mil gracias a todos los que estáis ahí. Seguimos siendo 350 personas después de 8 horas y media. Sois increíbles, de verdad. Gracias por haber vivido esta aventura conmigo. Habrá muchas más historias, eso por supuesto, y seguro que lo pasaremos también de forma increíble. Un fuertísimo abrazo, descansad, mucho vicio, mucho todo. Y ya sabéis, manita arriba si os ha gustado, compartir el vídeo por vuestras redes, suscribiros si no lo estáis, que hacemos directo todos los días, menos quizás mañana. Y sobre todo, dejadme abajo en la cajita de comentarios, una vez acabado el directo, a vosotros qué os ha parecido. ¿Qué os ha parecido la historia? ¿Qué os ha parecido los personajes? ¿Qué momento destacaríais más? ¿Cuál ha sido vuestro momento más épico? Lo que queréis comentarme, ya sabéis que siempre os leo, siempre os contesto. Y de esta forma ayudáis a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Nada más, un fuertísimo abrazo y que vaya muy bien el fin de semana.